Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulse por Más? ¿Cómo están? Un gusto estar ya de vuelta con ustedes el día de hoy sábado 8 de agosto, digo bien, casi de julio, pasó ya julio, ya de agosto, 8 de agosto del año 2026, ya estamos presto y listo nosotros por aquí, de vuelta para un día más de transmisión de este campeonato senior. Fecha 5 sería esto, Blas Antonio. Fecha 5 entonces de este campeonato. Hoy acá en la zona de Arendá, cancha del Deportivo Arendá. Hoy es el equipo de Manchester, es el equipo que organiza esta fecha 5. Ya estamos ya con todo el equipo de Pulse por Más TV en vivo aquí en la caseta de la cancha del Club Esportivo Ugarendá, ya con el equipo completo. Ya el primer partido que se está jugando es entre San Isidro, Arsenal, digo viene. Arsenal Uribucuá, ahí está. Arsenal Uribucuá, partido 0-0. Arrancó la segunda etapa ya de este encuentro. Y ya aquí a mi lado derecho ya está con nosotros el compañero, el relator, el colega Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te da? Buen día. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse Sport Más TV. Aquí ya estamos en vivo, como ya lo está mencionando, en la cancha del Esportivo Garendá, Colonia Garendá, por supuesto, aquí ya con las primeras imágenes de este primer compromiso de esta jornada número 6 de hoy, sábado 8 de agosto, el octavo día justamente también de este octavo mes del año 2026. Bienvenidos a toda la gente que ya está captando la señal de Pulse Sport Más TV con las imágenes, ya con el primer partido. Está 0-0 el compromiso que arranca el segundo tiempo. Y están empatando 0-0, Gilberto. Hasta aquí no se rompe el cero en el compromiso. Sí, sin goles todavía este primer partido, el día de la fecha, entre Uribucuá y Arsenal. Los dos equipos que están muy bien posicionados en la tabla eh, en este 5 fechas de este campeonato. Bueno, ya se está jugando ya la segunda etapa, en este caso, saludando a toda la gente, a todos los grandes amigos, ya está prendida de la transmisión. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y por estar siempre con nosotros. Damos la bienvenida también a los que acompañan la transmisión a Pulse por Más TV. Gracias a SB Sport, también le agradecemos a Pulse Net y también le agradecemos a AR Stores con nosotros en cada transmisión a través del canal de YouTube de Pulse por Más TV en vivo, aquí en la zona de Brenda. Primer partido, la fecha 5 entre Grucuá y Arsenal. Arsenal Grucuá, partido 0-0. Sí, hoy los 7 partidos en vivo por nuestra pantalla. Cuando el árbitro pita la infracción, habrá tiro libre para el conjunto de Arsenal. Si entró algo a destiempo, el jugador de Uribucuá comete la infracción. Será balón para el representativo de Arsenal. Para el representativo de Uribucuá. La falta fue del jugador de Arsenal. Franco para el envío. Juan Carlos Franco. Ahí está el 19. Levanta la pelota dentro del área rival. Golpe de cabeza defensivo. Domina Vázquez. Era Velázquez en este caso. El número 10 para López. Sector izquierdo. La salida del conjunto de Arsenal. Cambia de perfil. Va hacia la zona derecha. Intenta el jugador Sergio Florentín. Balón para él. Ahí está Sergio. Va teniendo Arsenal. Velázquez. El capitán conduce en el medio terreno. Juega con Cristian Hermosilla. Va teniendo el equipo de Arsenal. Retrocediendo con ese balón. Impacta en el jugador Cardoso. Quita como puede. Ahí va a quedar para Arsenal, que tiene la posición de la pelota. Intenta amigarse con la misma Gilberto, con la tendencia al balón. El conjunto de Arsenal en este tramo del partido. Sí, trata de tener la pelota y buscar la forma de abrir la cancha, utilizar a lo rapidito que tiene el equipo de Arsenal, como le conocemos a Cantero principalmente. Bien, señoras y señores, el partido está 0-0.
El siguiente partido, el segundo, va a jugar el equipo local, el Sportivo Garandá, el conjunto albirrojo ante Independiente, Gilberto Brites. Sí, va a ser un lindo partido entre Independiente y Ugarendá. Independiente que le tiene a su plantel al 9, que en su momento jugó, o sea que creo que es la primera salida que tiene el jugador Báez, que va a estar enfrentando al Sportivo Ugarendá entonces en el segundo partido. Será tiro libre de vuelta para el conjunto naranja, la representación de Gribucuá. El tercer partido van a jugar 15 de agosto Real Madrid, otro partidazo que vamos a tener también hoy, 15 de agosto, que está en alza. Gilberto viene a ganar a Upuná el último partido. Ganó, En esta tarde lluviosa. Sí, pero ganó bien ese partido el equipo 15 de agosto. 3-0 fue. Sí. Después el cuarto compromiso, Alemancue va a jugar ante San Isidro, otro equipo que no está encontrando resultados, es el equipo de Alemancue. Que necesita ya sumar a hacer gol, porque hasta aquí en 4 fechas anteriores no marcó goles todavía el equipo de Alemancue. Avanza hacia la zona derecha el equipo de Arsenal, cantero que envía el centro, golpe de cabeza, va intentando, se tira así, claramente se tira el jugador de Arsenal, intentando engañar al árbitro, porque fue dentro del área Gilberto Brites. Se tiró y no pasó nada, ¿verdad? Dejó seguir el árbitro del partido. Viene el penúltimo, o el partido número 5 en este caso, van a jugar Milan ante Ciudad Nueva, y va a jugar posteriormente el penúltimo compromiso, el partido entre Upuná ante Libertad. Y después el último, a ver qué nos falta, Gilberto Brites. Vamos a mirar un poco. El último, San Juan San José, ¿puede ser? O Real Madrid. Vamos a corroborar bien la planilla y el compañero de la producción que nos informe por favor si se puede. El último partido, porque mira, este es el primero, después juega Ugarendá e Independiente, tercer partido, quien juega 15 de agosto contra... El último partido entonces juega San José, San Juan. El 15 de agosto juega ante Real Madrid entonces. Sí. Ahí está entonces ya la información completa. Hubo falta, otro tiro libre esta vez en campo rival, corresponde para el conjunto de Gribucuá. Ya, muchas faltas ya este segundo tiempo, muchas faltas que está curando el árbitro también. Se está metiendo con todos los muchachos también del partido. Sí, y en la primera etapa sacó varias tarjetas amarillas también. Sí. Capaz que en este segundo tiempo, no sé si alguien va a terminar con 10. Habrá servicio, habrá tiro libre para el representativo de Gribucuá, el conjunto naranja, que va a buscar por arriba el juego detenido, la táctica fija para tratar de abrir el 0. Hasta aquí 0-0 el marcador. Juan Carlos Franco, el envío dentro, atención, Ramírez, Paniagua, no pudo marcar Paniagua, totalmente solo Gilberto Brites. Sí. Se salvó aquí el equipo de Arsenal. Se salvó Arsenal, desperdició una ocasión clara de gol el equipo de Gribucuá. No pudo Vicente Paniagua mandar adentro esa pelota. Mientras vemos otra vez la acción, mira, solo ahí. Sí. Paniagua, y no pudo ser para el primero del partido, la más clara en este segundo tiempo, Gilberto. La más clara en el partido que tenemos en esta segunda etapa, principalmente. 0-0 el partido, nos aproximamos a los 10 minutos, segundo tiempo, cuando va Páez. Se cae Páez, no reclama falta porque fue evidente también que se tropezó solo, y ya sale Arsenal. Va quitando López. Baja muy bien con el pecho hacia la zona izquierda, el avance ahora de Arsenal. Se pone interesante el partido. Juan Carlos Franco está quitando a un costado. Respondió también Arsenal con este contragolpe. Sí, trató Arsenal irse con todo el contragolpe, pero estuvo atento y Franco sacó esa pelota al saque lateral. Estamos con el campeonato senior de Gribucuá, jornada número 6, cuando avanza Cantero, va al centro en el área rival. Va enviando, hubo ya offside. Sí. Llegó a convertir Velázquez, pero ya no vale. Banderín arriba. Banderín arriba, creo que la tercera vez que le cobra a Arsenal el offside. Ahí la línea 2 en este caso. Banderín arriba, salida para el Gribucuá. Sí, señor. Estamos desde la colonia Villarendá, cancha Sportivo Villarendá.
para esta jornada deportiva. Mucha gente que ya se va aprendiendo también la Sí, transmisión, Gilberto Brites. así mismo. La gente que de a poco va aprendiéndose a la transmisión y que deje ese comentario ahí para que nosotros con mucho gusto le vamos a ir saludando a la gente de a poco durante el partido también, que la gente va dejando sus comentarios. Ya hubo cambio en el partido. Ingresó camiseta número 7 en el equipo de Arsenal. Se trata del jugador Villalba, Alfirio Sí, Villalba. el Firio. Gribucá también modifica, Gilberto, camiseta número 17 a la cancha. En el representativo de Gribucá a la cancha. A ver, ingresó entonces camiseta número 17, es Jerónimo Morel. Morel entonces, el 17. Bien la infracción, Gilberto. Sí. Otra. Mira que muchas faltitas ya en este segundo tiempo. Y así le dio la bienvenida justamente al recientemente Sí. ingresado Alfirio Villalba. Así mismo. Cometiéndole esta dura infracción. Así es. Va el envío dentro del área rival, centro, atención, el arquero sin ninguna dificultad se queda con el esférico. Hoy portero, el zaguero central, Sí. que suele jugar ahí, Gilberto. Que ahora Antonio está Ibáñez. ocupando el arco. Antonio Ibáñez sería. No está el arquero titular, que es Sí. importante en el equipo de Uruguay. El jugador al arquero es Teófilo Armoa. Sí, hoy ausente Ausente, sí. en este compromiso. Y está ocupando es el arco, o defender el arco de Gribucá. Antonio Ibáñez. Que bastante bien está haciendo. Sí, quedó adelantado Paniagua en esta. La carga anulada. Paniagua también no pudo marcar aquella jugada clarita de gol que no pudo aprovechar también Uribucua. 0-0 el partido. Y esa es la más clara del partido, justamente. Lo de Paniagua. Así mismo. Morel deja ahí para Páez. Menelio Páez le comete Otra falta, mirá que se está cortando con todo el partido. Muchos cortes ya en este segundo tiempo. Y quedó sentido el número 10. Se está dando con todos los muchachos. Hoy utilizando el dorsal 10 justamente, Menelio Páez. Sí, Páez. El 10 del grupo, ¿quién era? En su momento fue Oscar Ruiz, pero hace rato ya que no está. Ahora está Menelio Páez con la 10. José Viera también usó en su momento, ¿verdad? Así es. Ahora Páez está con la 10. A ver, pausa en el compromiso, momento de hidratación, Gilberto Brites. Sí, tiempo de hidratación también para los jugadores, porque el clima está bastante complicado también a esta hora. Este es el primer partido recién que se está jugando aquí en vivo a través de Pulse por Más TV. Gracias a SB Sport, fabricación indumentaria deportiva y empresariales, y para instituciones SB Sport. Desde Curuguateco nosotros formando parte de la transmisión de Pulse por Más. También agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas, y también cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes de las mejores marcas y a buen precio. Visita su local en Guarentá Centro, AR Stores. Bueno, partido 0-0 hasta aquí en esta segunda etapa ya del encuentro. Después de esto se viene ya Deportivo Guarentá ante Independiente. Un lindo partido también que vamos a tener acá. En 2 oportunidades ya se jugó en esta cancha, este campeonato, y en 2 oportunidades no pudo ganar Guarentá todavía Independiente en esta cancha. Creo que Guarentá no le ganó todavía Independiente en ningún partido dentro del campeonato LAS. Bien, hoy jugando entonces en su escenario de juego, Gilberto. Hoy acá de local. Porque anteriormente fue en la tanda de penales. Quedó fuera Guarentá en ese partido. Clasificó aquel partido en la tanda Independiente, que le ganó bien en ese partido. Tiro libre para Gribucá. Después nos comenta Gilberto por qué no hemos mencionado a Manchester, por qué no ha figurado en los partidos cuando se viene el centro, pelota arriba, atención, en las manos del arquero con mucha seguridad se queda con el esférico. Y bueno, la consulta para usted, mi querido Gilberto. Sí, Manchester hoy es local, y cada equipo que es local es el que organiza y está libre. Como fecha anterior Libertad fue local, fue libre Libertad, hoy va a jugar Libertad y ahora Manchester le toca estar libre y es el organizador de este fecha 5. Perfecto, por eso entonces nos hemos mencionado en los partidos programados para esta jornada de hoy.
Va teniendo Orsusa, comete falta en perjuicio de Ramírez. Como lo mencioné ya, Gilberto, partido muy cortado. Muy Con mucha cortado, falta. mucha falta. Y el árbitro cobra todo que va sucediendo en este segundo tiempo. Otra vez Franco, prácticamente dueño de la pelota quieta, ya sea tiro cercano o lejana en este caso, en esta oportunidad también como en esta. En el equipo de Uruguay, Juan Carlos Franco mira el área rival, va a buscar algún cabezazo de su compañero, va al envío, pica en el área, otra vez Paniagua busca, deja para Ramírez. Bien la marca por parte del jugador Florentín. Zafa de la presión del equipo de Arsenal, sale con balón dominado, pica muy fuerte, pero va a corregir ahí Sergio Florentín, ahora sí, quita hacia adelante con pelotazo largo. Ahí va quedando esférico otra vez para Uruguay, que presiona y recupera en zona rival. Bueno, el pase de Cardoso no estuvo bueno, por eso ya está en la mano del arquero Víctor Núñez. Guardameta de Arsenal. Así mismo, prepara la salida Víctor Núñez, que es el arquero de Arsenal esta temporada, que prepara la salida. Ya nos aproximamos al minuto 17 de este partido, la jornada número 6. 5. 5. Sí. Exactamente, ya se ha jugado la fecha 4, hoy entonces la fecha 5 del campeonato senior. Este año que lleva de vuelta la denominación de la Copa Municipal, Gilberto Brites. Sí. En este caso, en el fixture y así también en las programaciones. Así mismo. Y en el flyer también. Sí, creo que estos dos campeonatos es Copa Municipal. Perfecto. Copa Municipal, Campeonato Senior de Uruguay, cabezazo defensivo de Pereira. Ahí va a quedar para Velázquez. Va jugando Velázquez. Balón para William Orsusa. Bueno, dominó con las manos, dice. Sí. No le perdona una el árbitro a los jugadores. Hasta aquí. Paniagua está sentido. Sí. Ahí tenemos en las imágenes a Paniagua con dificultad de caminar, Gilberto. Parece que está, no sé si va a continuar, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, seguramente va a continuar, pero sí con alguna dificultad, va rengueando Paniagua. Que hoy todavía se le niega el gol. Franco de vuelta, el pelotazo largo, busca al número 10. Quería Páez, pero el cabezazo fue defensivo. Velázquez adelanta, busca al centro delantero, va a peligro de gol, va Arsenal, la defensa firme. El jugador Raúl Cardoso termina sacando a medias, sigue el peligro. Ahora sí, Carlos Benítez, el zaguero central, tuvo que salir ahí para cooperar también en la salida, Gilberto. Sí, Cardoso que estaba jugando muy atrasado el día de hoy también, capaz que por el motivo que Ibáñez está en el arco, por ende juega muy atrasado. Cardoso, que es un jugador muy rápido, siempre juega de extremo cada vez que entra, pero esta vez está jugando muy atrasado. Muy bien, saludos a mi papacito Clemente Cantero, de parte de su hija Miriam Cantero y sus familiares. Vamos, Arsenal, nuestro ídolo. Escribe. Reporte de sintonía, la primera. Sí. Saludos para la gente que va dando su reporte de sintonía en este caso. Y familiares de Cantero, que hoy le está marcando bien hoy a Cantero principalmente, Sí, está bien atendido hasta el momento lo de Cantero. El Villalba, Carlos Benítez. Que él no le deja lejos. Villalba está cerquita, porque si le deja un espacio a Cantero es imposible atajarle. Sí, y está muy bien cuidado, una marca personal prácticamente le está haciendo Raúl Cardoso. Así mismo. Y ahora justamente Cantero entra en acción, Cantero juega para el compañero suyo que era el número 8, pero ya pierde. Vuelve a recuperar Arsenal con Orsusa. Orsusa, atención el remate, dispara al arco. Desde muy lejos probó aquí el jugador Orsusa. Sí, intentó Orsusa sorprender un poco con esa pegada, pero no pasó nada a hacer salida para Uruguay. Está sentido ahora Juan Carlos Franco. Sí. Se toma del posterior, el muslo. Problema muscular sería Gilberto Brites. Sí, capaz sea por eso. Ahí ya pide asistencia también el árbitro para Carlos, que es un jugador que siempre se dueña de la pelota parada en el equipo de Uruguay.
Bien, paralizado el juego, momentáneamente interrumpidas las acciones en la colonia Vigarendá, cancha Sportivo Vigarendá. Se juega esta jornada número 5 del campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. En su jornada de hoy, una jornada nublada, Sí. pero agradable, Gilberto, está el clima. Sí, cuando no está con todo el sol está muy agradable. Vamos a ver qué pasa, porque hay mucha humedad también y la dificultad si sale el sol va a ser para los jugadores. Sí, el sábado pasado más o menos fue así también el Sí, clima. sí. Y Gilberto. después la tardecita cambió totalmente, ¿verdad? Y vos sabés que anuncia otra vez una posibilidad de lluvia para esta tardecita, Sí. como las 4 o las 5 aproximadamente. Cuando va Morel, peligro de gol, va Iribucuá, atención Morel, sale el arquero y termina sacando al córner el guardameta en forma oportuna. Tuvo que salir de su confort Gilberto para sacar el Sí, córner. tenía que salir con todo ahí Núñez porque si no iba a ser gol de Iribucuá, mandó al tiro de esquina esa pelota. Pelota parada para Iribucuá. Sí, ágil, jugador rápido, lo de Morel. Aquí mostró su cualidad, en este caso Sí, justamente su rapidito. fortaleza. Jugó rapidito que le puede complicar la saga de Arsenal. Será servicio de esquina, va para el córner, va para el envío de vuelta. El dueño de la pelota quieta hasta el momento en Iribucuá. Uno ya se imaginará quién es Gilberto Brites. Sí, Carlos Franco. Franco ya acomoda en ese último rincón esa pelota. Lo de Iribucuá se van para buscar el cabezazo ahí dentro del área rival. Ingresa también un cambio más, camiseta 24 en Iribucuá. Después nos comenta Gilberto, cuando viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, fue defensivo y va a quedar para Carlos Villalba. Villalba va jugando hacia la punta izquierda otra vez para el jugador Franco. Va teniendo Franco, mira el área, levanta el centro, sale el arquero al mano del arquero Víctor Núñez. Partido sumamente interesante, 0-0. Sí, partido 0-0 hasta aquí. Se está haciendo ya figura Víctor Núñez también cada jugada de pelota para que le está convirtiendo a la gente de Iribucuá, que hasta aquí está muy bien manteniendo el 0-0 del equipo de Arsenal. Otra falta. Bueno, y vos decías, Gilberto, esto capaz que no termines Sí. con 11-11. Y mira, ya fue expulsado aquí el portero. Fue expulsado el... Yo no sé por qué el arquero hace eso, ¿verdad? Por reclamo, mira, viene, hace su reclamo y come esto, le perjudica a su equipo. Sí, es complicado, ¿verdad? Ya la tarjeta para el arquero. El arquero ya está con tarjeta roja, expulsado. A ver. No escuchamos nosotros, Gilberto, qué le habría dicho, pero seguramente se pasó Y por, de boca, claro, ¿no? y por, no sé si, mira que si pasó de boca, si le saca bien la tarjeta, bien, ¿verdad? Porque ya es lejos, ¿por qué salió tan lejos para reclamar, verdad? Porque le deja con día a su equipo y además no quiere aceptar también. Sí, no quiere salir. Sí. Está haciendo el famoso Corralito al sí, árbitro exacto. también, ¿verdad? Y sí, Bueno. mira que en este segundo tiempo se dieron de lo bueno los muchachos y nos decíamos lo que no iba a terminar con 11-11 y ahora ya el primer tarjeta roja y creo que fue directa ahora Fue doble amarilla, porque o sacó doble primeramente la amarilla. amarilla y después la roja. Sí, Gilberto. entonces la roja entonces y no es capitán, eso sí le daba la oportunidad de vuelta de solamente estar con un partido fuera. Y no quiere aceptar todavía, ¿verdad? Sí, cuando el partido ya se va Sí. terminando de Gilberto Brites. Está por culminar, ya estamos llegando al minuto 24 minutos y medio, y más o menos Sí. fue a los 23. 23 fue la falta, las tarjetas. 24 y un minuto, casi 2 minutos ya de parar el partido. Bueno, ahí está dando la explicación también justamente el árbitro con el portero expulsado, Víctor Núñez. Pero Blas Antonio, capaz que le dé más también por esto, ¿verdad? Por no querer salir. Y sí, va presionando todavía el árbitro. Sí. Bueno, paralizado el juego, expulsado el arquero Víctor Núñez, se queda con 10. Arsenal cuando el partido ya se va despidiendo. Ya estamos justamente llegando al tiempo
Reglamentario. reglamentario la Sí. finalización de este Y compromiso. Va a capaz que quedar, dé un 3 minutos, ¿verdad? Para recuperar. y sí, 1 o 2 minutos quizás, Sí. Gilberto, veremos. Pero en este momento ahora creo que va a abandonar lentamente el campo de juego Víctor Núñez, saca los guantes y deja para Cantero. Cantero al arco, ¿verdad? Sí, Clemente Mirá, Cantero. cambió totalmente, ¿verdad? Cantero era un jugador rapidito que tenía Arsenal, ahora va al arco. Y sí, ahora va a tener que cuidar el arco. Clemente Cantero que buscaba el arco rival y ahora por cosa de fútbol, ¿no? Por Sí, cosa... ahora le van a buscar a él del arco. Bueno, ya se va perdiendo algunos minutos importantes en el partido. Esto va a finalizar. Hasta el momento sigue en el campo de juego lo de Víctor Núñez, no quiere salir todavía. Después se viene el partido de Evi Arendante, Independiente. Ahora sí va a dejar el gramado de juego. Expulsado entonces, en este caso. Bueno, partido que se frenó en esta segunda etapa, ya finalizando ya la segunda etapa. Partido que se mantiene 0-0. Y Vamos a mira que ver. ahora Núñez se toma con un jugador rival. Sí. Y va permaneciendo todavía en el campo de juego Gilberto Brites. Y va, bueno, Y termina terminó. el partido. Terminó el partido. Terminó el partido, señores, con uno expulsado. Y ahora la gente de Irucuá Sí. le protestan al árbitro. Con todo. Qué Le va a loco, hacer ¿verdad? el corralito también ahora lo de Sí. Irucuá, Gilberto Brites. Mira que tampoco los jugadores con la hora, ¿verdad? Bueno. Nosotros vamos a una pausa, los Antonio. Sí, Dejamos la imagen ahí. Sí, nos quedamos con las imágenes en instante. Venimos para el segundo partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo partido entre el equipo de Ugarendá Independiente Ugarendá. Este es el segundo partido, la jornada y la fecha 5, Blas Antonio. Sí, asimismo arranca este segundo partido de esta jornada número 5, campeonato senior de Gribucuá, Ugarendá versus Independiente. Ya el avance quedó anulado. De Independiente será tiro libre de salida para el equipo de Ugarendá, capitaneado hoy por Salinas. El zaguero central, Juan Salinas. Que es el capitán habitual. Salinas. Sí. Y capitán en el equipo de Independiente es Lauro Florentín. Ahí va teniendo, justamente hablando de capitán, el capitán Albert Rojo. Va jugando con Dávalos. Va al equipo de Ugarendá. Sale muy bien Collante. La marca deja para Lauro Florentín. Sale con amarilla. López aparece. Y ya va cayendo algunas gotitas Gilberto Brites. Sí. Esto no sé si marcó lluvia hoy a partir de las 16 horas, pero Se va adelantando. capaz que más temprano, ¿verdad? Hoy aparece en el equipo de Independiente Herminio Carrera. Sí. Sería uno de los nuevos. Herminio Carrera, que va a ser hoy, o sea, que arranca hoy su primer partido con el Independiente. Sí, así mismo. Ahí va a salir Julio César Monjes. Abre juego para Collante. La marca de González. Gana Collante. Zafa de la marca. Profundiza, pero muy fuerte el pase. Va a quedar para el arquero de Ugarendá, Nelson Cardoso. Va jugando con Lugo. Sale en forma rápida. El conjunto Albert Rojo. Dávalos. La marca de Lauro. Bento entrega mal. Este es Luis Alberto Jiménez. Va teniendo Luis. Pase profundo. Busca a López. Sale Barrientos. Alcides Barrientos, portero de Independiente. Y sale el pelotazo largo. Ojo con esta acción porque va Marecos. 3 contra el portero. Peligro de gol. Mareco está. Gol de Independiente. Pone el primero del partido en forma tempranera antes del minuto 3. Independiente golpea primero, lo hizo Marecos. ¿Qué le pasó a la defensa de Ugarendá? Quedó estática en esta oportunidad y lo aprovecha Marecos para el 1-0, Gilberto Brites. Sí, mira que esto le viene pasando a la gente de Ugarendá. Siempre quiere jugar con la línea alta, presionando alta cada jugada, pero acá quedó totalmente la línea de defensa de Ugarendá y aprovechó bastante bien la gente de Independiente y Mareco mandó adentro de esa pelota. El primero de Independiente 1, Ugarendá 0. Y me pregunto, Gilberto, ¿será que intentaron la trampa del Oxai? Y no sé, quiso hacer eso seguramente Ugarendá, pero lo que hizo fue habilitarle totalmente y marcó el primero de Independiente. Gana 1-0 Independiente. Lo hizo Darío Mareco para este 1-0 del conjunto de Independiente. Va a Ugarendá en busca del empate. Luis Alberto Jiménez. Amarilla pone ese pie derecho al balón. Y antes que salga ahí, Julio César Monjes se queda con el balón. Intenta salir con Marecos. No prospera la acción. Lateral que favorece al equipo de Ugarendá. Va apurando las acciones. Va jugando con Salinas. Héctor González intenta. Le gana Bento. Termina sacando un costado. Será lateral para Ugarendá en zona de ataque. Está herido. Sale a proponer. Este es López. Antonio López juega con Salinas. Deja para González. Atención. Intenta. Le pega ese balón. Pero ya está la marca por parte de Andrés Bento. Amarilla. Lauro presiona otra vez Ugarendá. Ahora sí Gamarra termina sacando. Intenta reaccionar Ugarendá, Gilberto, con muchos hombres. Sí, intenta ahora reaccionar, pero ¿qué pasa? Deja mucho espacio. Una oportunidad que va a tener la gente Independiente, que tiene jugadores rápidos, le va a encajar rápidamente el segundo también. Ugarendá tiene que tratar de tener mucho la pelota, tratar de triangular mejor y buscar la forma de llegar al arco y buscar el primero y el empate en esta primera etapa. Si no, se le complica el partido. Saludos a toda la gente que está captando la señal de Pulse Sport Más TV, compartiendo con nosotros en diferentes puntos del país y en el extranjero también. Obviamente la gente va sintonizando. Así es que le agradecemos por la preferencia. Va teniendo la salida
Independiente sale buscando ahí al jugador Báez, deja para Carrera, para Mareco, el autor del único tanto hasta aquí. En estos 5 minutos de juego, gana Independiente 1-0. Miguel Vallejos intenta salir. Recupera Lauro con esa presión alta. Bien, Lugo para cerrar el circuito. Recupera otra vez Lauro. Tenta Lugo. Lateral será para el conjunto Alberrojo en su defensa. Ahí ya va saliendo con Lauro Florentín. Intenta Paul Dávalos también. Otro lateral para el conjunto Alberrojo. Cae 1-0. Segundo partido de esta jornada número 5. Después nos comenta ya enseguida Gilberto del siguiente partido que vamos a tener en esta jornada de hoy. Este es Lugo. Va teniendo Francisco. Pelotazo largo, cabezazo defensivo. Va a quedar el rebote para Collante. Antonio presiona. Ahora Julio César despeja. Está en Oxay, va, sí, claramente. Sí. Volvía de la posición adelantada. Hace rato Grandas quiso hacer eso, ¿verdad? Pero quedó habilitado totalmente Mareco y marcó el primero. Esta vez sí, cayó en la trampa Báez. Vallejos, para clarificar, juega con el jugador Lugo. Lateral izquierdo. Intentó lanzar el lanzamiento, ese balón, pero impacta en el brazo del jugador de Independiente. Será tiro libre para Garandá y esta posibilidad es para cargar Gilberto Brites. Sí, la posibilidad de buscar el área, pues, pelota por arriba, buscar a alguien que pueda empujar la pelota. Uno que sabe mucho por arriba de Salina. Hay que ver si le busca a él o lanza un centro y buscar la segunda pelota. Héctor González se prepara para el envío. El volante de Arendá dispuesto a tirar. Mira el área. Allí están sus compañeros. Va González, el envío. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Miguel Vallejos. Otra vez abre juego, pero no entendió, no picó González. Sí. Pero de igual manera, y López intenta Gilberto Brites. Así mismo, no pasó nada en esa pelota para Duerenda, que incisivamente está buscando el empate en el partido, que hasta aquí le está costando. Está muy bien parado el equipo de Independiente. Estamos con el Campeonato Senior Copa Municipal 2026, torneo clausura. Hasta aquí lo gana Independiente por 1-0. Con el gol de Darío Marecos. Sí, suele ser el jugador importante en este equipo, Gilberto. Sí, y mira que después mucho marca de vuelta Mareco también, un gol en el partido. Sí, en el campeonato anterior ha marcado varios goles. Sí, varios goles con el equipo de Uruguay que ahora está jugando con Independiente. Exactamente, uno de los incorporados. Se escuchó esa falta de acá. Ese golpe de acá se escuchó y ya está, ya se cobró la falta. Sí, señor, este campeonato que tiene como puntero al equipo de Iribucuá. Sí. Vamos a ver otra vez la acción. Y sí, llegó algo a destiempo, pero creo que no había mala intención por parte del número 10. Sí. No. Va sacando la defensa. Iribucuá que tenía 10 puntos con ese empate. Va a 11. Va a 11, Gilberto. Va a Garandá. Atención, el cabezazo. Qué cerca pasó. No sé si es Lugo, sí. El número 2. Sí. Se proyectó y encontró esa pelota prácticamente en el punto penal, Gilberto. Y cabecea afuera. Sí, no pasó lejos esa portería que defiende barriendo esa pelota. Lugo Brenda tiene que hacer eso. Mira que pocas veces le vemos a Lugo siempre marca bien, pero les cuesta irse mucho a Lugo. Y Brenda tiene que tratar de utilizar al Lugo por afuera y buscar el segundo palo con la pelota cruzada. Bueno, el equipo Alberrojo, el equipo de Arendá, tiene 4 puntos. Sí. Independiente antes de este partido estaba con 3. Iría a 6 si es que se concreta este resultado positivo que tiene. El triunfo. El que hoy tenía que hacer bien las cosas no pudo también el equipo de Arsenal, que está arriba también. Y ahora va a depender de los otros resultados para no quedar ya un poco rezagado de la punta. Sí, Arsenal que estaba con 8, Gilberto, y iría a 9, ¿verdad? Así mismo, con 9 puntos, sí. Bueno, se pone interesante este campeonato. Y ahí nomás está Milan, creo, Dupona también. Sí, a ver, San Isidro está con 8 también. Ciudad Nueva 7, 6 Real Madrid. 5 tiene Milan. Manchester de Garandá que hoy
Entonces, libre tiene 5 también. el que le apeligra un poco es San Isidro y Ciudad Nueva, entonces. Si hoy gana esos dos equipos, queda cuarto ya el equipo de Arsenal, ¿verdad? Exactamente, ahí se puede o pueden aprovechar estos dos equipos que han mencionado Gilberto para acercarse con la frenada hoy ya del equipo de Gribouca Senior. Sí. Con el 0-0 que tuvo en el partido Y anterior. mira que mucho va a decir que poco de estos equipos que están abajo, ¿verdad? Pero este es un campeonato largo. Puede pasar muchas cosas. Atención, peligro de gol, pero no pasó otra vez a mayores porque que el cabezazo defensivo fue en el medio. Gilberto Brites llegó profundo en esta el equipo de Vigarenda. Llegó de vuelta ya en 2 ocasiones con pelota larga el equipo de Vigarenda y esta vez estuvo atento el arquero. Sale con Jiménez. 11 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que gana Independiente 1-0 al equipo Alberrojo. Va intentando en busca del empate. Ya saca la defensa. Baez baja ahí en el medio. Baja un poquito también para colaborar en la zona medular. Ahí va teniendo López. Vigarenda y la posición ahora. López tuvo que girar. Cuida la pelota. Sigue López. Ahora suelta el pase para Dávalos. Deja para Jiménez. Va Vigarenda con muchos hombres. Luis Alberto tiene. Ahora intenta habilitar a su compañero y sí lo consigue. Parecía que era un pase muy largo. Le queda para López. Lugo levanta esa pelota. Bueno, no pasó nada. A las manos del arquero Barrientos. Sí, tú atento ahí Barrientos también. Que se queda con esa pelota. Partido que se mantiene 1-0 arriba. Independiente. Mira que se después de ese gol no pasó nada con Independiente los Antoninos. Sí, así mismo. Vigarenda que va intentando, tampoco está teniendo mucha claridad porque se cierra bien Independiente. Aquí la mano dio bien por parte del jugador Herminio Carrera. Sí, que hoy está debutando con el equipo de Independiente también. Ya va jugando el equipo Vigarenda con Lugo. Va Francisco y la carga. Saca la defensa a media. Sigue cargando Vigarenda. Va intentando. Atención, sale el arquero. Desvía esa pelota cuando atropellaba a Salinas. Llegó otra vez Vigarenda. De a poco va amenazando el empate Gilberto Brites. Sí, que de a poco va teniendo oportunidades y solamente falta invocar el gol largo que defiende Barrientos, que hasta aquí se está portando bastante bien. Pero tampoco se puede descuidar mucho, no se puede ilusionar bastante Vigarenda en ataque porque ya mostró que con espacio lo sabe Independiente. Así mismo. Amarilla para levantar. Va el pelotazo de amarilla, peligro de gol porque aparece Carrera. No pudo aplicar el cabezazo. Algo de peinada tuvo ahí Carrera en vez de cabecear. Gilberto Brites se salvó de vuelta a Vigarenda. De pelota quieta encontró Independiente. Asustar el arco de Cardoso. Pelota profunda y casi de vuelta. Le complica atrás a la gente de Vigarenda el gol de Carrera de Independiente. En 2 llegadas casi marca el segundo gol también el equipo de Independiente. El árbitro dice vamos a la pausa. ¿Sí? De hidratación. Así mismo. Bien, nosotros seguimos aquí en la tarde de hoy. Campeonato Senior fecha 5. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. También realiza uniforme para instituciones y más. Visita su local en la ciudad de Curuguatú, SB Sport. Número de teléfono que te aparece ya en pantalla. Puedes anotar y hacer tus pedidos o consulta en este caso de todo lo que es fabricación de indumentaria para empresas, clubes o instituciones con SB Sport. También agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, las mejores marcas y a buen precio. Centro mismo de Vigarenda te espera AR Stores. También agradecemos a PulseNet, servicio de internet con servicio de internet fibra óptica, por fibra óptica en Vigarenda y zona de cobertura Lemancue, Palomita, Ruta 3, Ogalata y Justo Villanueva y toda zona de Vigarenda. PulseNet, acompañando la transmisión de Pulse por Más en todo el evento deportivo. Pulse por Más TV. Ya que la gente va preguntando por qué TV y desde hoy pues desde hoy ya
Decimos, hoy estamos ya inaugurando lo que es TV, porque la producción está trabajando con todo para un futuro canal que estamos trabajando con todo el equipo de Pulse por Más TV para que pronto la gente pueda estar en su casa viendo todas las programaciones deportivas, noticiarios y mucho más a través de Pulse por Más TV próximamente. Viene el servicio manual que ya lo va cumpliendo después de la hidratación. Ya estamos sobre 15 minutos de esta primera etapa. Lo gana Vigarandá por 1, lo pierde Vigarandá por 1-0. Lo está ganando Independiente. Vigarandá es el que intenta buscar el empate con López, pierna zurda. El remate encima del horizontal se animó en esta. El jugador Antonio López con la zurda probó el arco. Sí, mira que va teniendo ya oportunidad de gol, Vigarandá también que tampoco está aprovechando los Antonio. Esta vez de vuelta Antonio probó también, pasó arriba del travesaño esa pelota. Solamente falta que alguien pueda enfocar la pelota dentro del arco que defiende Barriento, que hasta aquí bastante bien. Independiente está muy cerrado. Le está costando Vigarandá entrar con pelota al área que defiende el equipo de Independiente. Ahora Jiménez probó también. Remate desviado, no pasó nada en esta, sin consecuencia alguna. Vigarandá que va buscando también rematar de media distancia, Gilberto Brites. Sí, y casi una oportunidad tiene, le puede complicar. Pero mira que Jiménez es un jugador que bastante sabe patear de media distancia. Pelotazo largo, la baja Jiménez. Va a quedar para Rigoberto Lugo, el lateral zurdo. Rigoberto la carga para López, baja bien Antonio, gira, intenta conectarse con Salinas, lo consigue, va Salinas, suelta el pase, vuelta para López, ahí está Antonio con la zurda, va jugando, va al envío por abajo, atención, está el empate para el equipo de Vigarandá, no pudo dominar Salinas, intentó dominar en el área menor Gilberto Brites, y ya quedó en la mano del arquero de Independiente. Le costó a Salinas dominar esa pelota, no es su fuerte, tener pelota por abajo a Salinas, pero de a poco Vigarandá va teniendo oportunidades en ataque. Creo que era cuestión de definir también, Gilberto, de decir, buscar ya el arco de primera, no dominar, pero bueno, así mismo. Intentó lo más complicado Salinas. Buscar de primera, como lo hizo Tim Peña el fin de semana. Va saliendo Vigarandá, vuelve a llevar de a poco a Independiente hacia su campo, tratando de presionar bien alto y llegar al empate. Pierde por 1-0, va hacia la zona derecha, sale amarilla para la marca, consigue el servicio de esquina, va a ser córner. Así es, otra pelota parada para Vigarandá en ataque. Otra pelota parada que va a buscar el empate. El equipo albirrojo. Córner, punta derecha favorece al equipo albirrojo. Ya el envío, el centro en el área. Atención, va el equipo de Vigarandá. Va intentando, saca la defensa. Sacó a media porque ya recupera en zona de ataque Vigarandá de vuelta. Ahora sí entregó mal. Ojo porque puede salir de contra Independiente. Carrera intenta. Se conecta ahora con su capitán, Lauro Florentín. Escapa la marca Lauro. Pica hacia la zona izquierda. Bien Lugo para cerrar. Con el físico. Deja ahí. Coopera también el jugador Miguel Vallejos. Y sale Vigarandá con pelota dominada. Se cae Florentín. El árbitro dice no hubo falta. Y sale Vigarandá. Abre hacia la zona izquierda. Apertura para el jugador Rigoberto Lugo. Se conecta con Salinas. Otra vez la pared aquí con Rigoberto. Va lanzamiento. Busca a López. Gamarra termina ganando. Hubo empujón, sí. Pita la infracción el árbitro. Habrá tiro libre de salida para Independiente. Sí. Ahí la falta en ataque, la gente de Vigarandá va a ser salida para Independiente. Ya tenemos 19, casi 20 de esta primera etapa, minuto 3. Fue el gol de Independiente, de ahí está ganando el equipo del Inde al Sportivo Vigarandá el día de hoy. La sombra negra de Vigarandá, el equipo Independiente. Está sentido Lauro, por eso está paralizado el juego. El árbitro llama a la sanidad también, Gilberto. Está sentido el capitán de Independiente. Así mismo pide asistencia para Lauro Florentín. Está sentido el 10, el capitán del equipo de Independiente, el cerebro de este equipo, que ahora está sentido también, ¿verdad? El calor también
Calor húmedo que tenemos, los Antonio. Sí, porque sale el sol. Sí, Con todo, Gilberto con Benítez, todo ¿eh? está, ¿eh? Fuerte el sol. Cada vez que sale aquí en esta zona de Brenda. Hoy estamos cancha el Deportivo Brenda. Hoy local del equipo de Manchester. Nos encantaría que la gente nos cuente también, Gilberto, desde dónde nos están viendo, a qué equipo lo está alentando para compartir con toda la audiencia. De acuerdo a la posibilidad, vamos a ir leyendo. Cuando avanza Independiente, se cae el jugador Carrera dentro del área, buscando la falta, buscando la pena máxima, Gilberto Brites. Sí, se tiró, puede ser Carrera. No pasó nada en esa jugada. Va marcando muy bien. ¿Será que pronto va a aparecer también Sí. el famoso Castillo por tirar sobre los Antonio en este campeonato? Y capaz que sí, Gilberto, porque el fútbol va evolucionando también. Sí, bastante. Sí, va adaptando también las nuevas reglas. Vos sabés que sorprende mucho y me gusta, pero mucho me gusta el campeonato del fútbol de primera hora, los Antonio, que es muy rápido ahora después del mundial, ¿eh? Exacto, se ha modificado ya. Sí, el árbitro mismo ayuda bastante, no cobrar la manchita, la faltita, como se ahora. Se hace más corrido el fútbol paraguayo en sí. Y ayer vimos eso también en la intermedia con el partido de Santani. Qué gran triunfo de Santani, hablando Sí, justamente de intermedia, Gilberto. Gran triunfo por 4-2, terminó el partido y está escalando posiciones el Depor del segundo departamento. Sí, que quiere volver a ser equipo de primera. Lo ganó nada más y nada menos al puntero. Y con goleada lo hizo Gilberto, lo más importante para el Así equipo mismo, con santaniano. goleada y jugando bien. Eso es lo más importante, jugando bien, ganando por goleada el Deportivo Santani. Sí, señor, va teniendo Independiente con el jugador Marecos, el autor del único tanto hasta aquí. Le está dando el resultado positivo a su equipo hasta el momento. Va presionando también jugador Basilio Collante, el lateral que lo consigue. Ya lo va cumpliendo el servicio. Collante va jugando con Carrera. Ahí va teniendo Herminio Carrera. Pone el físico, aguanta bien. Ahí le encima la marca. Suelta el pase buscando ahí para el extremo derecho, pero ya anticipa muy bien González. Héctor González domina y juega. Abre hacia la zona izquierda, está totalmente sola y destapado el lateral izquierdo. Rigoberto Lugo profundiza el pase. Va para López dentro del área, intenta buscar. Gana servicio de esquina, sí señor, va a ser córner para el conjunto albirrojo. Ya el cuarto tiro de esquina en esta primera etapa, el cuarto para Arendá. Ahora de vuelta va por arriba el equipo albirrojo antes que se termine la primera etapa. Sol radiante en la colonia Arendá. Consigue el córner, el conjunto local, viene el centro arriba, Salinas cabecea, pero faltó fuerza y dirección, pero llegó a inquietar Arendá a través del córner. Sí, ahí de vuelta Salinas pudo ganar la pelota por arriba, Independiente que está aguantando este resultado, señores, en la primera etapa. Sale Lugo, balón por los aires y queda para López. Ramón López apunta y dispara, bloquea la defensa. Del rebote queda beneficiado el número 10, el capitán Lauro Florentín. Va lanzamiento hacia adelante, buscando a Báez. Anticipa muy bien Silvino López. Abre juego para Francisco Lugo. Va Arendá de vuelta. Va buscando, se despliega bien Independiente, cuida el resultado y sale de contra como en esta. Va al pelotazo largo. No pudo picar a tiempo. Quizás también el pase no estuvo tan bueno, Gilberto. Sí. Porque no encontró, o sea, que encontró el espacio, pero no la pelota, Marecos. Así mismo, trató Mareco, pero no pudo agarrar la pelota. Mirá que de contragolpe es muy rápido la gente Independiente. Siempre le busca a Mareco a Carrera para la pelota larga. Tiene Jiménez. Luis Alberto, el volante, juega para Lugo, destapado del lateral que se proyecta en esta. Reclama mano la gente de Arendá, el árbitro dice no y sale ahora de contra. Atención porque el pelotazo es para Carrera. Gana Carrera, le gana en esta posición Miguel Vallejos, cerrando, prácticamente barriendo Gilberto Brites. Así mismo, jugó rapidito también, que Vallejos siempre es un jugador rápido y ahí barrió bastante bien la pelota, que si no iba a ser una pelota de gol para Carrera. Ya estamos llegando a la recta final de este compromiso, de este partido en su etapa inicial. Gana Independiente, continúa el resultado a su favor. Ese gol que había encontrado minuto 3
de esta etapa inicial y se va cerrando este primer acto de este segundo partido cuando saca Amarilla a un costado, Eumelio Amarilla, el muy buen jugador que tiene también Independiente. Sí, ahí está con todo Amarilla también aguantando con toda la jugada ahí como central, sacando toda la pelota. Hasta aquí bastante bien la gente de Independiente jugando replegado. Para terminar la primera etapa, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, señores, arranca la segunda etapa entre Uganda e Independiente. Uganda que ya hizo 2 cambios para este segundo tiempo. Ingresó Niño González y Cirilo Alfonso. Ingresó en el equipo. Se retiró López, Ramón López y Paul Dávalos. Ahí está los cambios. El 6 de, a ver, de Uganda. El número 6 de Uganda es Jiménez. Luis Jiménez. Ya está con tarjeta amarilla entonces. Los cambios, repito, González y Alfonso por López y Dávalos. Bien, gracias Gilberto. Segundo tiempo en marcha. ¿Me decías el amonestado? Jiménez, Luis Jiménez. Muy amable Gilberto. Va Independiente, Báez intentó mantener en juego ese balón, pero no pudo. ¿Qué va a hacer Báez si marca un gol, por ejemplo? ¿Vas a festejar o no? Capaz que sí. Ajá. Va sacando amarilla. Rigoberto el que despeja. Con el muslo, amarilla otra vez. Rigoberto se va prestando la pelota entre Rigo y amarilla. Ahora González va sacando con golpe de cabeza. Bajando bien para que pueda atender Silvino López. Silvino intenta profundizar. Va Cirilo. Cirilo desde el piso. Le gana muy bien el lateral derecho de la representación de Independiente. Va al lanzamiento buscando a Báez. Ahí está González. La marca por parte de Alberto González. Será lateral para Independiente y se va Duarte para cumplir. Sí. Pelota que va a ser para Independiente. Partido que se mantiene 1-0 por el equipo de Independiente. Ahí vemos en la pantalla, Gilberto, el QR para escanear, ahí justamente para tener la información. La información es referente a este campeonato senior Copa Municipal. Así mismo, toda la información de todos los datos está ahí escaneando la QR. Sí, la pantalla inferior derecha y en la parte superior también, en la derecha de la pantalla, aparece el número ahí para contacto con nosotros, para cualquier comentario. Obviamente con la producción se pueden comunicar. Ahí vamos a ir leyendo también si es que se trata de comentarios. Sí, así mismo. La gente, depende más de la gente para que pueda comunicarse. Perfecto, ahí sale Uyarenda. Va lanzamiento. Sale el arquero Barrientos. Barrientos se queda con ese balón. Otro portero también que va aumentando su nivel, Gilberto Brites. Sí, de a poco. También Barrientos se está haciendo figura en el arco de Independiente en cada partido. Bien sentido justamente la referencia para el portero hacíamos y se viene otro cambio más. Se retira el 83. Báez ingresa por el 7 Fabio Cristaldo. 11 en este caso. Cristaldo por Báez, el cambio para Independiente. Ahora queda como 9 carreras seguramente. Sí, se mantiene en juego, se mantiene en campo también. El jugador Herminio Carrera. Justamente quería el balón Herminio, pero se le fue o dejó ir, que es lateral para su equipo. Ya va cumpliendo el propio Carrera, va jugando con Marecos, pierde ante la presencia de Miguel Vallejos. Después se viene, van a jugar 15 de agosto. 15 de agosto versus Real Madrid. Sí, el tercer partido que tenemos el día de hoy. Sale Villarenda hacia la zona izquierda. Silvino el que tiene. López conduce para González. Héctor dentro del círculo central. Va clarificando el juego. Lanzamiento hacia adelante. Queda el rebote para López. Amaga. Qué buena definición. Atención. Se acomodó, pero bloqueó a tiempo. Era una muy buena definición. Gilberto ahorita dice, ojo, se viene con todo. Trae Villarenda. Saca Duarte. Va intentando de vuelta Villarenda en este segundo tiempo. Sí, qué gran oportunidad tuvo López recién que lo pudo rematar al arco. Esa pelota era el empate. Saca Lugo. Rigoberto el que sacaba. Buscando ahí a López. Amarilla. Cabecea. Después lo comete falta aquí el jugador López. Falta en perjuicio del goleador en el equipo de Independiente. El goleador en este partido. Así mismo, Mareco sufre la falta de López.
Y creo que se saló de la amarilla López. Así mismo. Otro fuerte en esta. Será tiro libre para el equipo de Independiente. Amarilla dispuesta a tirar en su campo todavía. Posibilidad obviamente de salir también un poco el equipo de Independiente, que cuida el resultado. Hasta aquí lo está haciendo bien. Con el gol de Marecos lo gana 1-0. Eumelio levanta el centro. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda el rebote para González. Héctor González sale con el jugador López. Pica Cirilo. Se muestra opción de pase. Sigue López. Ahora suelta para Jiménez. Prefiere jugar con el número 6. Julio César Monge en el área. Termina sacando con un puntín a un costado. Apresurado sacó ahí Monjes. Porque se metía con todo el jugador de Arendá, Gilberto. Sí, se fue con todo Uranda de vuelta de contragolpe, pero estuvo atento Monje, sacó esa pelota. Este es López. Domina y juega. La marca ahí por parte de Lauro Florentín. Gana Lauro. Pone el físico. Dejando ahí para Cristaldo. De rebote queda para González. Héctor González mira el área. Levanta el centro. Pelota arriba. Busca a Salinas. Peina bien. Ojo, va por el empate. López. López está. Gol. Gol de Villarendá. Qué buena acción. Fue una acción colectiva. El centro la bajó bien para que pueda López llegar destapado sin marca alguna y la buena definición. Sí, señor. Pone el empate de Villarendá en este compromiso. Mientras vemos la acción de vuelta, el centro de González, la peinada de Salinas y con la zurda define el jugador López. Silvino López pone Villarendá 1, Independiente 1. Así mismo llegó el empate de Villarendá. Qué buena pelota ahí de Salina, que peinó bastante bien esa pelota. Le dejó a Silvino López, que marca su gol. No me acuerdo en qué momento marcó su gol Silvino. Ahora de vuelta marcó, después de mucho tiempo, el gol de Silvino López. A los 6 minutos de esta segunda etapa, 1-1 el partido. Sí, señor. Estuvimos viendo otra vez la reiteración acá con la producción Gilberto y nos percatamos que parecía que quería cruzar, pero le salió el tiro al arco Gilberto. No sabemos si fue su intención o no. Si cruzaba, no sé qué iba a pasar, pero esta vez sí, mandó adentro esa pelota Silvino López. Sí, señor, pero ¿qué importa? Dice Silvino, ya empatado el compromiso. 1-1 está el compromiso, el partido. Va buscando el segundo Villarendá con Cirilo. Sale el arquero. Cirilo quería otra vez ganar en velocidad, pero con el físico el jugador Monjes para que salga su portero. Ya va saliendo. Pelotazo largo. Va para Carrera. Va Arminio, la marca de Vallejo. Sigue Carrera. Destapado está. Sigue Carrera. Ahí está la marca de Vallejos. Sigue Carrera. Se cae ahora. Le comete falta. Sí, un duelo entre Vallejos y Carrera. En esta ganó el extremo del conjunto de Independiente. Sí, ahí Carrera ganó esa falta. Un jugador potente. Conocemos a Carrera, que es un jugador fuerte que siempre busca ganarle con el cuerpo a su rival. Esta vez ganó la falta. Tiro libre para Independiente. Mareco dispuesta a tirar, el autor del primer tanto. Va, el remata al arco. No sé si un buscapié, un buscacabeza. Lo cierto es que cruzó frente al arco Gilberto. Muy peligroso fue el pelotazo de Mareco. Sí, cruzó Mareco. Nadie pudo cerrar esa pelota. Se salva el gol de Villarendá también, que es una pelota complicada que metió Mareco. Sí, muy complicada realmente. Va cruzando frente al arco. Y va a ser salida para el conjunto de Villarendá, que encontró el empate en este segundo tiempo. 1-1 está el marcador. Ahí está. Bien Cirilo, gana muy bien. Conecta con Salinas, otra vez Cirilo. Duarte cierra. Oportunamente el lateral derecho tuvo que sacar a un costado Gilberto apresuradamente. Sí, mira que Villarendá levantó bastante su nivel en este segundo tiempo. Después del empate también. Acá Duarte supo sacar esa pelota. Monjes despeja el zaguero central y va a quedar para Cristaldo. Peina para Carrera. Va Independiente. Responde en esta. Sigue Carrera. Intenta enganchar. Entra en diagonal. Se tropezó solo. Termina Vallejos punteando a un costado. Sí. Cada pelota le está ganando Vallejo también. Carrera. Carrera acá tenía que buscar a su compañero, pero quiso hacer todo solo. Y se perdió una ocasión clara en ataque el equipo de Independiente. Lateral zona derecha. Lanzamiento manual costado derecho para el equipo de Independiente. Ya va cumpliendo. Lauro Florentín levanta la pelota.
Después del rebote, le comete a mano, dice. Sí. Pensé que era falta. Fue mano del número 6, Albert Rojo, que está amonestado. Sí, ya está molestado y este mano de vuelta. Otra pelota que va a ser cargando al área la gente Independiente. De vuelta Mareco frente a la pelota el número 7. Preocupado Nelson Cardoso, portero guardián del conjunto de Villarendá, acomodando la defensa principalmente, dando algunas indicaciones. Va Mareco, el centro cerrado otra vez, atención, ahora sí saca Vallejos. Y ojo, sale de contra Villarendá y espacio y conduce López Silvino, va llevando, va el número 8, se muestra Cirilo, prefiere habilitar a Antonio, muy fuerte el pase. Bueno, no le salió en esta el contragol que tuvo el equipo de Villarendá, Gilberto. Sí, no pudo trabajar bien la pelota, el contragol por el equipo albirrojo. Rápidamente la gente Independiente cerró su área. Partido que se mantiene 1-1. Se cae López, suena el silbato, hubo falta. Tiro libre para Villarendá, señoras y señores. Vamos a tener cambio, Gilberto. Sí. Se prepara más cambios, sale el 20. Ingresa Rafa Gavilán el 87 por el 20, que es González. A ver, más. Espínola. Vamos a ver por Herminio Carrera. Se retira Carrera, el debutante, ingresó por él Espínola. Otro cambio para Independiente. Tiro libre para Villarendá. López va al envío, centro, atención, el arquero termina sacando. Ahora sí, complementa muy bien para sacar Monjes. Intenta recuperar el jugador Albert Rojo, no pudo mantener en juego ese balón, va a ser lateral defensivo, favorece al equipo de Independiente. Con algunos cambios ya los dos equipos. El marcador indica que está 1-1 el partido. Sí, 1-1. ¿Cuánto tenemos? Ya, segunda etapa. Minuto 12. Ya minutos solamente van a hacer la famosa hidratación. Recepciona Silvino. Tiene el número 8 la pelota. Baja bien. Ahora suelta para Cirilo. Duarte en la marca. Sale Juan Duarte. Balón para Milciades. Espínola, el recientemente ingresado. Recupera Vallejo. Entregó mal Miguel. Regaló prácticamente ahí la posición de la pelota. Otra vez vuelve a recuperar el 25. Miguel Vallejo va al remate, atención al arco. Jiménez se animó, un remate de muy larga distancia. Gilberto se va abriendo el remate. Probó Jiménez también, pero se abrió mucho esa pelota, va a ser salida para Independiente. Partido 1-1, minuto 13, segunda etapa. Ahí vemos otra vez la reiteración del pelotazo de Jiménez, sin consecuencia, cierto, pero termina siendo una posibilidad de buscar el segundo. Salinas intenta, baja muy bien con el pecho. Julio César Monjes, el zaguero central del conjunto de Independiente. Golpe de cabeza de Lauro. Vallejo se anticipa. El rebote va a quedar para Espínola. Este que lanza. González. Quita muy bien González. Va jugando con López. Recepción el número 8. Se le fue. Control largo. Ya aparece la marca del jugador Basilio Collante. Este es Juan Duarte. Otra vez vuelve a cabecear González por arriba. González, impecable. Sí. Toda la pelota por arriba es de González. Por abajo siempre se le complica, pero con la pelota por arriba es importante González. Minuto de hidratación para los jugadores. Partido 1-1 hasta aquí, el segundo empate. Ya esta jornada de la fecha a 5 de este campeonato. Agradeciéndose a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. También realiza uniformes para instituciones y más. Contacto, el número de teléfono que te aparece en pantalla. SB Sport, desde Curugati con nosotros. Muchas gracias también a R Stores, venta de indumentaria deportivas, prenda de vestir para chicos y grandes, las mejores marcas y a buen precio, calzado en general. Todo lo que necesita para esta temporada siempre en el local de
AR Store, centro mismo de Ugarendá te espera en su local siempre, AR Stores. También agradecemos a PulseNet, servicio de internet, toda zona de Ugarendá y zona de cobertura. Alemancue, zona de Palomita, ruta 3, justo Villano y zona de Ogalata y gran parte de Ugarendá. Le agradecemos a PulseNet, internet con fibra óptica en la zona, por fibra óptica en este caso, toda zona de Ugarendá y alrededores. Gracias a PulseNet con nosotros en la transmisión de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sportivo Ugarendá el día de hoy. Fecha 5 organizado por el equipo de Manchester, que es el organizador de este campeonato, o sea, de esta fecha 5 en este caso del campeonato señor Gruca 2026, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto. El partido está 1-1, señoras y señores, 15 minutos. Habrá tiro libre para el conjunto alberrojo. Y en gran parte del futbolero de la colonia Ugarendá, Gilberto Brites. Después te cuento bien el centro, pelota arriba. Seférico va hacia el campo rival de Independiente. Va intentando Jiménez con el físico ahí Vallejos. Va dejando para López. Saca el jugador de Independiente. Presiona bien Ugarendá, otra vez Vallejo. Y a cargar de vuelta. Ahora sí, con golpe de cabeza iba a complementar Basilio Collante. Le decía a Gilberto que gran parte del futbolero, por cierto, de Ugarendá, hoy se trasladó hasta Yacycañí para la atención porque va otra vez. Sí, decía que se trasladó para la gran inauguración del torneo de integración infantil Gilberto Brites. La escuela de fútbol de Ugarendá estuvo presente allí. Así mismo. Hoy se hizo la inauguración en la ciudad de Yacycañí, donde va a estar participando la escuela de fútbol de Ugarendá. Sé que muchos de los padres de familia está esa zona. ¿Qué pasó acá? Un choque muy fuerte. Fuerte fue el choque. Sí. Entre Amarilla y González. Sí, González y Amarilla. González y Amarilla entonces. Vamos a ver cómo... A ver qué pasa. Vamos a ver ahorita la reiteración de la acción. Ahí está Gilberto. Bueno, fuerte fue el choque entonces entre estos dos jugadores. Ojalá que no pase nada. González y Amarilla. Sí, muy fuerte realmente, pero fue accidental. Creo que los dos. Fue una jugada casual. No tuvo mala intención. Así mismo. Ni uno al otro. Pero ya se va recuperando también. Va Cirilo. Cirilo va al centro. Alfonso intenta Gamarra. Cierra. Saca Duarte. Ugarendá que va presionando bien alto. Trata de salir Cristaldo. Recupera Ugarendá. Gavilán. Va Gavilán. Viene el centro arriba. La pelota. Salina intenta. Logró cabecear. Algo forzado. Llegó a la pelota el capitán albirrojo. Llegó otra vez Ugarendá. Gilberto Brites. De vuelta Salina ganó esa pelota, pero no pudo dar direcciones a ese balón. Se salva Independiente también del segundo de Ugarendá, pero no salió en ese cabezazo de Salina. Miguel Silva por Collante. Entonces el ingreso digo bien de Miguel Silva. Cambio para Independiente. Perfecto, gracias Gilberto. Silva a la cancha, dejó Basilio Collante. En Ugarendá también ingresó David, David Ovidio Benítez, digo bien, no David. Ovidio Benítez a la cancha. Ya enseguida confirmamos que dejó el gramado de juego. Ovidio de central. Y vamos a ver dónde se ubica Gilberto Brites. Sí, porque está González en la saga con... a ver quién bajó con González en la saga porque era jugando con el jugador Rigoberto Lugo como zaguero. Rigo, sí, ahora ingresó por ese... como central Rigoberto Lugo con González. Vamos a ver cómo se ubica Ovidio Benítez. Conocido Ovidio Benítez. Sí, que... Le conocemos como zaguero central también, sí, es cierto. En su momento vistió la casaca albirroja en el campeonato de la Liga. Bueno, y hablando de Liga Deportiva de Gribucá, Gilberto, mañana vamos a tener fútbol, vamos a tener la finalísima. Sí, la final de la categoría juvenil, por fin. Llegamos a la final, ¿verdad? De la categoría juvenil. Y el 16 arranca la Interliga nivel selección. Bien, mañana entonces el partido de Ugarendá versus San Nicolás. San Nicolás versus Ugarendá, la finalísima en categoría sub-20. Y después también la Interliga
Sí. las selecciones Uruguay de creo la que juega de federación local el primer partido. o ante el equipo de Aguaray, Sí, de la zona Tacuateña. Tacuatí. ¿Sería ahora? ¿O Exacto, Tacuateña? perdón, sí. Tienen razón aquí la producción. Sí. Ante la selección de Tacuatí, entonces va el envío, atención. No sé si casi fue autogol. Lo cierto que Independiente peligrosamente aquí llegó Gilberto Brites. Sí, llegó a la vuelta Independiente, casi le sorprende a la gente de Arendá. Independiente cada vez que tiene oportunidades siempre las peligra al arco albirrojo. Sí, efectivamente casi fue autogol porque peinó el zaguero de Villarendá. Y es córner, por eso va el envío. Gavilán va sacando la pelota, sacó a media porque recupera Silva. Ahora queda para Jiménez. Pone el físico Luis Alberto. Bueno, no entró fuerte aquí porque está amonestado en esa dividida el jugador Jiménez. Hace rebotar en el jugador Silva. ¿Será salida o va a ser córner? Veremos. Sí, servicio de esquina será para Independiente, Gilberto. Sí, otro tiro de esquina. El segundo de Independiente en el partido. 20 minutos ya. Sí. Ya nos aproximamos al minuto 21. Es decir que ya lentamente estamos entrando en la recta final de este compromiso. El partido está 1-1. Villarendá tiene 1, Independiente 1. Va a buscar por arriba el segundo, el conjunto azul. Va para el envío, no se apura también, toma su tiempo, toma su pausa en el compromiso. Ahora el árbitro ya apura las secciones. Va el envío, centro en el área. Va a quedar para Cristaldo, peligro de gol, atención el remate. Encima del horizontal. Llegó Cristaldo, en este caso nadie le encimó. Gilberto tuvo espacio para el remate. Llevó Cristaldo, se fue Cristaldo, tuvo para el segundo, pero se levantó mucho esa pelota arriba del travesaño. Salida para Villarendá. Bueno, cambio en Villarendá. Gilberto va a ingresar. Camiseta número 19. Y sale el capitán, el 15 el que ingresa. El 15, Benítez ingresó por Salina. El capitán, que hizo una partida de capitán, asistencia para el empate. Bueno, a la cancha Benítez, Armando Benítez. Sale Juan Salinas. Lauro Florentín, Gavilán el que baja justamente para el recientemente ingresado. Benítez se conecta aquí con López, intenta López, busca la individual. Ahora suelta el pase para Jiménez con la zurda, se anima, Jiménez le pegó. ¡Qué golazo! Golazo, ¡Gol de Villarendá! Cuando ya se va cerrando el partido, hizo este golazo Luis Alberto Jiménez. Qué buen remate con la zurda, con el menos hábil Gilberto, esa pelota que se clavó en el ángulo. Villarendá que perdía, ahora pasa a ganar el partido 2-1. Sí, señor, llegó el segundo para Villarendá, típico de Luis Jiménez, que siempre busca el arco. Esta vez sí le salió, pero bastante bien de zurda. Le adentro esa pelota al ángulo del arquero que defiende el arco de Independiente. Marca el segundo Villarendá. Golazo del equipo de Villarendá, golazo de Luis Alberto Jiménez. Ojo porque va el jugador López encima del horizontal, pero ya no valía la jugada también. Banderina arriba. Offside por parte de Antonio López. Sí. Hizo también su gol, pero ya estaba en offside. Golazo. Siempre hace buenos goles Luis Jiménez en todo el equipo que jugó. Jugó en el grupo, marcó muchos goles. Con Milan también marcó muchos goles. Y ahora con Arendá. De vuelta. Ahora su tercer equipo ya creo que es Arendá. Salió con Milan y Grupona campeones. O sea que ya tuvo unos cuantos títulos en la espalda el jugador Luis Jiménez Orlandoni. Sí, así mismo, buen jugador. Hizo este verdadero golazo para el 2-1 a favor de Villarendá, que va a 7 si es que se concreta este resultado. Gilberto Brites. Sí. Tiro libre para Independiente. Lo quiere empatar. Ya en este último minuto del compromiso, ya estamos sobre 24 minutos. Va Marecos, le pega al arco. Muy bien Cardoso, sigue el peligro porque no aleja mucho. Esa pelota va a quedar para Amarilla. Está. Gol. Gol de
Independiente. Lo hizo Eumelio, amarilla la defensa que no pudo sacar la pelota, quedó en el área. Y bueno, encontró amarilla, giró, remató y esa pelota termina dentro. Lo empató cuando ya se iba el compromiso prácticamente en la agonía del partido. Independiente 2, Villarenda 2, Eumelio amarilla el autor del gol. Muy bien por Independiente que se fue con todo buscando ya el empate en el partido y marca el segundo amarilla. El segundo gol para Independiente, empató lo último Independiente 2-2 ante Villarenda. Señores, pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este tercer partido que tenemos aquí en la cancha de Garendá entre Real Madrid 15 de agosto, Real Madrid. Arrancó el tercer partido de la fecha 5, Blas. Sí, así mismo, Gilberto, mientras nos acomodamos aquí copiando las alineaciones, la planilla, ya entró el primer tanto. Gilberto Brites ya se pone en ventaja. El equipo de Real Madrid gana 1-0. Ya enseguida vamos a ver quién es el autor del único tanto que lo está ganando. Real Madrid busca el empate ahora. El equipo de 15 de agosto va al envío. Sobra la pelota. Va a quedar para Blas Gómez. Tiene Blas. Va jugando Blas. Bloquea el jugador Cecilio Alfonso. Será lateral para 15 de agosto, que pierde por 1-0. Va por el empate Antonio Espínola. Golpe de taco, va dejando ahí en forma corta. Ahora sí, el centro arriba. El arquero Ayala con los puños. Va a complementar. Ábalos sale para el equipo de Real Madrid. Rodríguez, pase profundo. Ojo porque se va por el segundo con Roberto Maqueda. Abre para Abogado. Pica el capitán. Vamos a ver si es que lo aprovecha este espacio el equipo de Real Madrid, que busca el segundo. Va al envío dentro del área. Atención. Travesaño. Picó afuera. Y después Rodríguez. Ya estaba en offside Rodríguez, pero valía hasta ese balón que impactó en el horizontal. Gilberto Brites. Sí, de vuelta con todo se fue el equipo de Real Madrid, pero tuvo ahí la oportunidad, pero el travesaño le niega el segundo gol para el equipo blanco. Casi fue el segundo, se salva el 15 de agosto. Ya va sacando con un pelotazo largo Gómez. Milcías de Gómez ya va jugando. Balón para Gustavo González. Va teniendo Gustavo. Abre para Benítez. Benítez profundiza el pase buscando ahí al 17. Va sacando como puede el equipo de Real Madrid. Ahí va a quedar para Domínguez. Juega con Blas Gómez. Busca el empate 15 de agosto. Va al envío. Disparo al arco por parte de Domínguez. Saló encima del horizontal. Llegó 15 de agosto. Sí, llegó también 15 de agosto buscando el empate del partido. Que se mantiene 1-0 a favor del equipo blanco. El tercer partido de la fecha 5. Hasta aquí los resultados: 2 empates. El primer partido fue empate 0-0. El segundo partido fue un gran partido, por cierto, entre Garendá e Independiente. Fue empate 2-2. Bueno, en el arco en Real Madrid, hoy Ayala, Osmar Ayala en portería. Camiseta número 32 para Aldo Ábalos. José Andrés Vera utiliza la número 36. A ver, 43 para Laureano González. La 40 para Roberto Caje. La 77 para Neri Alfonso. Camiseta 61 para Roberto Maqueda. Elvio Torres utiliza la 5. Dorsal 14 para Milcías de Gómez. La número 10 para Luis Rodríguez. La número 7 completa el onceno Gregorio Bogado, y que luce con el brazalete de capitana en el conjunto blanco de Real Madrid. Hoy Gilberto Brites. Asimismo, el onceno del equipo de Real Madrid que presentó el día de la fecha para este partido. Y también tenemos el onceno del equipo de 15 de agosto. Sí, asimismo Gilberto. 15 de agosto justamente que sale jugando hoy. Vamos a ver el portero. Portero hoy camiseta 1 es el jugador portero Nelson Paredes, camiseta 1. La número 10 para Blas Gómez. La 17 para Rodolfo Enciso. Camiseta número 14, Manuel Ruiz. Ireneo Franco utiliza la 5. 3, Néstor Domínguez. 24 para Elvio Alonso. Camiseta número 16 para Antonio Espínola. 2 utiliza Estanislao Benítez. 7 para Luis Benítez. Y completa el onceno la 19. El jugador Gustavo César González. Utiliza también el brazalete de capitán en el equipo de 15 de agosto. Es el capitán de este equipo, Gustavo González, en el plantel 15 de agosto. Los primeros minutos de este partido a favor del equipo de Real Madrid. El resultado: va 15 de agosto buscando el empate. El envío, centro arriba. Sobra la pelota, va a quedar para Blas Gómez. Este es Blas. Va cuidando la pelota Blas. Gómez tiene la marca por parte del jugador Vera José, el que le encima en la marca. Sigue Blas. Va jugando Gómez.
Ahora sí, recupera Vera. Adelanta para Abogado. Ruiz en la marca. Partido 1-0 a favor de Real Madrid. Aldo Ábalos sale. Pelotazo, profundidad para que pueda correr. Maqueda, 2 en la marca. No pudo Maqueda, ya le quitaron la pelota. Sale Domínguez, falta de Rodríguez en perjuicio de Domínguez. Será tiro libre defensivo para 15 de agosto. Bueno, partido que Real Madrid cada vez que tiene oportunidad siempre trata de jugar rápido y 15 de agosto le gusta más tener la pelota, pero hasta aquí poca oportunidad todavía para el equipo de 15 en ataque. Estamos sobre 8 minutos. 8 minutos del compromiso en su primera mitad. Lo gana 1-0 el equipo de Real Madrid. Será tiro libre para 15 de agosto. 15 de agosto que viene justamente de ganar 3-0 el partido ante Guponá en la última fecha. Ahora cae por 1-0. Ya enseguida vamos a actualizar también la tabla de puntuaciones. Vamos a ver cuántos puntos tiene Real, cuántos puntos tiene también 15 de agosto. Va el remate de Enciso encima del horizontal. Una media chilena prácticamente. Buen recurso del 17. Se fue encima del horizontal Gilberto Brites. Sí, buscó Enciso también su gol, pero pasó por arriba esa pelota. El equipo de 15 de agosto también queda poco. Va inclinando la cancha a su favor en esta primera etapa. Va a salir Alfonso. Cecilio saca largo. Golpe de cabeza por parte de Domínguez. Vera ahora también colabora en la defensa. Quita un costado el defensor. Será lateral que favorece en el medio terreno. Corresponde para el equipo blanco de Real Madrid, que lo está ganando por 1-0. Con un gol muy temprano, o tempranero en este caso. Forma tempranera ya se puso en ventaja el equipo de Real Madrid, que lo quiere también sumar de a 3. Va sacando el jugador Alfonso. Un poquito más tarde se viene también el otro compromiso. Ya enseguida también actualizamos los partidos programados por la fecha número 5 del campeonato senior de Iribucua. Bueno, el árbitro pita la infracción y va a salir la primera tarjetita. A ver, ¿para quién? Sí, tarjeta amarilla para José Vera. Y ya está pintado de amarillo el jugador de Real Madrid. Bueno, pintado de amarillo entonces el jugador Vera. Bueno, reclama Abogado. Va a corresponder tiro libre de salida. Favorece al equipo de 15 de agosto que cae 1-0. Ya va sacando con un pelotazo. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para el capitán. Gregorio Abogado tiene. Engancha y va. Gregorio. Va soltando el pase. Buena triangulación. Bueno, no prospera porque Gómez no pudo dominar. Era una muy buena triangulación. Viene el centro, arriba la pelota. Atención, peina. Y va a sacar la defensa. Llegó Real Madrid. Sí, acá llegó de vuelta Real Madrid. Con todo buscando el segundo en el partido, pero no pasó nada. Partido que se mantiene 1-0 por el equipo de Real. Calorcito ya a esta hora de la tarde. Ya se siente lo que es el calor. El calor húmedo, ¿verdad, Gil? Sí, acá ya pelando campera a los muchachos. Sí, va sacando abrigo los muchachos del Pulse Sport Más TV. Estamos en vivo aquí desde la colonia Vigarenda. Va teniendo 15 de agosto con Blas Gómez. A ver si se anima. No, el pase intentó, pero no prospera. Ya sale Real Madrid. Gómez. Milciades de Gómez. Busca Abogado que no pica. Ya está la marca por parte de Manuel Ruiz. Ahí van reclamando. El arquero también, el zaguero central. Va sacando Gómez. La recepciona bien ahí el jugador Gustavo González. Bien Gustavo, va jugando hacia atrás para Espínola, este que carga. Centro arriba, Rodolfo intenta. Cabecea, pero no estaba nadie, no picó. Jugador Benítez. Permanente indicaciones por parte del arquero Gilberto, ¿eh? Sí, mira que arrancó el partido. Ordena bastante su equipo de atrás. El arquero Osmar Ayala. Será salida justamente para el portero Ayala. Va a sacar, sí, en forma corta ahí, ya va sacando con el jugador Cecilio Alfonso. Este que no quiere saber nada de la pelota. Va
Sacando hacia adelante. La baja bien la recepción es Rodríguez para Caje. Roberto Caje va teniendo la pelota. Ahora sí suelta. Pelotazo largo. Buscaba a Gómez. Ruiz quita. Queda para Espínola. Anticipa Ábalos. Va jugando ahí para Gómez. Intenta. Buscaba la devolución el jugador Ábalos. Y recupera otra vez Real Madrid. Se defiende también Real Madrid. Y va, cuando tiene espacio, va hacia adelante también Gilberto Brites. Partido interesante, lo está ganando el equipo de Real 1-0. Este es Laureano. González tiene. Laureano González busca a Bogado. Este juega más atrás para Vera. Levanta Vera. Golpe de cabeza de Gómez. Quiere Vera de vuelta. Va a quedar para Laureano. La saca hacia adelante, queda para Ruiz. Va saliendo para 15 de agosto. Domínguez. Cubre muy bien Gustavo González. Queda para Luis Benítez. Recupera jugador Rodríguez. Entrega mal Rodríguez. Ya recupera Gómez. El árbitro cortó el juego porque está sentido el jugador de 15 de agosto. Está sentido el jugador. Seguramente va a pegar asistencia. 15 de agosto que está perdiendo su partido 1-0 hasta aquí. A favor del equipo de Real Madrid que está ganando su partido. Mira que esta temporada Real Madrid levantó mucho, trae algunos jugadores importantes para el equipo y mejoró bastante el equipo de Real Madrid. 15 de agosto que fue la última finalista en la fecha del campeonato anterior, que le está costando todavía arrancar en el campeonato hasta aquí. Bueno, Real Madrid, 6 puntos, es decir que si es que se concreta este resultado, Sí. si es que gana el partido, iría a 9, Gilberto. A 9 puntos, sí. Estará ocupando la plaza donde está Arsenal y eso le deja más atrás a Arsenal porque acá se ve también los cuántos goles tiene cada equipo, ¿verdad? Sí, bueno, 15 de agosto tienes 4 unidades, es decir que se queda con 4 si es que también termina así el compromiso. Sí. Bueno, va teniendo Gustavo González. Va Gustavo. Adolfo quiere la marca por parte de Elvio Torres. Termina sacando al córner. Será servicio de esquina para 15 de agosto que va apurando también. Buscando la paridad en el compromiso. Domínguez levanta la pelota, media altura, fácil para la defensa, quita media también. Gómez quiere. Blas impactó en el otro Gómez, Milciades, y sale Real Madrid. Va a sacar Caje, con la zurda termina despejando el jugador Roberto Caje. Ahora queda el balón para el lateral derecho de Real Madrid, es Laureano González. Suelta el pase para Cecilio Alfonso. Tapado está Cecilio. Levanta la cabeza. Busca a su compañero. Ojo, baja bien. Va Gómez. Milciades tiene peligro de gol. Está. El remate afuera. Remató afuera. Era el segundo Gilberto Brites. Roberto Maqueda definió mal. Lo que Roma queda en esta jugada. Qué oportunidad de gol que tuvo Maqueda para que pueda ampliar ventajas por su equipo, pero erró el arco. El jugador Roberto Maqueda aquí en la última jugada que hizo el equipo de Real Madrid. Hasta aquí sigue 1-0 por el equipo blanco el resultado. Bueno, saludos a toda la gente que va acompañando la transmisión también a esta hora de la tarde. Sigue 1-0 por el equipo de Real Madrid. Muchas gracias SB Sport, fabricación indumentaria deportiva y empresariales. Contactos al número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias SB Sport. También agradecemos a Restores, venta de indumentaria deportiva para chicos y grandes. La mejor marca es prenda de vestir para chicos y grandes. Encontrás también ahí. Prenda de vestir para damas y caballeros de la temporada verano que se viene con todo ahí en el local de AR Stores, centro mismo de Garendate. Espera su local. Le agradecemos también a Pulsenet, servicio de internet por fibra óptica, toda zona de Garendate y zona de cobertura, zona Alemán Cueva Garendate.
está alrededores y justo en la zona Galata y más. Hacé tu pedido llamando al teléfono 0184 22 53 94. Gracias a PulseNet que acompaña la transmisión de Pulse por Más TV en vivo a través de aquí en la zona de Ugarendá, Campeonato Senior fecha 5, partido que sigue 1-0 a favor del equipo blanco, que está ganando el equipo de Real Madrid por un gol contra 0. Recién tuvo una oportunidad, una claridad de gol para que puedan ampliar la ventaja. Maqueda manda fuera esa pelota. No juega gol de Maqueda. Maqueda en su momento jugó en 15 de agosto también la temporada anterior y ahora está vistiendo la casaca de Real Madrid. Maqueda, buen jugador también que marcó muchos goles en temporada y bien anteriores que tuvo jugando con el equipo de 15 de agosto. Salió goleador también en su momento y en la fecha temporada anterior fue finalista con 15 de agosto ante Upona y ahora está jugando con el equipo de Real Madrid, compañeros. Bien, gracias Gilberto. Va a salir desde el fondo 15 de agosto que pierde por 1-0. Ábalos, el que peina va a quedar para Caje. Roberto Caje sale en forma corta ahí buscando a Rodríguez. Balón para Luis. Va cuidando el esférico. Pone el físico ahí Luis Rodríguez. Juega hacia atrás. Roberto el que despeja. Pelotazo largo. Sale Ireneo Franco en la marca. Reconquista el balón y deja para Espínola. Antonio Espínola para Blas Gómez. Sale muy bien el equipo de 15 de agosto. Domínguez. Tenta Rodolfo la marca ahí de Ábalos. Golpe de cabeza de Ruiz. Complementa ahí. El jugador Domínguez. La marca de jugador Vera. Se le fue la pelota. Será lateral para Real Madrid que gana 1-0. Ya estamos sobre 19 minutos. Vamos a ir llegando ya al minuto 20. Gilberto ahorita decir que está de a poco en la recta final. De a poco también ya se está terminando esta primera etapa. Queda 5. Ya para que se termine este primer tiempo y el resultado 1-0 por el equipo de Real Madrid. Milciade Gómez busca a Maqueda, corre el 61. La va a sacar la defensa. Sale mal. Bogado otra vez. Sufre la falta, sí. Le comete falta desde atrás. Será tiro libre. Se complicó la defensa de 15 de agosto y le costó este tiro libre. Sí. Mira que no pudo sacar bien el 15 de agosto y le da un tiro libre importante para Real Madrid que va a estar buscando el segundo ya en este tiro libre que tiene a favor. Sí, le costó, decía, el tiro libre hasta le puede costar el gol. Claro. Esa salida en falso de la defensa de la representación de 15 de agosto. Tiro libre para Real Madrid que va a buscar el segundo. Ya autoriza el juez. El envío al centro. ¡Gol! De Real Madrid. Lo hizo Ábalos con golpe de cabeza. Y bueno, decíamos justamente Gilberto, le puede costar el segundo y le costó nomás con este cabezazo de Ábalos. Segundo para Real Madrid. Así Conjunto mismo. Real 2, 0 para 15 de agosto. Vamos a ver otra vez la acción, Gilberto. Así mismo avisaste con esta pelota para puede ser que venga el segundo y así fue. Fue el segundo de Real Madrid que marca ya el segundo gol en el partido. Ya está ganando por 2-0. Minuto 20 fue el gol. Qué buen cabezazo, buen centro, buen cabezazo. Salió a la perfección esta táctica fija Gilberto Brites. Así mismo, muy bien con la pelota para el equipo de Real Madrid que marca así su segundo gol. Un jugador muy importante también y creo que a partir de esta temporada aparece este jugador espigado. Estamos hablando de Ábalos, camiseta 32, Gilberto Brites. Sí, la primera vez que yo le estoy viendo también en este equipo a Ábalos, que es un jugador bastante agresivo que tiene arriba el equipo de Real Madrid. Sí, camiseta número 32, el autor del segundo tanto con golpe de cabeza. Mandó a guardar, estamos hablando de Aldo Ábalos Cañete para la conquista del segundo tanto. Ahí Vera profundiza el pase para Milciade Gómez. Néstor Domínguez en la marca. Golpe de cabeza termina sacando. Ahí Torres. Intenta sacar Burgos. Otra vez a cargar. Ábalos pone el físico. Gana el de Real Madrid. Vuelve a recuperar 15 de agosto.
Ahora sale Roberto Caje. No se encuentran lo de 15 de agosto en este compromiso todavía, Sí, Gilberto, ¿eh? principalmente de la media cancha. Le está costando a 15 de agosto entre Gómez, Enciso, Domínguez. Son jugadores importantes. No le veo a Eladio Cardevila en este equipo. Le, no le vemos en este equipo titular. Bueno, reporte de sintonía justamente de la gente también. Salud para Néstor Gauto. Vamos Real Madrid también, va escribiendo. Y justamente nos responde también jugador Ábalos, mi adquisición. Es decir, que él tuvo que ver también para venir justamente Ábalos a jugar con este equipo, Gilberto Brites, Sí, en el equipo de Real Madrid. y seguramente que sí. El jugador, ahora porque es un jugador desconocido para nosotros principalmente. Esta temporada apareció Ábalos. Y muy buen jugador, no solamente por este gol, Sí, sino sí. está haciendo un buen partido Cada y vez no que solamente ahora también. ingresa, estaba arrancó de titular, pero cada vez que ingresa en el segundo tiempo siempre deja buenas cosas, bueno en el equipo porque cada vez que entra siempre tiene posibilidad de gol y creo que este es su segundo gol ya en el campeonato. Va teniendo Gómez, va otra vez Real Madrid buscando ya el tercero. Quiere ya liquidar el expediente en este primer tiempo el conjunto blanco. Lo está ganando 2-0 y lo está ganando bien Gilberto Brites. Así mismo, bien. Y con fútbol está ganando el equipo Real Madrid. Blas Gómez recepciona la pelota, va jugando con Rodolfo Enciso. Rodolfo intenta dominar ahora suelta para, en este caso, González. Ábalos se quita. De rebote va a quedar otra vez Blas Gómez. Blas va jugando hacia Rodolfo. Rodolfo, falta en perjuicio de él, será tiro libre para 15 de agosto. De a poco se nos va la primera etapa. Sí. Queda segundo a esta primera mitad Gilberto Brites. Así mismo, creo que este va a ser el único tiro libre que vamos a tener en el partido. Ya después ya se cierre lo que es la primera etapa. Mira fijamente el arco de Manuel Ruiz. No sé si se va a animar desde ahí probar la resistencia del arquero Ayala. Mira fijamente el arco. El jugador Ruiz, atención al disparo. Erró el arco, no pasó nada. Y esto terminó en su primera mitad, Gilberto. Sí, terminó la primera etapa, señores. 2-0 a favor del equipo de Real Madrid. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Partido 2-0 que está ganando el equipo de Real Madrid hasta aquí en el equipo, ante el equipo de 15 de agosto, digo bien. 2 para Real Madrid, 0 para 15 de agosto. Vamos a ver cómo remonta este segundo tiempo el equipo de 15 Blas. Sí, así mismo, Gilberto, 2-0 lo está ganando el equipo de Real Madrid. Mientras San Isidro ya se van preparando también. Sí. Va a jugar enseguida. San Isidro juega ante Si no me equivoco, Alemanque. Sí. El equipo de San Isidro. Sí. Estuvimos ahí con el almuerzo, por eso no pudimos estar desde que inició esta segunda temporada. Sí, señor, así mismo. Espectacular el almuerzo, Gilberto. Espectacular, tuvimos el almuerzo el día de hoy gracias a la señora Miriam que nos prohibió la comida. Bien, balón que pica ahí en la defensa del conjunto Real Madrid. Intenta
Blas Gómez, pero ya recuperó otra vez Real Madrid. Va profundizando el pase, busca a Gómez. Atención, va Gómez, el arquero dio rebote, va por el tercero, está. Gol. Gol de Real Madrid, lo hizo Bogado, su capitán. Sí, el arquero que dio rebote y lo aprovecha bien el conjunto de Real Madrid. 15 de agosto que reclama algo Gilberto Brites, no sé si falta, pero el árbitro no aplicó nada. Ya está el tercero, lo hizo Bogado, su capitán. Real Madrid 3, 15 de agosto 0. Así mismo perdieron la pelota. Ahí la gente de 15 de agosto y se fue con todo el equipo de Real Madrid y marcó el tercero en el partido, que ya está ganando por 3-0 el equipo de Real Madrid. Campeonato, o sea, partido, creo que con esto liquidado, porque no sé si, porque no, mirá que no está jugando bien el equipo de 15 de agosto, le está costando mucho tener la pelota, crear ocasiones de gol en ataque el equipo de 15 de agosto el día de hoy, y aprovecha bastante bien el equipo de Real Madrid cada vez que tiene las oportunidades. Bueno, quedó sentido el jugador de la representación de 15 de agosto, es Néstor Domínguez, y ya pide cambio también. Bueno, qué momento para 15 de agosto. Recibe este tercero Gilberto y pierde, o va a perder aquí a su muy buen jugador, el mediocampista. Sí, ahora si sale Domínguez, pierde otro volante. Vamos a ver, ya hubo cambio, ingresó el 11. Melgarejo ingresó por el 3 Domínguez. Cambio para 15 de agosto. Bien, de carácter obligatorio, Gilberto sale Domínguez. Sí, golpeado. Sí. Así mismo. Bueno, ¿será que ese reclamaron falta a la gente de 15 de agosto o fue un choque con el portero? Y pidieron eso, era una falta, pero no sé. No, tampoco dijo nada la línea 2 ni el árbitro principal. Bueno, ya se retira Domínguez a la cancha. Melgarejo, me decía Gilberto. Sí, Melgarejo. Ya sale López. Va jugando hacia la zona izquierda para Burgos. Va 15 de agosto herido. 3-0 está abajo. Muy bien, partido que sigue 3-0 a favor del equipo de Real Madrid. Partido liquidado para el equipo blanco. Vamos a ver cómo si busca el descuento el equipo de 15 de agosto en el partido. Bien, será salida que favorece al equipo de Real Madrid. Ya estamos sobre casi 8 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que lo está goleando 3-0 Real Madrid al representativo de 15 de agosto. Va teniendo Melgarejo, va soltando el pase, recupera Ábalos. Juega con el jugador Roberto Maqueda. Abre para Cecilio, va Alfonso, escapa de la marca, sigue Cecilio. Va a ver el remate de Cecilio, no pasó nada. Remató afuera. Se animó también aquí Alfonso Gilberto. Sí, buscó también con Alfonso su gol, pero salió mucho esa pelota. Hasta aquí, partido liquidado para el equipo de Real Madrid. Blas Gómez buscando a Melgarejo para descongestionar la zona también. Juega ahora con Enciso. Rodolfo tiene otra vez Melgarejo. Ahí se muestra también el jugador Rodolfo. Balón para él. Intenta profundizar buscando a Burgos. Muy fuerte el pase. Va a ser pelota que favorece al equipo de Real Madrid en su defensa. Creo que vamos a tener más cambio. Sí. El 6. Abraham Caje se prepara para ingresar al campo de juego. Vamos a quién. Misael Gómez. Se retira Misael Gómez, ingresa Abraham Caje. Cambio para Real Madrid. Bien, Abraham Caje a la cancha, sale Gómez. Ahí se va retirando lentamente Gómez. Sí. Ya se saluda ahí con el número 6. A la cancha Abraham. Es impresionante cómo está dando el orden el arquero Ayala a sus jugadores.
Sí, así mismo. Y hoy muy contundente Real Madrid, Gilberto Sí, Brites, ¿eh? mira Sí. que trata de jugar largas, hacer una, ¿cómo se dice? Un equipo, tratar de contragolpear y siempre, cada vez que contragolpea le sale bastante bien al equipo de Real Madrid. Es un juego directo que hoy propone el equipo blanco. Sí, y muy contundente, realmente 3-0 lo está ganando. No ha tenido mucho, es cierto, pero el resultado. Y 15 de agosto les cuesta esa clase de partido, porque 15 de agosto es el jugador, es el equipo que se acostumbra siempre jugar, tocar mucho, tener mucho la pelota, y hoy no le sale eso al equipo de 15 de agosto. Va 15 de agosto con Gustavo González. Quita un costado, pero ya hubo offside también. Va a ser salida para Real Madrid. Será balón para el conjunto blanco, lo está ganando 3-0. Laureano González va a dejar ahí para el número 3 para que pueda sacar partido número 13 de esta jornada número 5. Después se viene el partido entre San Isidro versus Alemancué Palomita. San Isidro también que está teniendo un buen arranque en este campeonato ante otro equipo que no está pudiendo sumar todavía. Hasta Así aquí no ha es. encontrado ni un gol, me decía Gilberto. Ni Hasta un gol. aquí no marcó todavía goles el equipo de el equipo de San Juan hasta aquí. O sea que Alemancué, digo bien. Se me viene a la cabeza San Juan también. Alemancué todavía no marca ningún gol en este campeonato. Es un equipo nuevo que hasta aquí le está costando todavía hacer un gol en cada partido. Y bueno, hoy. Pero encaja mucho. Eso sí, es un equipo, el equipo que más encaja goles de que inició estos primeros, los primeros 4 fechas, ¿verdad? Y hoy enfrente va a tener a un buen equipo también como de San Isidro, Gilberto. San Isidro que hasta aquí está bien, ganando cada vez que pueda, creo que está con 8 puntos. Ganó sus 2 primeros partidos, tuvo 2 empates, 8 puntos para el equipo de San Isidro. Vamos a ver cómo le va hoy ante el equipo de Alemancué. Bueno, 2 triunfos y 2 empates sería entonces lo de San Sí, Isidro, ¿no? así mismo. 8 puntos. 8 puntos. Bueno, hasta aquí invicto. Así es. Bien, corner, servicio de esquina, favorece al representativo de Real Madrid. Busca el cuarto, el envío, atención, está Laureano, no pudo. Sigue Ábalos, sigue el peligro también. Va a sacar, ahora sí ya va sacando la defensa, sacó a media, atención, el remate. Encima del horizontal, aquí probó el jugador José Vera. Casi el cuarto de Real Madrid, Gilberto Brites. Sí, encontró una pelota y José Vera buscó directamente el arco. Se levantó mucho esa pelota, si no, iba adentro ese balón, pero por suerte de 15 a otros se fue por arriba el travesaño de ese balón. Va a salir el 10 en Real Madrid. El 10 Rodríguez ingresa al 37. Ibarra por Rodríguez. Bien, gracias Gilberto. Ya está Ibarra, camiseta 37. Luis Rodríguez dejó el gramado de juego. Va a Brancaje. Deja ahí para Vera. Suelta para Maqueda. Va a Real Madrid, busca el cuarto. ¿Se cae? Bueno, parecía falta el árbitro. Cerca de la acción dice que no pasó nada. Tampoco reclama el de Real Madrid. Después comete mano. Sí. Interpretó el árbitro que fue intencional lo de Abraham, por eso le muestra la tarjetita. Así mismo. Es el segundo jugador con tarjeta amarilla en el equipo de Real Madrid. Va el balón hacia el costado derecho. No alcanzó, el delantero va a ser salida. Va a ser saque de meta para el arquero Ayala. Hoy también juegan los dos grandes del fútbol paraguayo. Cerro Porteño juega a las 4 de la tarde ante Ameliano en Villeta, Ameliano de local, y Olimpia viajó ayer en 2 de mayo. 2 de mayo le recibe Olimpia hoy a las 18:30 horas. Ayer arrancó justamente la fecha número 4. Cuando va a Real Madrid no pasó nada. Sí. Jornada número 4 del torneo del primera división. Sí, así mismo. Y juega triunfo de Recoleta por 3-1. Terminó ese partido. Rubio Ñu que no está encontrando también levantar cabeza aquí. Sí. Mira que Rubio Ñu juega bien, pero la dificultad es de hacer gol. No tiene un jugador que pueda marcar gol. El equipo de Rubio Ñu, pero siempre hace un buen partido. Y lo que ayer
totalmente fue los errores inocentes que comete atrás la gente de Río Ñu, principalmente su central, el argentino Blasi. En 2 ocasiones regaló 2 goles. Habrá tiro libre en su defensa todavía para 15 de agosto. Agua dice. Escuche. A ver, ¿está sentido el jugador Gustavo González? Sí. Y sí, momento de hidratación, Gilberto. Sí, así. Yo pensé que iba a pedir agua para la lesión. Pero es agua bendita. El famoso agua bendita. Bueno, tiempo de pausa de hidratación para los jugadores. Partido 3-0 a favor del equipo de Real Madrid. Hasta aquí que está ganando su partido. Con este resultado va a 9 puntos el equipo de Real Madrid. Bien, saludos a toda la gente que está al otro lado acompañando la transmisión, a la gente que está viendo desde su casa, desde su trabajo. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y por estar siempre. Pedimos a la gente que deje su comentario también, a suscribirse al canal de YouTube de Pulse por Más y de Pulse por Más TV. Ya de hoy, que la producción está trabajando con todo para próximamente. Ya vamos a estar ya en estudio con la gente de Pulse por Más TV, con toda la producción, trabajando con todo para un nuevo estudio, ya próximamente, para que usted pueda estar todo el día con contenidos, con programaciones especiales de deporte y noticias y mucho más a través del canal de Pulse por Más TV próximamente también. Así que grande la producción que está trabajando con todo. Bueno, saludos a la gente, también la gente que quiere más información de este campeonato, puedes escanear la QR que aparece en pantalla, escanea y te lleva directamente ya para las informaciones de este campeonato, señor, que se está jugando, los partidos que se juega, los partidos que se jugó, los goleadores, tarjeta amarilla, expulsado, toda la información completita siempre encontrás en la plataforma, ahí escaneando la QR que te aparece en pantalla. Sí, ahí en la zona, la pantalla inferior derecho está el QR Gilberto, y hacia la pantalla derecha, hacia arriba en este caso, sería la superior, ahí aparecen los numeritos también, Gilberto. Sí, sería contacto con la producción. Así mismo, para cualquier publicidad o demás cosas ahí con la producción directamente con ese número de teléfono que te aparece en pantalla. Habrá tiro libre para 15 de agosto, Blas Gómez. Va el envío de Blas. Va sacando la defensa como puede, a un costado será lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Mientras vemos ahí también las imágenes al conjunto de San Isidro ya equipado también. Sí. Ya va a ingresar en acción con el siguiente partido. Con el clásico colores de la naranja el equipo de San Isidro. Sí. Famosa naranja mecánica, el conjunto de San Isidro ya se va preparando también, se alistan para el siguiente partido. Nos apareció más esa linda casaca de aquel Países Bajos, que era un equipazo, aquel tiempo que usaba ese color de camiseta holanda, el famoso naranja mecánica. Sí, cuando eso era todavía Holanda. Sí, Holanda y Países Bajos. Así mismo estaban todos los jugadores, los monstruos holandeses en esa selección. Johan Cruyff y eso. Muchos jugadores que era bueno en ese tiempo. Bien, ya sale jugando Ayala. El arquero va dejando para Maqueda. Sale hacia la zona izquierda. San Isidro, me decía Gilberto, juega con San Juan, Alemanque, digo bien, Alemanque. Con el equipo de Alemanque, Palomita, así se llama el equipo, que utiliza los colores de Alemania 90. Clásico. Va 15 de agosto, golpe de taco de González. No prospera la acción, ya recupera Torres. Deja ahí para Roberto Maqueda. Pase hacia adelante, va buscando ahí a su compañero, peligro de gol, atención, el remate pifiado de Barrios. Ya ingresó también Barrios, Gilberto, ahorita. Sí, ingresó con este tiempo de hidratación, ingresó Barrios en el equipo de Real. Sí, su primera aparición ya casi termina convirtiendo. Creo que salió Ábalos. Por él ingresó Barrios. Sí, justamente por Ábalos. El autor del segundo tanto. Sí, del segundo. Así. Habrá tiro libre para 15 de agosto.
Equipo desconocido hoy 15 de agosto, digo, Gilberto, Totalmente, porque no se sí, encuentran. sí, totalmente. No se encuentran los mediocampistas, no tiene ahí no se encuentra con los delanteros. Le costó un montón hoy a 15 de agosto crear ocasión de gol. No me acuerdo ni una oportunidad de gol de 15 de agosto. Sí, así mismo, no le salen las cosas hoy, pero el fútbol es así muchas veces. Sí, sí. Por eso, Mirá que le hizo un partidazo a Dupunal, le ganó por 3 goles a 0 a la fecha anterior. Hoy se le está dando la misma medicina. 3-0 está cayendo. va teniendo Abraham Caje, sale el equipo de Real Madrid hacia la zona derecha, va dejando ahí para Ibarra, no pudo mantener en juego, se le fue el esférico al jugador Ibarra. Sale a cortar el jugador José Vera. Ya va jugando con González. 15 de agosto tiene la pelota. Gómez. Deja para Espínola. Espínola no pudo. Y ya sale jugando Ibarra. Laureano se muestra. Balón para él. Bogado. Sigue el Laureano. Ahí pide Barrios. Sigue el Laureano. Ahora ya pierde ante la presencia de Rodolfo Enciso. Reclama falta Rodolfo. Cerquita ahí del banderín, pero no pita la infracción. Vamos a tener otro cambio más. Vamos a ver quién se retira. Maqueda. Ingresó por él Agrispino Estigarribia. Se retiró Maqueda. Cambio para Real Madrid. Sí, ya se va retirando lentamente Roberto Maqueda a la cancha del número 8. Agrispino Estigarribia. Va sacándolo el portero de la representación del 15. Va Abraham, apunta y dispara. El arquero dio rebote. Ojo, se le fue la pelota. Después se queda con el esférico. Remate de larga distancia de Abraham Caje. Y sale 15. Balón profundo. Saca como puede el zaguero central. Queda para Vera. Otra vez a presionar. Torres. Saca con ese testazo. Y Alfonso termina sacando a un costado. Lateral será para 15 de agosto, que apura las acciones Gilberto, porque minutos pasan y va quedando también sin el tiempo. Sí. Y no está pudiendo reaccionar. Hasta aquí no pudo reaccionar todavía en este segundo tiempo. 15 de agosto. Y necesita hacer un descuento, aunque sea en el partido. Bueno, Oxay cobró al jugador de 15 de agosto. Sí. Ya estamos sobre 22 minutos. 22, casi 23. 3 minutos más y ya se despide este tercer partido de la jornada. Saludos a toda la gente que van sintonizando, va compartiendo con nosotros la transmisión de Pulso Sport Más TV. A través de la plataforma de YouTube estamos en vivo. Va al centro, cabecea. Bueno, va a ser córner porque rebotó en el jugador de Real Madrid. Será servicio, punta izquierda, favorece a la representación de 15 de agosto, que busca el tanto del honor porque ya se queda prácticamente sin tiempo. Así mismo, poco falta ya para que se termine este partido. El primer tiro de esquina para 15 o no, en este segundo tiempo. Va Rodolfo, cabecea, quita como puede la defensa. Melgarejo presionando. De rebote va a quedar para Vera. Vera mira a los delanteros. Pase por abajo para Barrios. Descarga para Bogado. Va Real Madrid. Está firme, atento también el jugador Ruiz. Sale jugando con Blas Gómez. 23 minutos y medio. Va teniendo Enciso. Rodolfo tiene la marca de Agrispino. Le comete falta. Se pita la infracción. Será tiro libre peligroso para el conjunto de 15 de agosto. Sí, puede ser Gilberto. Otra pelota cercanía al área. Consigue el equipo de 15 de agosto. Y vamos a ver qué pasa en esta. Porque hasta aquí ni un tiro libre todavía le sale a la gente de 15 de agosto. Bueno, empieza a gritar de vuelta Ayala, el portero preocupado en esta porque sabe que es peligroso. Frontal al arco prácticamente, el arco que defiende Omar Ayala. Como da la barrera. Está frente a la pelota el jugador López. Rolando López dispuesta a tirar. Autorizará el árbitro. Ya lo hizo. Va Rolando. Atención el disparo. Pega en la humanidad de la barrera. No pasó nada, pero sigue el peligro también porque no aleja mucho el peligro. Real Madrid va al envío dentro del área. Espino la intenta. Estaba en offside Espino, Gilberto. Sí, la carga quedó totalmente anulada. Totalmente anulada esa carga de 15 de agosto. Va a ser salida para Real Madrid.
Ya los últimos segundos del partido. Esto va a terminar, lo va a ganar Real Madrid. Y lo hizo con goleada 3-0 ante 15 de agosto. Va teniendo Luis Benítez, se va jugando con González, Blas Gómez. Pase profundo, atención, Burgos pica. Va al 20 hacia la zona izquierda. Va a dominar de la marca el Laureano. Ya estaba en offside, dice el asistente. Y esto va a terminar Gilberto. Sí. Y fue lo último, entonces, de 15 de agosto cayó por 3-0 ante Real Madrid. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, arranca el cuarto partido. La tarde de hoy entre San Isidro y Alemancué Palomita. Estos dos equipos. Alemancué que necesita ya sumar de a 3 para hacer un gol aunque sea en el partido. Vamos a ver qué pasa en este 50 minutos de partido que vamos a tener en este cuarto partido entre San Isidro y Alemancué Blas Antonio. Así mismo llegó ya el primero, iniciando este primer tiempo, los 40 segundos, ya marca el primero el equipo de San Isidro. Marcaron mal ahí atrás los jugadores de Alemancué. Llegó bastante bien Monje, marca y aprovecha. Marca el primero, ya está ganando por un gol contra cero a los 40 segundos. Gol tempranero. Sí, señor, antes del minuto ya lo está ganando San Isidro por 1-0. Bueno, un comienzo soñado justamente o seguramente para San Isidro, Gilberto. Sí. Se fue, tocó, se fue y marcó el gol. Ahí va teniendo el jugador de la representación de Alemancué. Báez, destapado está. Va el envío, centro en el área. Quita como puede. La defensa sigue presionando el equipo de Alemancué. Quiere Rivas. No pudo dominar. Ya termina punteando el defensor. Arevalo quiere, pero termina sacando un costado. Será, en este caso, lateral para el equipo de San Isidro, que lo está ganando por 1-0. Así mismo, está tempranito ya marcó el primero. El equipo de San Isidro. Vamos a ver cómo responde Alemancué en este partido. Navarro quita, el capitán del conjunto de San Isidro. Balón en el medio terreno. Luis Enrique Orrego. Balón hacia la zona izquierda. Araujo. Va al lateral izquierdo. Araujo pica. Va. Araujo intenta la marca de Malmori. Termina punteando ese balón y queda para Rivas. Omar Rivas sale para Báez. Tiene Ismael. Este es Santiago. Ismael el que se muestra. Quita la defensa. Arzamendi va quitando. Deja para Jiménez. Sale San Isidro. Malmori de primera. Quiere Báez. Esa pelota que va hacia la zona derecha. Va adelantando ese esférico al conjunto de Alemancué Palomita, que pierde por 1-0. Ya estamos sobre 3 minutos de este primer tiempo. Así mismo, 3 minutos y ya con el resultado contra el equipo de Alemancué. Este es el cuarto partido de esta jornada número 5. Campeonato senior. Va el equipo de Alemancué que intenta. No pudo cruzar bien. Se lamenta Antonio Rivas. Quería buscar a Arevalos. Termina entonces esa pelota afuera. Será salida para San Isidro, que consigue su tercer triunfo, Gilberto, en el campeonato. Tercer triunfo ya en el campeonato. Con si se termina así este resultado. Está el arquero de San Isidro que queda digo bien con ese balón. Que va sacando con un balonazo fuerte. Peina Simón Monjes. Quiere Simón. Ya recupera Agustín León. León quiere conectarse con Rivas. Anticipa muy bien Orrego. Deja para Jiménez. Abre juego para Arzamendia. Destapado está el número 2. Arzamendia pica Jiménez. Alberto Jiménez. Está cerca Mario Jiménez también. Ahora Arzamendia. Mario ahora. Jiménez. Alberto se muestra. Balón para Alberto. Alberto Jiménez tiene. Más atrás el pase para conservar la posición de la pelota con Luis Enrique Orrego. Se equivoca Luis. Regaló a Antonio Rivas. A cualquier parte también el pase de Antonio para nadie.
Será balón para San Isidro en defensa. Así mismo va a ser pelota para San Isidro. Le agradecemos a Pulsenet Internet por fibra óptica. Toda zona de Urandá, zona de cobertura, Alemán Cuepa Lomita, zona ruta 3, justo Villanueva Garata y zona de Urandá. Pulsenet, contacto al 018-422-53-94, Pulsenet. Muchas gracias también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales, y para instituciones contacto al número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport de Club con nosotros. Gracias a R Stores, venta de indumentaria deportiva, calzados, botines y más. Y también cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes de las mejores marcas y a buen precio en la temporada. Visita su local en Miranda Centro, AR Stores. Ya estamos sobre 5 minutos. Ya nos aproximamos al minuto 6 de esta etapa inicial con el gol de Simón Monjes. Lo está ganando 1-0 San Isidro a la representación de Alemán Cuepa Lomita. Otra vez Luis Enrique. Orrego engancha, apunta, dispara Luis Enrique. Abriendo el remate del volante de San Isidro. De vuelta, amenazando que quiere el segundo, Gilberto. Sí, de vuelta buscó el arco. La gente de San Isidro está en riego, pero no pudo acertar el arco. Se va nublando de vuelta. Sí, el tiempo, el clima también. Cielo encapotado otra vez, Gilberto. Parecía que ya se iba a las nubes, pero vuelve con todo, ¿eh? Sí, vuelve con todo y vamos a ver cómo se porta después de esto. Va a quedar para León. Agustín intenta dominar, anticipa Araujo. Santiago recupera. Santiago Báez juega para su compañero, pero no pudo recepcionar bien la pelota. Recuperar Zamendia. Para Mario Jiménez, suelta para Alberto. Sale ahí la marca de González. Quita Emidio González. Emidio González, en este caso, el que quita el córner. Será servicio de esquina, favorece a San Isidro. Sí, va a ser pelota parada para San Isidro, el primero en el partido. Y el primero va a ser para San Isidro, tiro de esquina. A toda la gente de la comunidad de San Isidro del Norte, saludo cordial. La gente está prendida, acompañando al equipo de la Naranja Mecánica, sí, como así también la gente de Alemancue y la zona ahí de Palomitas, Gilberto Brites. Así mismo, alentando al equipo blanco. Así es. Cada equipo tiene su hinchada especial también en cada zona, así que cordial saludo a todos. Será córner para San Isidro, que gana 1-0 a los 40 segundos en el amanecer de este partido. Ya encontró el tanto de la apertura a través de Simón Monjes. Está dando el resultado positivo hasta el momento. Va buscando el segundo. El centro que viene, atención. Está recogida la mano, sí, correcta. La determinación del árbitro de no pitar también, si no iba a ser pena máxima. Va el envío en el área. Peralta baja, sí, con el muslo termina dominando el arquero. Bueno, llegó de vuelta peligrosamente San Isidro, Gilberto Brites. Sí, cada vez que van a ataque, apeligra San Isidro. Te pinta que va a ser gol, pero esta vez sí estuvo tranquilo. Peralta bajó bien la pelota y bien al arquero también, que nos dificultó sostener ese balón. San Isidro cada vez que tiene oportunidad seguramente va a tratar de buscar el arco que defiende Paniagua. Bueno, intentó pegar fuerte el número 11 de Alemán Cuepa Lomita, es Arévalos. Sí. Termina algo errando, algo pifiando, errando prácticamente la pelota y sintió algo muscular, me parece a mí, Gilberto. Sí. No le agarró bien esa pelota, le agarró pifiado y el famoso que iba a patear con mucha fuerza, pero se le fue mucho la pierna, ¿verdad? Por ende, sintió algo seguramente. Sí, ya se va recuperando lentamente, pero camina con dificultad Arévalos tras esa acción. Va ese balón hacia un costado. Lateral será para el equipo de Alemán Cuepa Lomita. En su defensa todavía para cumplir está Peralta. Antonio Peralta, Gilberto. Y siempre cada jugador que muchas veces le pasa eso, cada vez que quiere patar fuerte, erra su pelota y ya les tira el famoso posterior. Sí, aparece el perrito. Sí, señor. Ahí Arévalos, justamente la acción para él. Va jugando con Malmori. Recupera San Isidro. Suelta el pase a Araujo. Balón hacia la zona derecha, quita como puede otra vez Antonio Peralta, el lateral izquierdo. Bueno, Arévalos creo que está corriendo contra la cornisa ya en cuanto a lesión, Gilberto, porque sí, no sé si va a terminar en la primera etapa, principalmente Arévalos. Este Santiago Báez, adelanta la pelota, busca a Ismael, anticipa muy bien Javier. Javier Villar domina y sale jugando con Luis Enrique. Javier otra vez.
descongestiona la zona, totalmente está Sí. destapado el lateral izquierdo, Gilbert. Javier que vino a San Isidro, porque antes jugaba en San José o en Libertad, no me acuerdo bien. Después vino en San Isidro y hasta aquí jugando todos los partidos titulares. Otra vez Simón quiere el segundo, deja para Luis Enrique, está, atención el disparo, se desvía en el camino o no, no dice el juez. Bueno, casi el segundo pateó aquí el jugador número 6, Luis Enrique Orrego. Buscó el arco, buscó su gol también Orrego, pero erró el arco, salió rápidamente Alemanque. Bueno, ahí vemos la acción de vuelta y bueno, no impactó en el defensor, limpiamente se fue esa pelota afuera. Ahí la marca de González, Simón cruza, saca Peralta, va a quedar otra vez para Luis Enrique, va Orrego, apunta y dispara, Silvino, ahora Silvio en este caso, Silvio Ramos, quita un costado, será lateral en zona ofensiva para San Isidro, que no baja la guardia Gilberto Brites. No. Con todo está San Isidro, no le deja jugar mucho a Alemanque. Y acá tuvo atento Ramos, pudo desviar esa pelota. Mario Jiménez quiere, Peralta en la marca, quita hacia adelante para Arévalos. Arévalos adelanta ese esférico, busca a Antonio Rivas. Ese balón que pica sale hacia la zona izquierda para el lateral izquierdo de San Isidro. Recupera Malmori. De rebote va a quedar para el jugador de San Isidro. Beneficiado de ese rebote, Elvio Ortega. Rápido pierde la pelota Alemanque, no pudo sostener mucho tiempo la pelota. Alemanque cada vez que, pues si vos le mirás, cada jugador se quiere prender rápido en la pelota y eso no le conviene. Alemanque tiene que tratar de tener un poquito más la pelota, tener un poquito más el balón y trabajar así para que pueda tener la oportunidad de patear al arco. Orrego levanta el centro, media altura. Silvio Ramos va a sacar Silvio. Para González casi se complica allí, pero termina zafando de la presión de San Isidro y sale ahora Rivas. Antonio Rivas lleva, tiene velocidad, acelera, sale Javier Villar. Oportunamente el cierre defensivo por parte del zaguero central. Javier deja ahí para su portero. Ahora presiona bien alto el equipo de Alemanque. Malmori recupera. Santiago Báez intenta. Ismael ahora. Malmori. Baja con el pecho Malmori. La marca de Orrego sigue Malmori. Va conduciendo el número 26. Suelta el pase hacia la zona derecha. Sale Ortega, pero ya estaba en posición adelantada Gilberto. Sí. Que estaba ya en Usay, va a hacer salida para San Isidro, partido que está ganando 1-0 el equipo de la Naranja Mecánica hasta aquí en el encuentro en la primera etapa. Bueno, San Isidro decíamos que tiene 8 unidades en la tabla de puntuaciones. Sí. Con esto va a 12. A 11, digo bien. Sí, a 11 puntos. Le alcanza el Uruguay. Y ahí hay que ver quién mete más goles para que pueda ser puntero. Bueno, y Alemanque continúa con la mala racha, mal comienzo en este campeonato. Sí. Aquí no ha cosechado puntos tampoco. Me decía que ha convertido goles. Ni goles. Mira que yo no me acuerdo, porque yo estoy hace 3 temporadas ya por ahí con este campeonato. Y no me acuerdo que un equipo que arranque así tan mal en 5 fechas, no ganando ni un partido todavía. Yo no me acuerdo, sinceramente. Porque no sé si vos tenés en la mente a alguien o un equipo. Porque... Atención, está el disparo, gol. Gol de Alemanque, Palomita, señoras y señores. Encuentra el primer gol, decíamos justamente que le costaba, pero ahora sí, con el gol de Antonio Rivas, encontró esa pelota. Vamos a ver de vuelta la reiteración. Ahí está el error defensivo, también se confió y ahí robó ese esférico. Él construye y él define, termina definiendo por abajo, lo hizo Antonio Rivas. Ahora el partido, señoras y señores, lo empata Alemanque Palomita. Antonio Rivas, el autor del gol. Esto sí que se gritó en todos lados acá en Branday, en toda zona de Alemanque se gritó, pero bastante ese gol del empate. Gol del empate del jugador Antonio el Cachaquero Rivas. Sí, señor, por abajo, buena definición para este 1-0. Sí, señor. Encontró el tanto
de la apertura y el tanto en el campeonato también. El primero y el primer jugador que marca un gol para el equipo alemán es Antonio Rivas. Sí, señor. Por eso también soltamos con todas las ganas este gol, Gilberto. Gritamos con toda la fuerza porque fue el primer gol. Y ahí, sí, ahí te diste cuenta que es el gol más festejado, ¿verdad? Hasta aquí en el partido. Sí, señor, y fue el primer gol. Este gol se hace esperar mucho, por eso sí. También, y mira, la gente van, en este caso, con explosivo también por aquí, claro. Con algunos petardos. Así mismo. Bueno, 1-1 está el partido. Será salida que favorece al equipo de Alemanque y vamos a la pausa. Dice el juez. Momento de hidratación en el compromiso. Sí, y mira que Alemanque levantó, estaba levantando y vino pausa de hidratación. Vamos a ver cómo responde después Alemanque. Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde del cuarto partido que tenemos el día de hoy, de la fecha 5 de este campeonato, señor Copa Municipal Iribucá 2026. Lo viví, lo seguí, lo escuchás siempre a través de Pulse por Más TV en vivo. En todos los partidos, todos los sábados estamos siempre acompañándole a la gente que está al otro lado, viendo y acompañando a su equipo desde su casa, desde el trabajo, de donde sea si llegue. Un lindo campeonato que se está llevando hasta aquí esta temporada. La gente puede dejar su comentario también ahí para que pueda, nosotros con mucho gusto le vamos a ir saludando a la gente que deje su comentario. Dinos de dónde nos está viendo, de dónde está escuchando y pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, que pronto lo vas a vivir toda la guilla en todas las programaciones próximamente a través de la plataforma de Pulse por Más TV en vivo. Próximamente desde el estudio ya con todo el equipo de Pulse por Más TV, señoras y señores. Estamos en vivo, compartiendo con toda la gente que está acompañando a esta hora de la tarde. Hasta aquí los resultados. Empate 0-0 entre Arsenal y Iribucá. Empate 2-2 entre Duranté e Independiente. Empate 1-1 entre San Isidro y Arenda. San Isidro y Alemán, que digo viene. Y 3-0 fue triunfo de Real Madrid ante 15 de agosto, compañero. Bien, pausa en el partido. Momento de hidratación, ya se va cumpliendo ese 1 minuto que otorgó el árbitro. Ahora continúa el juego, o va a continuar con la salida del conjunto de Alemanque. Palomita, va el pelotazo largo, gana Navarro, intenta Rivas. Este es el jugador Báez, va teniendo esa pelota, ojo, se equivoca y va a San Isidro, la réplica, atención, Jiménez le pegó, esa pelota se fue abriendo encima del horizontal, llegó de vuelta el equipo de San Isidro. Casi lo aprovecha ese error defensivo. Llegó con todo San Isidro aquí. Probó Jiménez, pero se levantó mucho esa pelota encima del travesaño. Por ende, fue el segundo del equipo de San Isidro. 1-1 está el partido. Simón Monjes abrió el marcador sobre 40 segundos de esta etapa inicial y lo empató minuto 12. El jugador Antonio Rivas, 1-1 el partido, 1 para San Isidro, 1 para Alemanque Palomita. Antonio Peralta el que cabecea. Balón que pica, va a quedar para Osmar Rivas. Empalmándose el balón, queda para Arévalos. Busca a Antonio, saca como puede. La defensa queda para Araujo. Tiene Mario, pisa el esférico. La hizo bien para Monjes. Tiene Simón, abre para la zona, hacia la zona izquierda, dio bien. Apertura para este jugador que cruza, atención, está el remate afuera de primera, intentó definir Jiménez, se salvó Alemanque en esta, se asomó San Isidro. Sí, bastante bien de vuelta San Isidro en ataque, cruzó bastante bien la pelota, pero no pudo mandar adentro ese balón del jugador Jiménez por segunda ocasión ya. Casi fue el gol de Jiménez, señores. Se salva Alemanque. Sí, señor, no sé si le engañó un poco también en la acción por parte del arquero que intentó sacar, erró a la pelota y después creo que eso le sorprende también a Jiménez, que termina definiendo de primera y lo hizo mal encima del horizontal. Casi el segundo de San Isidro, que va teniendo otra vez la pelota con la salida por parte de Elvio Ortega.
Balón hacia arriba. Intenta el jugador Olmedo. Presiona Olmedo. Rivas hace rebotar en Olmedo. Será salida que favorece al equipo de Alemanque Palomita. Estamos ya sobre 20 minutos de esta etapa inicial. Será pelota de salida para la representación del conjunto de Alemanque Palomita. Va sacando ese balón Agustín, el que peina la marca de Araujo. Ortega sale también a cooperar. Rivas adelanta esa pelota, busca a Ismael. Pica Báez. Primero llega el portero. La mano del guardameta de San Isidro. Sí. Que se queda con ese balón. Se queda con esa pelota el portero de San Isidro. Partido 1-1 ya en esta primera etapa. Recupera Rivas. Va Antonio, se anima, dispara al arco. Con el pecho, sí. Espectacular la acción del arquero. Bajó con el pectoral y se queda con ese balón Gilberto. Sí, probó de vuelta a Rivas, pero no fue muy débil esa pelota. Báez intenta, Silvio Ramos pifia esa pelota, ojo con esta acción, va Olmedo, peligro de gol, Olmedo le pegó, esa pelota se fue abriendo y se pierde afuera, casi le costó el gol a Alemanque, esa acción defensiva, otra vez salida en falso, Gilberto. Salida en falso, mira que le está pasando decididamente a Alemanque eso, salir en falso. Muchas veces pierde la pelota a los centrales y le deja solo a los delanteros de San Isidro. Hay que tratar de marcar bien y hacerlo más fácil para la gente de Alemanque. Si no, se equivoca bastante y con esa equivocación puede pagar caro. Exacto. Es una acción muy clara para el conjunto de San Isidro que está perdonando. Ya un par de oportunidades muy claras la ha tenido en este primer tiempo. Sigue 1-1 el partido. Va al centro. Atención al arquero que sale. Va Simón Monge. Le pegó. Travesaño. Está Araujo. El arquero termina sacándole el gol. El segundo tanto a Simón Monjes. Bueno, de todo pasó dentro del área. Gilberto ahorita, lo cierto y lo concreto. Se salvó el conjunto de Alemanque Palomita. Increíble. La gente de San Isidro que no pudo aprovechar esta vez. Monje por el travesaño y después el arquero. Se festejó como un gol de ese atajada del arquero Paniagua. Mirá que la gente de la mujer tiene que cuidarse mucho, ¿verdad? No perder pelota fácil, porque se le va a complicar el partido. Corner, punta izquierda para la representación de San Isidro. El envío centro arriba, de cabezazo. El arquero dio rebote, está. Gol. Jiménez. Gol de San Isidro. De vuelta. Pasa a ganar el conjunto de San Isidro, lo hizo Jiménez, recuperó esa acción que había regalado para el empate justamente el número 11, lo hizo Mario Jiménez, ahí está la acción, el arquero que dio rebote, prácticamente regaló Morales y aprovecha Jiménez para el segundo de San Isidro y así lo festeja el conjunto de la Naranja Mecánica. Así mismo, lindo regalito el arquero de Alemanque de vuelta en este segundo gol. Sacó el rebote de esa pelota, le dio a Jiménez a meter el gol y hizo lo mismo. Jiménez marcó el gol por 2-1. Está perdiendo el equipo de Alemanque. Regalito del arquero este segundo gol. Mirá que no pudieron sacar esa pelota, y aprovechó bastante bien Jiménez que marca el segundo. Sí, 2-1 de vuelta San Isidro. Vas a ganar de vuelta el compromiso. Va Olmedo, camiseta 42 para él. Va jugando con Jiménez, Alberto para el Mario. Mario Jiménez tiene el autor del segundo tanto. Ahora Luis Enrique. Abre hacia la zona izquierda para Ortega. Este que lanza, viene el centro. A las manos del arquero. En este caso, Arnaldo Morales se queda con ese balón, Gilberto. Sí, ahí sí, atento tuvo el arquero Morales. Se queda con esa pelota. Y ahora tiene que tomar de vuelta con todo el equipo alemán para pueda buscar el empate en el partido. Va el jugador Báez. Arévalos intenta. Recupera San Isidro. Intenta salir jugando con Luis Enrique. Desde el piso termina punteando el balón. Anticipa Ismael Báez. El partido está 2-1 a favor del conjunto de la representación de San Isidro. A ver la acción si fue fuera o dentro del área. El árbitro medio dudando se va a observar. Sí, fue afuera.
al borde del área, señoras y señores. La falta y será tiro libre para el conjunto de Alemancué Palomita. Sí, va a ser tiro libre. Sí, el contacto se produce afuera. Afuera, sí. Y se cayó dentro al jugador, pero no fue penal, va a ser tiro libre para el equipo alemán. Sí, el contacto, decíamos, se produjo afuera, él después cayó dentro del área. Correcta. Vamos a ver de vuelta para salir de la duda también. Ahí está la acción. Bueno, sí, ahí. Sí, afuera fue. Vale, envío, atención. Sobra la pelota. ¿Qué pasó allí el arquero? Que quiso jugar vóley aquí en esta oportunidad, Gilberto. Sí. Si no me equivoco, y erró a la pelota. Vamos a ver otra de la acción también. Por favor, señor director. Ahí vamos a ver la acción del centro. Algo llovido y en el centro, mira. Y casi termina convirtiendo autogol el arquero, Gilberto. Sí. Se quiso sostener el arquero la pelota, pero casi complicó el portero de San Isidro. Bien, va a salir San Isidro después de este susto también. Y cuando termine el primer tiempo, señoras, señores, resultado parcial: 2 para San Isidro, 1 para Alemancué Palomita. Hacemos la pausa, ya enseguida retornamos para el segundo tiempo.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. 25, los últimos 25 minutos de esta segunda etapa que tenemos aquí. A ver si empata. Amplía la ventaja el equipo de San Isidro Blas. Vale, Mancué, Palomita. Ya está la marca por parte de Luis Enrique. Sale para San Isidro. Arranca el segundo tiempo. Tapa complementaria 2-1. Está arriba el conjunto de San Isidro. Jiménez intenta conectarse con el jugador 42, es Olmedo. Al pelotazo largo. Este es Araujo. Va teniendo Mario. Adelanta para el jugador Monjes. Este que juega hacia la zona derecha. Apertura para Alberto Jiménez. Va teniendo Alberto. Tiene el esférico el conjunto de San Isidro. Sale Emilio González. Anticipa el zaguero central. Hace rebotar en el jugador de San Isidro. Ahora va a sacar González. Saca de forma corta. Se complica en la defensa y recupera San Isidro. El partido está 2-1. Se va cumpliendo el primer minuto de este segundo tiempo. Saca como puede la defensa de Alemancué. Queda para Rivas. Antonio para Malmori. Federico Malmori tiene. Pase corto para Antonio. Va Rivas. Busca a su compañero primero. Cabecea el jugador. Y el rebote va a quedar para Arévalos. Tiene velocidad Arévalos. A ver si encara la marca. Prefiere la pared. Atención. O Alemancué por el segundo. Por el empate. Está. Define, pero posición adelantada. Gilberto Banderín arriba. Mira que se fue con todo Alemancué. Encontró el empate, pero ya estaba en offside. Creo que cuando arrancó la jugada, Antonio. Cuando arrancó la jugada, sí, cuando le devolvió. Ya estaba en offside el jugador de Alemancué. Bueno, salida para San Isidro. Ya sale su capitán, Navarro. Golpe de cabeza de Paniagua. Paniagua ya ingresó en este segundo tiempo en el equipo de Alemancué Palomita. Como zaguero central. En este caso dejó ya el gramado de juego González, Emilio González. Sí, ya está en el banco. Sale con un pelotazo largo San Isidro, queda para Ismael Báez. Va jugando para Antonio Rivas, domina. Va cuidando esa pelota Antonio. Se muestra Peralta, balón para él. Va al lateral izquierdo, se proyecta bien en esta engancha. Va Antonio, Peralta al centro, está el cabezazo afuera. Saltó, se eleó totalmente solo Gilberto Brites, pero el cabezazo no estuvo bueno. Sí, mira qué pelota le puso Peralta a su compañero. Se eleó, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Por segunda llegada ya de Alemancué. Segundo aviso para la gente de San Isidro. Mientras vemos ahí otra vez la acción. Le descuidaron a Malmori, casi encontró el empate. Sale San Isidro. Bueno, no pudo Jiménez mantener en juego, será lateral. En el medio terreno prácticamente será para el equipo de Alemancué Palomita, que pierde por 2-1, pero va con todo ahora, buscando el empate. Defiende bien San Isidro hasta el momento. Báez. Arévalo se aproxima, se muestra también. Sigue Báez. Santiago domina. Va al 10. Busca a Rivas. Suelta la pelota. O sobró la pelota en este caso. Ahí ya reconquista la defensa. Queda para Ramos. Se complica ahí. Zafa de la presión. Ahora va a quedar ahí para el jugador Cardoso. Ingresó también en este segundo tiempo en el equipo de San Isidro. Sergio Cardoso. Hubo offside Gilberto Brites. Sí, ya estaba en offside el jugador. O sea, salida para Cardoso. Ingresó por Monje. ¿Está todavía o no? Bueno, ya se hemos estado corroborando por quién ingresó. O Jiménez. Atención, va el envío. Bueno, ahí está el centro más efectuado. Bueno, Alicio González es el 42 en el equipo de San Isidro también. Sí. Bueno, solo cambio ya no. Será salida para el equipo de San Isidro. Su capitán Navarro va a salir con el portero que está ahí cerca también. Va a dejar al capitán Navarro. Con la zurda va a sacar. Peralta, pues el que salió. Arbelino o el otro. El 31. Areva, los peligros de gol. Antonio, no pudo Rivas puntear ese esférico. Valía Gilberto Brites. Mira que 3 ocasiones ya
Alemán que tuvo y no pudo todavía aprovechar increíblemente la gente de Alemán en este segundo tiempo. Y la réplica para San Isidro, va Cardoso. Vamos a ver enseguida también la reiteración de vuelta. Va Cardoso, va jugando hacia atrás para Jiménez. La marca de Silvio Ramos ahora, reconquista Silvio. Ya sale jugando Silvio, pero en forma equivocada. González, Aliso el que recupera. Se lanza al piso para sacar Ismael Báez. León, Agustín sale. Este es Peralta. Sale el jugador Peralta. Antonio, ¿quién se muestra? Santiago cerca. Sigue Peralta. Le pide a Antonio soltar la pelota. Sigue Peralta. Va Antonio, engancha otra vez. Sigue con el esférico. Busca la individual. Deja para Mori. Va por el empate. Arévalos intenta. Reclama mano y es penal. Sí, señor. Mano penal. Penal, dice el juez. Es para Alemanque Palomita. Sí, mira que ya merecía Alemanque tenerle vuelta ya el segundo en el partido. Merecidamente acá consigue un penal para el empate del partido en este segundo tiempo. Penal para Alemanque. Vamos a ver quién se encarga de ese penal. Sí. Penal dudoso, te digo, Gilberto, viendo aquí la reiteración. Si es mano, que yo no vi. Vamos a ver de vuelta. Bueno. No fue claro. El rechazo fue el defensor de San Isidro. Y ya es un rebote. Ahí el... Vamos a ver. Vamos a ver de vuelta. Bueno. El árbitro cerca de la jugada, pito penal. A mí me deja la duda, pero ya está la decisión del árbitro. Penal para la representación de Alemanque Palomita. Está para ejecutar el número 7, Gilberto. El 7, Antonio Rivas busca el doblete en el partido. Rivas dispuesta a tirar, va a autorizar, ya lo hizo. Rivas le pegó. Gol de Alemanque Palomita de vuelta. Antonio Rivas, su doblete en el partido, esta vez desde el punto penal. Empata de vuelta Alemanque Palomita. Ahora está el partido 2-2. Así mismo, doblete de Antonio Rivas. Que suene la cachaca, que haya baile en el partido. Doblete para Rivas. Doblete para el segundo gol para Alemanque. Y el doblete para Rivas, señores. Partido ya está 2-2. Doblete del cachaquero. Antonio Rivas, de vuelta, empata el partido. Ingresó también Gilberto Félix Peralta en el conjunto de la representación de San Isidro. Va modificando San Isidro de vuelta para tratar de ponerse otra vez enfrente en el tanteador. Félix Peralta, reitero entonces el que ingresa. Ahí ya va cumpliendo el servicio manual. Lateral que lo va cumpliendo el equipo de Alemanque. Ahí pide Báez. Va jugando para Osmar Rivas. Quita como puede Luis Enrique a un costado. Será lateral, será balón para el equipo de Alemanque Palomita, que encontró el empate en este segundo tiempo también, Gilberto. Sí, merecía ya porque era todo la gente de Alemanque ya en el segundo tiempo. Capaz que fue dudoso el penal, pero ya se cobró, ya se marcó el gol. Y creo que merecidamente marcó el empate también la gente de Alemanque. Bien. Hubo falta en ataque, dice el juez principal de este compromiso. Será salida. Tiro libre de salida favorece al equipo de San Isidro. ¿A lo cuándo fue el gol? Segundo gol. 7. Los 7 minutos. Bueno. Después de esto se viene el quinto partido entre Milan y Ciudad Nueva. Es el quinto partido. Balón arriba. González baja, quita Ramos. Ahí va a quedar para el jugador Navarro. Ahí está Javier Villar, reclama falta. Sí, ahora sí el árbitro pita la infracción en perjuicio del defensor. Será tiro libre defensivo para San Isidro. 2-2 el partido. Es un golpe importante para la gente del Alemanque, Antonio, porque si ganaba este partido iba a estar en la punta, nada más y nada menos con el Libuca, pero con estos resultados, si se termina así, es una frenada importante de San Isidro. Sergio Cardoso intenta.
Quiere Malmori. Gana muy bien Javier Villar en esa marca. Sale Alemanque. Atención porque hay espacio y acelera Antonio Peralta. Sigue Peralta. Gana el 4 y termina. Bueno, totalmente solo cayó ahí Peralta. Los dos, Antonio, son los jugadores más importantes del partido de Antonio. Peralta y Rivas, que está haciendo un partidazo el día de hoy. Ingresó en Alemanque también, Alemanque Palomita, camiseta 32, Anastasio Acuña. Ahí está Acuña a la cancha en el conjunto de Alemanque Palomita. Saca el defensor, va a quedar para Antonio Peralta. Pega en la humanidad el defensor, de rebote queda para Agustín León. Ahora corre Osmar Rivas. Quiere Rivas, recupera a González. Alicio tiene. Alicio González busca a Simón Monjes. Quita como puede. Paniagua, el zaguero central de Alemanque Palomita. Félix Peralta baja en el medio terreno. Va Peralta, juega en forma corta para Jiménez. Otra vez busca Peralta, balón para el 7. Va San Isidro. Va al centro, pelota arriba, atención, va por el tercero. ¡Está! ¡Gol de San Isidro! Lo hizo Cardoso, sí señor, buen centro de Peralta, ganando el costado derecho, cruzó el centro, el arquero que no salió en esa oportunidad, le superó, sí, le superó el centro del balón y ahí Sergio Cardoso, otra vez, sí señor, está arriba San Isidro, lo hizo este señor, Sergio Cardoso pone San Isidro 3. Alemanque Palomita 2. Sí, así mismo nadie pudieron cortar esa jugada. La gente de Alemanque principalmente no pudieron cortar la jugada entre Feli y el otro, su compañero. Cruzó bastante bien el centro. Estuvo atento ahí Cardoso. Mal salía el arquero y adentro esa pelota. 3-2 está el partido. Balón arriba, quita Navarro. Balón que pica ahí en el medio terreno, prácticamente queda para el jugador Alicio González. La marca de Osmar Rivas, le comete falta, habrá tiro libre para el equipo de Alemanque que va a ir con todo de vuelta en busca del empate. Acá sí se va a ir con toda la gente de Alemanque. Ahí la falta, dependiendo mucho el que tira el centro para que pueda aprovechar Alemanque. Viene el centro, pelota arriba, Santiago Báez desvía, va a quedar ahí para Acuña. Engancha y sale Luis Orrego. Busca a Sergio Cardoso en un partidazo, un lindo partido. Y hasta aquí nos han regalado 5 goles, Gilberto. Sí. No nos podemos quejar. Así mismo, mucho gol en este partido. Gana 3-2 por el momento el conjunto de San Isidro. Alemanque que busca el empate, va a sacar Navarro. Sale a la cobertura defensiva el zaguero y capitán de la representación de San Isidro. Estamos con el campeonato senior Copa Municipal, fecha número 5. Hoy sábado 8 de agosto. Va Alemanque, recupera ahora San Isidro, sale con Araujo. Mario Araujo, el lateral zurdo, tiene el esférico. Adelanta esa pelota para Cardoso. Atención porque sale el arquero. Ahora sí, salió el guardameta Arnaldo el jugador Arnaldo Morales, en este caso, hoy arquero de la representación de Alemanque Palomita. Sí, está en la portería. Yo en el tiempo pensé que era Paniagua, pero me equivoqué, el apellido era Morales, la confusión entre Paniagua y Morales. Sí, Paniagua que suele ser arquero, hoy parece de suplente, Gilberto. Así mismo. Bueno, pausa. Hidratación para los jugadores. Segundo tiempo, un gran partido. Hasta aquí un partidazo. 3-2 resultado entre Alemanque y San Isidro. Hoy Alemanque marcó sus 2 goles, sus 2 primeros goles en el campeonato. Y eso es una cosa importante, es importante para el equipo en sí, para que se pueda conducir a poco para hacer gol en el campeonato. Un campeonato largo, muchas cosas todavía puede pasar por el camino, así que solamente Alemanque tiene que tratar de ajustar algunas cositas atrás y en la delantera y va a ser un lindo equipo que le va a pelear mucho, que le va a costar a mucho equipo ganarle a este equipo si esto se prepara bien y si ajusta algunas cositas ahí atrás y en la delantera también el equipo de Palomita Alemanque. Un equipo nuevo de esta temporada entre Alemanque y San Juan, son los 2 equipos nuevos para esta temporada.
Arrancó complicado el Mancó, pero lo más importante es que marcaron 2 goles ya en este quinto partido. Bueno, la quinta fecha también. Estamos en vivo a través de Pulse por Más TV. Después de esto se nos viene el partido entre Ciudad Nueva y Milan. ¿Cómo están en la tabla? Si me ayuda, compañero. Milan y Ciudad Nueva. Sí, te veo. Para que podamos ir hablando de eso también. Milan tiene 5 unidades. Milan está con 5 puntos y el Ciudad Nueva está con 7 puntos. Sí, Ciudad Nueva ganó su 2 primeros partidos, después ya tuvo empate y una derrota. Hasta aquí para el equipo de Ciudad Nueva, que hoy le va a enfrentar al equipo de Milan. Así que va a ser un lindo partido también, porque ambos van a querer ganar, porque la punta solamente le pertenece hoy. Hasta aquí. Solamente al equipo de Uribucá, compañeros. Perfecto, ya se va cumpliendo esa pausa que había otorgado el árbitro y con algunas novedades. Perdón que San Isidro con este le alcanza a Uribucá en este caso. Perfecto, 3-2 es el resultado hasta aquí. Decía Gilberto que ha modificado, aprovechando la pausa de hidratación. Ingresó en el conjunto de San Isidro el jugador Víctor Gaona. Es delantero, y también en Alemancue ingresó Mario Nelson Paraná, delantero también. Es decir, que los dos equipos quieren ganar, Gilberto Brites, ¿eh? Sí, los dos equipos quieren marcar más goles y ambos metieron sus 9 en cancha. Víctor Gaona por un lado y Paraná por el otro lado. Va al centro arriba, golpe de cabeza, fue defensivo por parte de Miguel Paniagua. Este es Anastasio Acuña. Va el cabezazo defensivo. Este es Mario Nelson. Paraná que intenta. Bueno, no picó nadie. Va a quedar en la mano del arquero de San Isidro, que gana el unos segundo importante en este compromiso. El arquero de la representación de San Isidro se queda con el balón. Prepara la salida. Ya estamos llegando al minuto 17. 17 minutos, segundo tiempo, lo gana San Isidro 3-2. León va a quitar algo pifiado, pero termina quedándose otra vez con ese balón. Le presiona ahí el jugador González. Alicio González termina ganando el lateral aquí el jugador León. Agustín va a cumplir. Va sacando a Agustín. Golpe de cabeza de Cardoso. Queda para Jiménez. Va San Isidro. Jiménez para Cardoso. Ahí está el cuarto. Atención, sale el arquero. Sigue Cardoso. Atención, porque sigue el peligro, no está pudiendo sacar la defensa. Este es Jiménez, va al centro para Cardoso, el cuarto en camino. Peralta termina sacando al córner, será servicio de esquina para San Isidro, que amenaza el cuarto. Sí, se fue con todo San Isidro buscando el cuarto en el partido. Se complicaron bastante el rodeo de la gente de la Moncloa atrás, pero por suerte juega el tiro de esquina esa pelota. Córner, punta izquierda. Será para el Sport San Isidro, que lo gana 3-2. Mientras vemos otra vez la acción. Buen cierre por parte del número 4 para quitar al córner. Estamos hablando de Antonio Peralta. Muy buen partido para él en el conjunto de Alemancue Palomita en este compromiso. Va preparando el córner, el servicio de esquina en el conjunto de San Isidro. Levanta el brazo izquierdo, seguramente algunas indicaciones. Va al centro, muy cerrado. El arquero se queda con la pelota, pifió el defensor y va quitando el arquero. Así mismo, por suerte estuvo atento ahí el arquero. Se queda con esa pelota del tiro de esquina de San Isidro. Y Paraná termina jugando prácticamente de memoria. Adelantó esa pelota, pero no había nadie. Va a quedar otra vez la mano del arquero de San Isidro, que está ganando algunos segundos importantes en el compromiso. Nos aproximamos ya al minuto 19 de esta segunda etapa del compromiso. Y si es que se concreta este resultado, me decía Gilberto, va a ir a 11 San Isidro. Va a ser puntero momentánea por lo menos. Así mismo, ocupando en ese 11 con el equipo de Uribucá. Lo alcanza a Uribucá, que era el único puntero. Así mismo. Y Uribucá, que ya jugó y lo empató. Así es. Un partido... No fue un lindo partido entre Uribucá y Arsenal. Sí, fue partido ante Arsenal aquel empate. Sí. Que prácticamente antes de 2 minutos. Se picó bastante. Y va por el empate, está afuera. Remató afuera, es increíble Arévalos. El arquero ya vencido. Salió. No pudo dar a la pelota y quedó para Arévalos servida.
Y bueno, pateó afuera. ¿Qué le pasó a Arévalo? Mirá que venía peleando el partido. Y tuvo acá Arévalo para marcar el empate. Y no pudo Arévalo, erró el arco. Erró el 7 metros 20. Arévalo no pudo marcar si era el empate para Alemanque. Sí, se estorbó ahí justamente con su compañero Gilberto. Creo que por eso también no pudo definir de buena manera. Y se lamenta la gente de Alemanque Palomita esta acción. Era una muy clara de gol para el empate. Va a ser saque de meta, señoras y señores. Será saque de salida. Pero pelota que va a corresponder al equipo de San Isidro, que lo está ganando 3-2. Sumando los 3 puntos en el compromiso. Alemanque hasta el momento no está pudiendo ganar en este campeonato. Va el pelotazo largo. Va a quedar para Peralta. Félix va llevando hacia la zona derecha. Va intentando. Peralta. Gana el servicio de esquina. Será córner para el conjunto de San Isidro, que se mantiene en ataque Gilberto con esta pelota quieta. Así es, otro tiro de esquina que consigue la gente de San Isidro, que estará buscando el cuarto, ya de pelota parada. Córner punta derecha para el conjunto de San Isidro, que lo gana 3-2. Buscará el cuarto. Autoriza el árbitro. Toma su tiempo, no se apura justamente el equipo de San Isidro, que lo está ganando. Ahora se viene el centro, pelota arriba, el arquero que sale mal, atención, el cabezazo afuera. Cabeceó mal también Víctor Gaona. Arco ya de guarnecido, Gilberto en blanco prácticamente, el arquero se le dio mal. Sí. Y termina definiendo mal también Víctor Gaona. Veremos la acción, ahí le estorbó justamente también el zaguero. Creo que por eso no pudo definir Gilberto. Así mismo, pero mal salía de vuelta del arquero por segunda vez de tiro de esquina. No pudo salir el portero Morales. Se salva del cuarto de San Isidro. Ya se viene el siguiente compromiso. Van a jugar Ciudad Nueva versus el conjunto. A ver, Gilberto, si es que no estoy transcordado de los partidos, por favor. Sí, el Milan. Quinto partido juega Milan Ciudad Nueva. Es el quinto partido después juegan el equipo de Milan y Ciudad Nueva. Bien, Milan, Ciudad Nueva, después, después Grupo Libertad y se cierra con San José, San Juan. Sí, son los otros partidos restantes. Perfecto. De esta fecha. Bien, muchas gracias. Al córner, servicio de esquina, viene el centro. En el punto penal cae ese balón, pero ya despeja la defensa. Queda para Paraná. Mario Paraná juega. Balón para Rivas, intenta ganar a su marcador. Sigue Rivas, engancha. Balón para Mario Nelson. Otra vez para el jugador Malmori. Cabecea Javier Villar. Peralta anticipa, pero a cualquier parte del envío. Será salida para San Isidro. Ya estamos llegando al minuto 23. Un minuto le queda al conjunto de Alemanque Palomita, Gilberto. Sí, 2 minutos ya se termina este partido. Y mira que Alemanque tuvo de vuelta la oportunidad de empatar 3-3, pero no pudo definir aquí la jugada entre Arévalo y su compañero. Sale ahora el arquero. Tuvo que salir de su área también a jugar con el pie para sacar ese balón a un costado. Será lateral que favorece para San Isidro en ataque. Y esto va a terminar, señoras y señores. Falta segundo al compromiso. Lo va a ganar San Isidro. El partido está 3-2. Va a sumar sus 3 puntos más en este campeonato. Y lo alcanza la punta. Ahí el servicio que lo va a cumplir. Va buscando a Jiménez. Se le fue también la pelota, será saque de meta. No sé si va a tener la última el equipo de Alemanque para atacar. Amaga para jugar. Ahora sí va a sacar. Ya lo hizo en forma corta ahí con Antonio Rivas, el autor de los 2 goles para el conjunto de Alemanque Palomita. Este es Malmori. Va a terminar el partido. Arévalo los adelanta. A ver. Paraná que pica, pero sale el arquero sin ninguna dificultad. Se queda con ese esférico. Será salida para el conjunto de San Isidro. Sí, va a ser pelota para San Isidro. Va a ser la última ya seguramente en el encuentro, porque ya estamos ya cerrando la etapa. Sí, terminó. Señores, pausa. Después de un gran partido entre Alemanque y San Isidro. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta este quinto partido entre Milan y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva Milan, quinto partido de la jornada, de la fecha 5 también de este campeonato. Hoy local Manchester, la organización quedó a mando de Manchester el día de hoy. Por ende, esta es la quinta fecha y el quinto partido también de esta jornada. Hasta aquí los resultados: 0-0 Arsenal Gribukwa, 2-2 Guerenda ante Independiente. El otro partido fue triunfo de Real Madrid ante 15 de agosto por 3-0. Y el otro partido fue empate. Fue triunfo en este caso del equipo de San Isidro por 3 goles a 2 ante Aleman Cuy. Este es el quinto que tenemos el día de hoy entre Milan y Ciudad. No vamos a ver quién se saca ventaja en este partido. Saludos a toda la gente que va a compartir con nosotros a esta hora de la tarde, a los grandes amigos que están al otro lado. Pedimos a la gente que deje su comentario, a suscribirse al canal de YouTube y a seguir creciendo a través de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sportivo Guaranda el día de hoy. Jornada 5, fecha 5 de este campeonato señor 2026. Estamos haciendo llegar las mejores imágenes a través de tu equipo móvil o a través de tu TV, porque no también puede ver sin problema a través de la televisión. Estamos en vivo, compartiendo con toda la gente que está compartiendo con nosotros también a esta hora de la tarde. Muchas gracias. SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. También cuenta con también puedes hacer pedidos de uniforme para instituciones. Para más consulta al número de teléfono que te aparece en pantalla de SB Sport de Club, formando parte de la cobertura de Pulse por Más TV en vivo. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, a ropa de las mejores marcas y a buen precio, calzado en general para chicos y grandes, de las mejores marcas para la temporada veraniega que se viene con todo. Visita su local en Merendad Centro. Te espera AR Stores. Muchas gracias a PulseNet. Servicio de internet por fibra óptica. Guaranda y toda zona de cobertura. Aleman Cueva, Lomita, Guaranda, alrededores y zona justo y llamado Balata. Gracias a SB Sport. Contacto, a PulseNet. Contacto al 0984 2253 94. Gracias a PulseNet. Internet por fibra óptica en toda zona Guaranda y alrededores. Seguimos con el compañero Blas en vivo a través de Pulse por Más TV. Perfecto, Gilberto. El quinto partido ya se juega entre Milan, Ciudad Nueva. Este es el arranque del compromiso sobre 3 minutos. Etapa inicial 0-0. Ahí va teniendo el número 10, Ramírez. Pierde ante la presencia del rebote. Ya recuperó otra vez Milan con Armoa. Otra vez busca al líder Ramírez. Va líder, traba ahí el defensor y será saque de meta. Sí, rebotó en líder. Según el árbitro principal, será salida que favorece al conjunto de Ciudad Nueva. Sobre 3 minutos y medio estamos en vivo también con este compromiso entre Milan y Ciudad Nueva. Sale mal aquí, recupera otra vez el equipo de Milan. El que salía mal es Ciudad Nueva. Armoa va jugando para el número 8, es Martínez. Julio Martínez. Busca a Rojas. Saca como puede el defensor de Ciudad Nueva. Figueredo baja bien, gira. Figueredo suelta el pase. Buscaba a su compañero, pero no prospera la acción. Y ya recupera otra vez Milan con Duré. Espínola. Pase corto para Carvajal. El capitán Silvio Carvajal. Busca a Martínez. Julio Martínez. Otra vez juega más atrás para Espínola. Ahí se muestra también el jugador Manuel Fernández. Rojas, aguanta bien. A ver qué hace Rojas. Puntea, busca a Duré. Está la marca por parte de la defensa. Otra vez presión alta por parte del conjunto del Milan que remata. Martínez. Faltó fuerza al remate, pero intentó por lo menos aquí el equipo de Milan. Gilberto Brites. Sí, intentó ahí Martínez. Probó, pero no fue un tiro débil de Martínez también. Hasta aquí 0-0 los primeros movimientos del partido. Señoras, señores, el partido está 0-0. Sale Ciudad Nueva a proponer de vuelta.
Corre Villalba, era el 21 en este caso que va intentando. Sigue con ese esférico, la marca de Armoa. Pasa hacia atrás, busca a Duarte, balón para él. Para Portillo, pero anticipa bien Carvajal. Busca a Martínez. Líder Ramírez, lucha. Martínez se muestra. Queda para Julio. Julio Martínez apunta y remata desde muy lejos. Sin consecuencia el remate, pero más insistente es el equipo de Milan, por lo menos en estos primeros 5 minutos de Y juego. va insistiendo con pelota cada vez que tiene oportunidad de buscar el arco. Esa es la idea solamente de la gente de Milan, que hasta aquí en 2 ocasiones Julio Martínez buscó el arco. Bueno, el equipo de Ciudad Nueva juega con Miguel Wilson Vázquez en portería. Camiseta 1 para él, 21 para Arnaldo Villalba. Número 3, Aníbal Vázquez. A ver, camiseta número 35 para Claudio Figueiredo. La número 26 para Antonio Cardoso. 27 utiliza Eladio Duarte. La número 2 para Milciades Armoa. Camiseta número 25, Gabriel Zamudio. 16 para Enrique La Rosa. 38 para Ramón Donato Portillo. Y completa el onceno con la número 4, Cecilio Zamudio. Es el onceno que hoy presenta la representación del conjunto de Ciudad Nueva, que dirige técnicamente Germán Armoa. Así mismo, el onceno que presentó hoy para este partido el equipo de Ciudad Nueva, y este es el equipo de Milan, que presenta el onceno titular. Sí, el equipo de Milan juega en el arco Albino Miranda, camiseta 1, 5 para Manuel Fernández, 35 Juan Pablo Colmán. A ver la número 19 para Carlos Espínola, 9 Valdovino Martínez, 28 utiliza Rogelio Armoa, 8 para Julio Martínez, la 17 Rafael Duré, 10 Líder Ramírez, 20 Armando Rojas, la 21 completa el onceno el capitán Silvio Carvajal. Es el equipo del conjunto del Milan, Gilberto Brites. Así mismo el onceno titular del equipo de Milan también el día de hoy, con los delanteros. Los dos Martínez hoy está arriba a la delantera del equipo de Milán. Va Ramírez, el cabezazo en las manos de Wilson Vázquez. Llegó profundo con clara situación de gol del conjunto del Milan. Termina con este cabezazo de Ramírez y la buena intervención de Vázquez. Se salvó Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Sí, buena pelota ahí del líder. Ramírez buscó directamente al arco, pero estuvo atento ahí Wilson Vázquez. Se queda con esa pelota. Y sale réplica Ciudad Nueva. Sale muy bien Albino Miranda porque se iba Figueiredo para convertir el primero también. Queda para Duarte. Va insistiendo también el equipo de Ciudad Nueva. Queda para Villalba. La marca de Julio Martínez. Ya se va armando la defensa de vuelta. Duarte otra vez. Va teniendo Ciudad Nueva en zona de ataque la pelota. Duarte para Villalba. Otra vez busca Duarte. Saca como puede. Armoa. Rogelio Armoa quita un costado. Será lateral para Ciudad Nueva. Sí, va a ser pelota por el equipo de Ciudad Nueva también, que cada vez que tiene el espacio de atacar, siempre busca ese espacio que deja la gente de Milán. Y tiene buen equipo la gente de Ciudad Nueva también, que puede aprovechar la oportunidad que tiene. Donato Portillo intenta cruzar, rebotó y ya sale jugando la defensa de Milan. Rojas ahora coopera también en la marca. Zamudio otra vez vuelve a cargar, busca a Figueiredo. Balón que pica, sale el arquero. Albino Miranda muy seguro se queda con ese balón. Otra vez se asoma, se aproxima. Ciudad Nueva, partido abierto también hasta aquí los dos. Mostrando también su poderío ofensivo, buscando el tanto de la apertura. Así es. Y hoy vuelve en la delantera Figueiredo, tomó el equipo de Ciudad Nueva. Y el equipo de Milan, buen equipo, del medio por arriba le tiene a Rojas, al líder, a los dos Martínez. Ramírez le pegó. ¡Gol del Milan! Lo hizo líder Ramírez. Sí, señor, la presión de Baldomero Martínez forzó el error ahí de la defensa para que ahí pueda aparecer el líder Ramírez. Vamos a ver otra vez la acción, ahí está.
lo de Baldomero, esa pelota que quedó para líder y de primera, así como le quedó esa pelota, mandó a guardar, rompe el cero, líder Ramírez, Milan 1, Ciudad Nueva 0, Gilberto Brites. Así mismo, eso te venía diciendo que tiene buena delantera el equipo de Milan y acá ya aprovecha al líder y muestra su capacidad voladora, buscó el arco directamente. Golazo de la gente de Milan que ya está ganando por un gol contra 0. A los 9 minutos de este primer tiempo, la conquista, Gilberto. Bueno, a los 9 minutos ya marca el primero Milan. Va Figueredo, le pegó. Esa pelota se fue abriendo y se pierde afuera. Y ahí el zaguero justamente reclama a los jugadores que estaba como relevo ahí de darle ese espacio para que Figueredo también pueda patear al arco, Gilberto. Así mismo, es bueno también. Figueredo siempre marca goles en su equipo y acá también no se queda atrás, buscó el arco. Va peinando Baldomero para Ramírez, peligro de gol, Duré, está afuera. Remató mal afuera. No sé si la jugada también valía. Ahora sí, banderina arriba. Pero llegó de vuelta Milan. Ahí vamos a ver de vuelta la acción. Líder Ramírez. Para Duré solito, disparó afuera Gilberto Brites. Así mismo, no sé si se dio ya cuenta que estaba en offside o sinceramente erró el arco por errar el jugador Duré. Tiene Espínola, Carlos Rafael va jugando para Rojas. Ahí va a quedar para el zaguero Zamudio. Va dejando ahí para Duarte. Los dos ex Cerro Verde se encuentran en esta salida. Duarte no pudo dominar ese esférico. Será lateral, será pelota para Milan en su salida que gana por 1-0. Sobre 11 minutos de esta etapa inicial. Estamos en vivo a través de Pulse por Más TV. Con las imágenes desde la colonia Vigarendá, cancha Sportivo Vigarendá, esta jornada número 5. Hoy organiza el equipo de Manchester de esta colonia, por eso justamente eligió este reducto deportivo para albergar justamente los partidos por la fecha 5. Sí, y esto va a pasar de seguido porque cada equipo que sea local, si quiere jugar en su cancha, tiene que hacer en su cancha la actividad. Y vamos a ver por dónde nos vamos el fin de semana, próximo fin de. Exacto, porque van rotando, Gilberto. Sí, va rotando. Recuerdo que comenzamos ahí en San Isidro, Sí. la segunda fecha donde se jugó en San Nicolás. Segunda fecha, O la se primera jugó. en San Nicolás. No, Y después San Isidro la segunda fecha. creo que en San Isidro 2 ocasiones ya. Uno que no pudimos hacer la cobertura, aquella oportunidad que no hubo energía eléctrica, fue la segunda vez ya. Sí, y después en Ubupona y ahora acá en Sí, Vigarenda. y ahora bueno, seguramente, Sí. sí o no, y vamos a ver por dónde nos vamos. Seguramente en San Nicolás o en San Isidro. Martínez acomoda, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol del Milan! Lo hizo Martínez, el mediocampista, el que luce con la 8. Sí, Julio Martínez. Le dejaron patear, ahí se reclaman justamente también la defensa. Ahí ya se acomodó. Algo le quedó mal después. Sigue con ese espacio, termina rematando. Y bueno, esa pelota que se clavó prácticamente al techo del arco. Y pone el segundo. Milan gana 2-0. Julio Martínez, el autor del gol. Así mismo, rápidamente llegó el segundo. Rápidamente marcó el segundo gol y fue un golazo de vuelta. Este es de Julio Martínez, que encuentra el segundo en el partido. Ya está ganando por 2-0 el equipo de Milan a Ciudad Nueva. Bien, Martínez. Otra vez. ¿Los dos Martínez? ¿O No, fue doblete? no, el otro era Ramírez. Sí, Ramírez, perdón. Asistencia de Martínez. Sí. Así. Sale jugando el equipo de Ciudad Nueva. 2-0 arriba, la representación del Milan. Muy contundente también. Hoy se muestra Milan, Gilberto Brites. Sí, contundencia pura. Los pocos que tuvo ya. Así 2-0. mismo. Así es. Bueno, hubo falta. Tiro libre será para Ciudad Nueva. El árbitro que ya autoriza también el juego. Va al centro arriba, busca Cardoso. Intenta Figueredo. Termina sacando Colman. Queda para Duré.
Adelanta la pelota para Baldomero Martínez. A ver qué hace el 9. Baldomero aguanta bien. Trata de girar. 2-3 en la marca también. Sigue Baldomero. Cuida la pelota. Ahora sí, juega hacia atrás. La pared que busca. No prospera, no pasó nada. Ya está el arquero Wilson Vázquez. Va a sacar Miguel Wilson. Peina Portillo. Va a quedar para la salida del conjunto del Milan. Ya estamos sobre 15 minutos. Así es, sobre 15 minutos de la primera etapa. Partido 2-0 que está ganando el equipo de Milán. Copa de Primera, Gilberto. Ayer arrancó el partido entre Recoleta versus Rubio Ñu. Hoy continúa. Me decía que juegan los grandes del fútbol paraguayo. Así mismo. Hoy juega a las 16 horas Ameliano de local en Naranjaizú, Villeta, ante Cerro Porteño. Y el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero de García Olimpia a las 18:30 horas. Correcto. Gracias, Gilberto. Y juega Guaraní, como así también Libertad. Mañana, Gilberto. Mañana juega Guaraní, primera hora, segunda hora Libertad. Y el lunes se termina la fecha 4 entre Deportivo Luqueño y el equipo de San Lorenzo. Y esta semana que viene, Gilberto Brites, semana de Copa, ¿eh? Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Así mismo, el 12 juega Cerro Porteño ante Palmeiras de visitante. Y el otro día juega Olimpia de visitante ante Vasco da Gama. Y después hace la misma cosa Recoleta ante Boca. Bien, perfecto, Gilberto Brites. Atención, Rojas impacta en Figueiredo, será lateral para Milan. Ayer, en la tardecita noche, Gilberto, en el Bajo Chaco, ahí Santaní se impuso 4-2 ante el 12 de junio de aquel zona de... Así mismo. De Villa Hayes. En el estadio León Fossati, ahí ganó el equipo del Deportivo Santaní ante el 12 de junio por la Copa de por el campeonato intermedia. Fecha... Se me fue el 17 de la intermedia. Ganó por 4-2 el Deportivo Santaní, que ahora está tercero en la tabla. Dependiendo el resultado de hoy entre Benjamín, que juega hoy su partido. Bueno, ahí está, momento de pausa, Gilberto Brites. Si Benjamín pierde hoy, queda como segundo el Deportivo Santaní con 33 puntos. Sí, así mismo. Y General Caballero creo que tiene también el mismo puntaje, 33. Sí, 33. 32 tiene el equipo de Benjamín Aceval. Sí, 33 tiene General Caballero. Y ahora mismo Santaní ocupa ese segundo puesto por diferencia de gol. Con diferencia de goles, sí, señor. Sí, así mismo. Que todavía no juega General Caballero, que creo que juega el lunes, si mal no recuerdo. Sí. Hay que ver, porque la intermedia así, se juega viernes y termina el lunes siempre. Y el Benjamín de Aceval también que juega hoy. Viene. Pausa en el compromiso, señoras y señores. Ya estamos sobre 17 minutos y medio. Lo está ganando 2-0 Milan y lo está ganando bien también Gilberto Brites. Sí, lo está ganando bien y con contundencia también el equipo de Milan este quinto partido. Blas Antonio, una pregunta, que vos estás más con la intermedia. Santaní bajó en el año de... ¿En qué año bajó Santaní? Esta es la primera. Creo que juega, o sea que en 2018 fue la última, ¿verdad? Sí. Que jugó en la primera Santaní, en 2018 fue último. Después bajó y creo que ahora es la mejor campaña después de bajar de esa primera división. Creo que ahora es la primera vez que tiene una campaña importante de Santaní. Que ahora está buscando de vuelta subir la primera. Sí, así mismo, tal cual, Gilberto. Aquel año Santaní jugó también la Copa Sudamericana. Sí. Así mismo. De categoría. Y casi bajó, porque me acuerdo del año... A ver, 2023 creo que por poquito se salvó Santaní. Y después hubo problemas de presidente, se cambió 2-3 presidentes y ahora Santaní repuntó con todo. Sí, señor. Hoy a la mañana también Sol de América se impuso 4-1 ante la representación de Capiatá. Y el otro compromiso también que ya se jugó hoy a la mañana por intermedia lo ganó el equipo de Paraguarí 1-0 a Encarnación. Ahí está entonces. Los partidos, las informaciones con respecto también. Y esta tarde seguramente hay más intermedia también, hay que ver porque siempre se juega a la mañana y a la tarde. Bueno, este partido, el quinto partido que tenemos el día de hoy, a esta hora de la tarde, digo bien, quinto partido entre Milan y Ciudad Nueva, hablando
de fútbol aquí en la tarde de hoy por este campeonato también. Ya está ganando por 2 goles a 0 cómodamente el equipo de Milán. A ver, el 16, el que sale en Ciudad Nueva, se trata del jugador camiseta número 16 en el equipo de Ciudad Nueva, que ya realizó el ¿Villalba puede primer ser? cambio. ¿Carlos Villalba puede ser? El 16. El 16, estoy buscando acá la planilla justamente. Vamos a corroborar ya enseguida. El que salió, el 16. Sí, Enrique La Rosa. La Rosa, entonces el 16, el que se retiró, seguramente por lesión. ¿Ingresó por él? Ojo, porque se va con todo. Ciudad Nueva despeja. ¿Cómo puede la defensa? El que ingresó es el número 13, Gilberto Brites, en Ciudad Nueva. Camiseta 13. A ver, camiseta número 13 es el jugador Bernardo Sánchez. Sánchez a la cancha. Ahí está el cambio, el primer cambio que hizo Ciudad Nueva. Ciudad Nueva busca el descuento, pierde por la cuenta de 2 goles contra 0. Y bueno, quedó enganchado ahí el jugador Portillo Oxay. La carga quedó totalmente anulada, será salida para Milan, que lo está ganando por la cuenta de 2 goles contra 0. Después se viene el partido entre Libertad. Sí, Libertad, Upona. Ante el equipo albiceleste. Sí, lindo partido. Otro partido que pinta bien, Gilberto. Sí, pinta bastante bien porque Libertad en la fecha anterior fue libre. Upona cayó ante 15 de agosto y ahora va a querer repuntar el Upona también. Va a ser un lindo partido ante Libertad. Y el último juega San Juan, que sacó un empate importante con la lesión del arquero y todo en la fecha anterior, que le va a enfrentar al otro equipo que perdió la fecha anterior, que es San José. Figueredo el que domina. Descarga para Duarte. Eladio Duarte tiene hacia la banda derecha. Otra vez para Figueredo. Sale Fernández en la marca, sigue. Figueredo intenta. Quiere ganar el servicio de esquina, no lo consigue. Será saque de meta. Saque de salida. Será para el equipo del Milan. Su portero Albino Miranda prepara la salida. Va a dejar para Juan Pablo Colmán. Colmán sale con su capitán. Carvajal, más adelante para Rojas. Camiseta 20 tiene. Es Armando Rojas. Busca hacia la zona derecha. El lateral derecho se proyecta muy bien. Ahí está Rafael Duré. Se muestra, digo bien, otra vez. El jugador Duré sigue con la pelota. Ahora sí, participa el jugador Martínez. Va a quedar para la salida de Colmán. Va teniendo el equipo de Milan. Trata bien la pelota. Martínez. Se conecta ahora con Carvajal. Toque corto de vuelta para Fernández. Busca al lateral izquierdo. Es Armoa. La tenencia de la pelota es ahora para Milan. Va jugando con Martínez, Baldomero. Armoa, Rojas. Tocan bien. Sigue Rojas, cuida la pelota. Tuvo que jugar hacia atrás para conservar la posición con Fernández. Fernández otra vez para Rojas. Se muestra Armoa. Pegadita a la raya. Va al centro, intenta conectarse con Ramírez. Saca la defensa. Va a quedar ahí para Zamudio. Zamudio para Villalba. Arnaldo Villalba corre hacia la zona derecha. Intenta conectarse con Duarte. Ya está la marca de Armoa. Quita Armoa. Este es Baldomero. Martínez más atrás para Rojas. Pide compañía. Otra vez Baldomero. Puntea muy bien el defensor, queda para Portillo. Sale Ciudad Nueva. Pelota ahí ya en el círculo central. Descarga hacia la zona izquierda para Zamudio. Zamudio tiene. Va jugando con el jugador recientemente ingresado. Quita como puede Carvajal. Será balón, será lateral. Todavía no salió. Bueno, no salió el esférico. Será salida ahora para el equipo de Milán. Así es, va a ser pelota en salida para Milan. Hasta aquí que está el partido. A ver, 24 ya de esta primera etapa. Ya a punto que se termine este primer tiempo. Sí, de a poco llegando a la recta final de esta primera fracción. Lo está ganando 2-0 Milan. Este compromiso en su primera mitad. Retrotrajo la jugada el árbitro para pitar la infracción en perjuicio de Martínez. Será tiro libre para Milan. Será balón para la representación del Milan.
Esto va a terminar en su primera etapa. Ya falta segundo a esta primera mitad y será tiro libre para Milan. Va a tener la última del compromiso en su primera etapa. Bueno, tendrás que corregir algunas cosas para la segunda etapa el equipo de Ciudad Nueva, que en este primer tiempo muy poco ha tenido en cuanto a producción ofensiva. Viene el centro, atención, está el tercero del rebote, saca Vázquez, queda para Rojas, va insistiendo Milan. Spínola busca a Duré, quita como puede Zamudio. Y esto terminó, sí señor, terminó la primera etapa, 2-0, gana Milan parcialmente. Nosotros establecemos la pausa, ya enseguida retornamos para el segundo tiempo.
Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, señores. Vamos a ver cómo responde esta segunda etapa el equipo ciudadano. Hasta aquí 2-0 que está ganando el equipo de Milán. Sí, segundo tiempo en marcha, señoras, señores. Milan, Ciudad Nueva lo está ganando parcialmente 2-0. La representación del Milan es que prepara cambio. Ya enseguida se viene a la cancha más cambio. Veo que se prepara Valdés, uno de los que se van preparando. Creo que hay otro más también. Bueno, tiro libre que favorece al equipo de Milan en su salida. Fernández va levantando esa pelota. Peina Martínez. Golpe de cabeza por parte de Vázquez. Es el jugador de Ciudad Nueva el que cabecea. Colman se complica allí. Saca Fernández. Ahí está el golpe de cabeza defensivo. Ahí está Martínez. Adelanta la pelota, pero entregó mal. Carvajal. Juega con Espínola. Carlos Espínola. Pase profundo para el jugador Rafael Duré. A ver si controla. Sí, lo controla. Quiere ganar el servicio de esquina. Y sale Armoa con Martínez. Se cae Martínez. Se tropezó solo ahí. Ya está la recuperación del equipo del Milan. Carvajal. Para Espínola. Tiene Carlos Espínola de vuelta para Carvajal. Rojas. La marca del jugador Isidro Martínez. Este es Villalba. Arnaldo Villalba. Va lanzamiento hacia adelante. Golpe de cabeza por parte de Fernández. Se incorpora en este segundo tiempo Milciades, Armoa y Isidro Martínez. 2 cambios. También se incorpora Soto, Gilberto. 3 cambios realizó en el entretiempo. Sí, 3 cambios para el equipo de Ciudad Nueva y hay que ver cómo responde ahí en este segundo tiempo el equipo ciudadano. Sí. Bueno, vamos a tener más cambios, Gilberto Brites. Sí. Creo que Milan es el que se va preparando o el que prepara cambio en esta oportunidad. Veremos quién deja el gramado de juego. Es Espínola el que va a salir. Carlos Espínola va a dejar el gramado de juego. Vamos a ver quién ingresa en la representación del conjunto del Milan. Ingresa Valdés. Bueno, Valdés ingresó por Espínola. Entonces el cambio para Milan en este caso. Lateral para Ciudad Nueva. Digo, para el equipo de Milan, Ciudad Nueva el que defiende. Ahora sí va a ser el lateral para el conjunto ciudadano. Sobre 2 minutos, casi 3. Segundo tiempo del partido. El marcador indica que lo está ganando 2-0 Milan. Ahí va teniendo Figueiredo. Claudio Figueiredo. Pase profundo para su compañero que corre. Sale Fernández en la marca. Pone el físico. Aguanta Fernández. Se va a quedar para el arquero Albino Miranda. Va a salir el arquero del Milan. Pelotazo largo. Ramírez desvía. Quiere Martínez. Baja para Julio. Baldomero para Julio. Rojas ahora. Armando tiene. Va soltando la pelota ahora para Ramírez. Pelotazo largo. Busca a Elio Valdés. Elio Valdés. Ahí la carga de Martínez. Reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Será saque de meta, Gilberto. Sí, va a ser salida para Ciudad Nueva del Arco, donde está defendiendo el jugador Vázquez en este caso. Partido que está 2-0 a favor del equipo de Milán. Bien, el árbitro hace sonar el silbato. Veremos. A ver, saca la amarilla y se dirige hacia la banca. Por no poner tu chaleco, escuché decir Gilberto, a ver, ¿para quién? El 19 de Ciudad Nueva. Sí. No, de Milan. De Milán seguramente, sí. Espínola. Por eso se puede sacar tarjeta amarilla. ¿Por qué no? O sea que... No, pero tenía que darle primero y decirle primero y si no pone, sacar la tarjeta por... No sé. Digo nomás. Bueno. El 17 decía, ¿verdad? 19. 19. Carlos Rafael, el que salió hace instante. El que salió Carlos Espínola. Bueno. Por lo menos, primero para que pueda darle alguna advertencia, decía Gilberto. Eso decía, pues recién salió a la cancha y está sudado el jugador, no sé. Son cosas que muchas veces no entendemos de los árbitros. Bueno, la amonestación ahí
Y para está bien que Martínez. haya reglamento, pero digo nomás, ¿por qué no? Está bien, ya pasó. No digo nomás que muchas veces quiere actuar mal el referee que los jugadores dentro de la cancha. Va sacando con ese pelotazo largo. Va Ciudad Nueva. Pelotazo largo. Peina el jugador Martínez. Va a quedar para Colman. Prepara la salida. Quiere salir en forma corta. Ahora sí. Forzado. Para que pueda sacar largo. Ramírez intenta. Se queda Martínez en el piso. Ahora el árbitro paró el juego porque está sentido. Golpeó la cabeza el jugador Baldomero Martínez. Sí, ahí está sentido el jugador Martínez. Gracias a SB Sport. También le agradecemos a R Stores. Muchas gracias también a PulseNet. Contacto al PulseNet para servicio de internet en tu hogar al 094 22 53 94. Gracias a PulseNet con nosotros aquí. A través de Pulse por Más TV estamos en vivo aquí en la cancha de los Deportivos Granda, donde hoy se está jugando la fecha 5 de este campeonato 2026. Va a continuar el partido con la reposición desde el arco de Wilson Vázquez. Fernández baja. Queda para Carvajal, el capitán del Milan. Otra vez a sacar el jugador Vázquez. Durel que quita. Quería Soto y ese esférico queda en poder del jugador Valdés. Va jugando hacia atrás para que Duarte pueda pelear ante la presencia ahí de Rojas. Tiene Rojas. Pasa hacia adelante. Corta el juego ahí el zaguero central de Ciudad Nueva. Es el jugador Vázquez. Quiere Duarte. Hubo infracción, hubo falta en perjuicio del jugador Arnaldo Villalba. Será tiro libre para Ciudad Nueva. Sí, otra pelota para Ciudad Nueva, que hasta aquí, después de los cambios que hizo, tampoco mejoró el equipo ciudadano. Le está costando el partido hasta aquí. Y Milan que no aprieta el acelerador, cuando aprieta va a marcar menos goles, pero hasta aquí está tranquilo Milan también, tratando de tener la pelota, manejar un poco. Va Baldomero Martínez para el tercero. Está el defensor oportunamente. Cruzó esa pierna derecha. No definió bien Martínez. Baldomero tuvo de contra Gilberto. El tercero dio bien. Sí, ahí Martínez tuvo la oportunidad del tercero, pero estuvo atento el central, se cruzó bastante bien. El central del equipo ciudadano, por ende fue el tercero del equipo de Milán. Sí, no quiere ser egoísta Martínez. Intentó habilitar a Ramírez, que picaba en el segundo poste. Y oportuno el cierre defensivo. Ahora trata de salir otra vez Ciudad Nueva. 2-0, casi el tercero del Milan. Ya sobre 8 minutos de esta segunda etapa. Este es Milciades Armoa. Figueredo. Quita como puede Colman. Queda ese frico para el jugador Duarte. Eladio Duarte adelanta ese frico. Va a quedar para la recuperación defensiva por parte de la defensa del Milan. Sale con Rojas. Busca a Baldomero. Tiene Martínez. Baldomero Martínez. Ramírez. Traba y gana Zamudio. Pelotazo de zaguero, el lateral derecho. Ahí va quitando hacia un costado, pero antes de salir se queda con la pelota Duré, impacta en el jugador Soto, será lateral para Milan en el medio terreno, llegando lentamente al minuto 9, segundo tiempo, segundo capítulo de este partido. El marcador que lo indica que Milan lo está ganando por 2-0. Así es, por 2-0 está ganando Milan. En el primer tiempo fue los 2 goles. Ramírez y Martínez, ¿no? Ramírez y Martínez, sí. Primero fue Ramírez, segundo de Martínez en el primer tiempo. Perfecto. Primer gol había marcado líder Ramírez, el segundo tanto Julio Martínez. Los goleadores en este partido. Va sacando desde el fondo Colman. Balón que pica y sale afuera. Será lateral hacia la zona izquierda. Será para la representación de Ciudad Nueva. Isidro Martínez ya pone en juego. Baja Elio Valdés. Elio que carga. Pelotazo largo. Ramírez quiere. Vázquez termina poniendo su cabeza allí a la pelota. Y sale con Villalba. Camiseta 21, Arnaldo Villalba. Pase corto para Portillo.
Donato Portillo tiene. Busca a Figueredo, pelotazo largo dentro del área. Sale Albino Miranda. Se queda con ese esférico el buen portero de la representación del Milan. Así es, partido que le está costando a la gente de Ciudad Nueva, que hasta aquí no está aprovechando la oportunidad que tiene cada vez que, poca posibilidad que tiene, pero le está costando hoy el partido a Ciudad Nueva. Este es el quinto partido que tenemos el día de hoy. Después de esto se viene el sexto partido que juega Libertad ante Grupo. Un lindo partido también después de esto, Blas. Bien. Sale Milan. Julio Martínez, el autor del segundo tanto, tiene la pelota. Va adelantando para su compañero, trae la pared, la devolución para Julio Martínez dentro del área. Bien para cerrar, bien para la cobertura defensiva de Ciudad Nueva, deja para su portero y ya sale con Villalba. Sale Villalba con balón a ras del piso. Sale el equipo de Ciudad Nueva. Va cruzando la frontera. Ahora el pase profundo busca a Figueredo. Figueredo que le pega cayéndose. No pasó nada. Débil el remate en las manos de Albino Miranda. Sí, que hoy está tranquilo Albino Miranda en la portería de Milán. Poco trabajo hoy para Miranda. Elio Valdés va intentando Elio. Quita como puede Vázquez. Esa pelota que queda para el capitán del Milan, Carvajal. Carvajal abre para que pueda participar el número 20. Era el 28 en este caso. Aramoa. Lanzamiento en el área rival. Reconquista Vázquez. Termina sacando el zaguero camiseta 3. Vázquez a un costado. Será lateral para el conjunto del Milan. Continúa el partido 2-0, ya estamos sobre 12 minutos. Sigue el triunfo parcial de 2-0 del equipo de Milan. Isidro Martínez busca a Duarte. Golpe de cabeza defensivo. Complemento tras Villalba. Queda para Portillo. Anticipa Elio Valdés. Deja para Rojas. Carvajal. Julio Martínez. Apunta Julio. El remate. Bueno, no pasó nada muy fuerte. Buscó el arco, pero demasiado fuerte y desviado esa pelota. Sí, quiso su gol de vuelta a Julio, marcar su doblete, pero esta vez le salió mal a Julio Martínez. Se lo fue abriendo en la pelota. No pasó nada. Bueno, vamos a ver cambio. Sí. El 36 por el 20. Sí, se retira Rojas. Ingresa por el 36. Miguel Rotela. El 36 entonces. Y tiempo de hidratación para los jugadores. Buen resultado que está sacando Milan con esto. Estaba en 5, ahora va a 8. El equipo de Milan con este resultado. Si se termina así este partido. Después de esto se viene Grupo Libertad y el último juega San Juan San José. Choque el equipo santo el día de hoy, Blas Antonio. Sí, el último partido. Entre San José y San Juan en este caso. Bueno, así estamos, señores, compartiendo con ustedes la transmisión de este campeonato, fecha 5. El día de hoy, aquí en la zona de Arendá. Hasta aquí los partidos jugados. Arsenal empató 0-0 ante Grupo. Independiente empató 2-2 ante Arendá. El otro partido fue 3-0 de Real Madrid ante 15 de agosto. El otro partido, el cuarto partido, fue 3-2. Resultado 3-2 a favor del equipo de San Isidro ante Alemangüe. Este es el quinto, 2-0 a favor del equipo de Milan ante Ciudad Nueva. Ya, señoras y señores, segundo tiempo del partido. De este encuentro, ya los dos equipos ya hizo cambio. Que hasta aquí a Ciudad Nueva no cambió, hizo muchos cambios ya, pero hasta aquí no está cambiando el juego.
del equipo ciudadano no encuentra todavía una oportunidad en ataque en este partido. El equipo ciudadano no me acuerdo que le pueda crear problemas al arquero Miranda, que está tranquilo hoy haciendo su trabajo como portero del equipo de Milán. Esto ya prosigue, esto último de esta segunda etapa, Blas. Sí, va a continuar tras esta pequeña pausa. Y se va a dejar el Figueredo. Sí, dejó el gramado de juego Claudio Figueredo. Ingresó casaca número 10, Gilberto Brites. El 10, Juan Carlos López. Por el 35, Claudio Figueredo. Bueno, va moviendo banca. Ciudad Nueva, obviamente tratar de conseguir mejorar el equipo, Gilberto, ¿eh? Sí, mejorar y mucho porque hoy no apareció casi el equipo ciudadano. Saca la defensa como puede. Queda otra vez para el jugador de Ciudad Nueva. Va teniendo la pelota. Va prosperando con la pelota. Pero ya está la marca de Armoa. Hasta aquí me genera duda, Blas Antonio, el 10. ¿El 10 tiene que ser bueno en la cancha o solamente de número? Y obvio que tiene que ser bueno, Gilberto, ¿eh? Porque es el 10. Porque Sí. los 10 clásicos que pasó en el fútbol son monstruos. Pero ahora creo que el número se usa por, no sé, no. Se usa, se le da a cualquier jugador el número muchas veces, ¿verdad? Eso a nivel mundial. A nivel, sí. Por ejemplo, el 10 del mundial, ¿quién lo que resaltó? El 10, un 10 en el mundial. Si pensar, creo que no hay. Porque España tuvo un 10 que apareció poco, que es Lamine Yamal. Messi apareció poco en la final. Es un 10, pero 10 de antes, ¿verdad? Que ya la edad tampoco la ayuda. Más cambio, Jiménez por Duarte. Y sale Portillo, ingresa. Y retiró Portillo, ingresó Barrios. Otro cambio para Ciudadano. Casi cambió ya los 11 el equipo Ciudadano Blas. Bien. Trata de buscar la solución en el banco. El equipo de Ciudad Nueva, 2-0 abajo está el conjunto ciudadano. Villalba el que tiene. Pase corto para Armoa. Vilcia desarmoa. Quita como puede. Julio Martínez. Ahí queda para Vázquez. Golpe de cabeza para Isidro Martínez. No pudo controlar el esférico. Lo de Isidro. Se le fue la pelota. Entonces será balón para la representación del Milan. Lateral hacia la banda derecha. Lanzamiento manual. De la misma ya se encarga el jugador Dure. Busca al Baldomero. Ahora el lanzamiento manual será para Ciudad Nueva. Busca a Villalba. Balón para él. Va Villalba, se muestra López, balón para Juan Carlos. Sale muy bien Armoa para cortar. Sacó a media porque queda para Soto. Esta que busca de vuelta López. Bueno, pase no estuvo bueno en este caso. Sin precisión, por eso ya está en las manos de Albino Miranda. Así es, tranquilo, está Miranda en su portería. Ahora ya sale. Y ahí detrás del arco que defiende Albino Miranda, ya vemos al equipo albiceleste. Sí. Se van alistando con todos Gilberto Brites. Ahí se va preparando ya la gente de Ubona. En este caso ya hacia el lado sur sería. Que defiende Miranda hacia el arco sur. Trae esa portería. Se prepara la gente de albiceleste. Y avanza el equipo de Milan. Peligro de gol. Va Martínez Baldomero. Le pegó. La pelota que cae tarde, señoras y señores. Y bueno, se pierde el tercero. Baldomero Martínez tuvo su oportunidad también, Gilberto. Después de mucho, de vuelta una oportunidad de gol en el partido. Baldomero Martínez buscó también su gol, pero no pudo. Pasó por poquito esa pelota. No bajó como debería ser ese balón. Y se salva el equipo ciudadano del tercero. Sale Duré, vamos a ver quién ingresa también. Camiseta 54. Ya enseguida el nombre de este jugador que acaba de ingresar también en Milan, Gilberto Brites. Así es. Es el que ingresó. 54. Vamos a corroborar. Por el cambio salió Duré del campo de juego de Milan. El equipo de Milan, digo bien. Sí, va sacando la defensa como puede.
Camiseta 52, decíamos, Gilberto. Sí, 52. Camiseta 52 en el conjunto de la representación del Milan, que había ingresado. Bueno. O es 54. 54, Velas. Bueno, es Jorge Agüero entonces. Agüero por Duré. No es el cambio. Bueno, sí, 54, efectivamente. Jorge Agüero a la cancha. Y hacia el arco sector norte vemos al Libertad. Se Sí, están preparando también. el Gumarelo. Vamos a ver si hoy saca ventaja. Va Martín, atención al disparo. Pega en la humanidad la barrera así completa, por favor, Gilberto. Sí, hasta aquí creo que ganó todo su partido Libertad. Tenemos, sí, me ayudé con la planilla, sí tenés. En la tabla, ¿cómo está el equipo de Libertad? Creo que en 2 ocasiones ya está libre. El equipo de Gumarelo. Creo que en la primera fecha fue libre y en la cuarta fecha. Bueno, vamos a corroborar ya enseguida. Partido que se mantiene por 2-0 arriba el equipo de Milán. Va Soto hacia la zona izquierda del avance para el equipo de Ciudad Nueva. Soto el que pica hacia donde está López. Deja para él la pelota. Va al centro, pelota arriba en el área. Sale Albino Miranda. Otra vez, buen recurso para Albino para salir a cortar siempre también este tipo de jugadas, Gilberto. Sí, acá salió bastante bien Albino Miranda. Cortó esa jugada. Posible ataque del equipo de Ciudad Nueva. Y la réplica de Milan, atención Ramírez, está adelantado. Estaba enganchado el jugador de Milan. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Minuto 22, segunda etapa. Lentamente llegando a la recta final de este compromiso. Resultado parcial hasta aquí 2-0. Ya ingresó también Adi Ábalos en el conjunto del Milan, que avanza buscando ya el tercero. Ramírez, sale Miguel Wilson. Miguel Wilson Vázquez. Quita un costado. Servicio manual, costado izquierdo para Milan, que lo está ganando ya sobre 23 minutos. Segundo tiempo. El último partido va a jugar los dos equipos santos, ¿no? Se cierra con aquel partido. Sí. Los equipos santos, como se dice, de San José y San Juan. Va el envío, cabezazo defensivo. Y después comete falta el capitán, que pide disculpa y se va a ganar la amonestación. La tarjeta amarilla para Carvajal en el partido. 21. Sí. Amonestado Silvio Carvajal. Sí. Tiro libre defensivo para Ciudad Nueva. Quita Vázquez. Busca a Bruno Jiménez. Este que peina. Golpe, cabeza defensivo. Otra vez va buscando Ciudad Nueva. Este Soto. Camiseta 18. Soto va dejando para Villalba. Se acomoda Villalba. Apunta y dispara. Esa pelota no se cerró. Se pierde afuera y se va al fondo del campo de juego. Saque de meta para el equipo de Milan, que lo está ganando. Y esto va a terminar de a poco, Gilberto Brites. De a poco se va terminando el partido. Ya tenemos 24 minutos. 24, 16 segundos, casi 25 ya. La última parte del partido. Sale jugando Milan. Armó a que adelanta la pelota para que pueda picar a su compañero. Quita como puede Vázquez. Balón que pica en el medio terreno. Julio Martínez quiere. Intenta bajar ahí. López. Carvajal también. Queda para Villalba. Soto intenta. La marca de Colomán. Y esto termina, señores. Terminó el compromiso. Resultado final, Gilberto Brites. Resultado final 2-0 a favor del equipo de Milan. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este penúltimo partido entre el equipo Gumarelo y el Sport Gupuná, el equipo albiceleste ante Libertad. Arrancó este sexto partido, Blas Antonio. Sí, señor, ya con este remate por parte de Ayala, pasó encima del horizontal, será salida que favorece al equipo de Libertad. Sobre 2 minutos de este primer tiempo, 0-0 el marcador entre Libertad y el equipo de Gupuná. Sí. Vamos a ver si se sacan ventaja en este partido. Ya vamos a estar viendo la tabla de estos dos equipos, cómo están las puntuaciones, estos dos equipos que se enfrentan aquí en este penúltimo partido, esta jornada. Va teniendo la pelota Gustavo. Falta en perjuicio de él. Gustavo Velázquez, será tiro libre que favorece al equipo de Gupuná, que va a tener otra pelota quieta. Gilberto Brites, otra posibilidad de buscar el juego aéreo. Va a tratar de buscar por arriba el primero del equipo albiceleste. Frente a la pelota está Espínola. Víctor Espínola, viene el centro, pelota arriba. ¿Quién llega? Atención. El cabezazo defensivo complementa para sacar esa pelota por los aires. Vuelve a cargar Gupuná. Intenta González, quita como puede. Queda para el jugador Bogarín. Domina con el muslo. Bogarín va abriendo juego para que pueda participar Mascareño. Camiseta 25. Va levantando el centro. Pelota arriba. Lurachi peina. A ver quién llega. Aparece Bogarín. Era el jugador Morínigo. Cierra muy bien en forma oportuna el número 4. Termina quitando a un costado. Será lateral para el conjunto albiceleste. Sí, va a ser pelota para el equipo de Gupuná, que es el equipo que más hiciste de esta primera etapa, los primeros movimientos de estos dos equipos. Señoras y señores, los primeros minutos de juego, el desarrollo de este compromiso, ya el penúltimo partido de esta jornada número 5. Ahí está el balón, la pelota que sale a un costado será o al fondo del campo de juego, saque de portería, saque de meta, que va a ser para el equipo de Libertad. Y su jugador es el número 14, Lurachi, el que saca. Sí, es el encargado de salir larga, siempre Lurachi. Bien. Después de este avance, bueno, ya va sacando la defensa. Les cuento la alineación de uno y otro equipo. Claudelino Ayala es el portero titular del conjunto de Libertad, camiseta 1. El jugador número 3 es Teófilo Vázquez, camiseta 14 para Julio Lurachi. Dorsal 4 para Isidro Quintana, la número 19 para Andrés Mareco, 32 Ignacio Lurachi, la número 22 para José Escobar, camiseta 16 para Antonio Notario, Celso Ayala con la 10, 11 Oscar Cantero. Y a ver, completa el onceno para el jugador Bartolomé Espino, la camiseta número 67, Gilberto Brites. Sí, ahí está el onceno titulares que presenta el equipo Gumarelo en este partido. Y este es el onceno del equipo titular del equipo albiceleste. Sí, señor. Después de este tiro libre porque Libertad amenaza el primero. Va Lurachi, atención el disparo al arco. Cima del horizontal, probó Lurachi, probó su suerte, se animó el número 14. Buscó el arco Lurachi, pasó encima del travesaño esa pelota, avisó Libertad que va a buscar también el resultado a su jugador. Ahora sí, tenemos tiempo para ir repasando también el onceno titular del conjunto albiceleste, el conjunto del Sport Gupuná, que hoy juega con, a ver, en el arco, camiseta 1 para Erico Areco. No, a ver, camiseta número 6 para Isabelino Bogarín. 2, Rubén López. Camiseta número 7 para Gustavo Velázquez. 8, Alcides Paredes. 25 para Tomás Mascareño. Número 20, Isabelino Morínigo. Camiseta número 10 para Oscar Freddy Ayala. A ver, la número 16 para Catalino Ibarra. 5, Víctor Espínola. Y completa el onceno número 18 para Isacio González. Es el onceno de Gupuná. Así mismo, uno de los Velázquez aparece hoy en el equipo titular. González está como 9. Gustavo Velázquez está, Gilberto, ¿eh? No, el otro... Lorenzo y Néstor, sí, eso, exactamente. Bien, córner, servicio de esquina para el equipo de Libertad, que busca el primero. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Y ganó en ese salto el jugador Víctor Espínola. Y va saliendo ahora Gupuná a proponer con Ibarra.
Tiene Ibarra. Abre juego para Gustavo Velázquez. Va el número 7. Pide Morínigo. Sigue Gustavo. Se acomoda a ver si se anima. Bueno, el pase no estuvo bueno de Gustavo. Se equivoca en esta. Intentó filtrar ese pase para Catalino Ibarra. Y no salió como él pretendía. Reclama también Isacio González. Sí, quiso habilitar Ibarra, pero no pudo. Esta vez le reclama a su compañero. Y ahora va a ser salida para Libertad. Va a salir jugando con Mareco. Mareco juega para Espínola. Va a salir jugando Mascareño. Va teniendo va hacia la punta izquierda para el jugador Paredes. Pelota que termina, en este caso, va a ser salida para la representación del conjunto de Libertad. Marecos para cumplir. Bueno, Valdovino nos decía lo de Martínez. Vamos a... Para las próximas, ese partido ya terminó. A nosotros nos pasó Valdomero. Tenía en la planilla. Pero vamos a corregir entonces. Gracias a la audiencia que va compartiendo con nosotros la transmisión. Saca como puede Mareco. Balón a un costado, será lateral que favorece a la representación del conjunto de Ibupona. Ahí va sacando. Pega en la humanidad del defensor. De vuelta será lateral. Esta vez corresponde para el equipo albiceleste. Este es Bogarín. Camiseta número 6. Bogarín. Va jugando para Espínola. Espínola, lanzamiento hacia adelante. Golpe de cabeza por parte de Ibarra. Ahí va teniendo ese esférico Gustavo Velázquez. Ahí está Gustavo. No pudo Paredes. Quita como puede la defensa. Sigue insistiendo Uponá. Recupera ahora Libertad. Va sacando como puede desde el fondo. Allá la vuelve a cargar. Busca a González. Va a quedar ahí para Lurachi. Prepara la salida para el equipo de Libertad. Pelotazo largo. La devolución de Mascareño. Isacio presiona. Quiere Ibarra. Paredes intenta, queda para Lurachi. Y sale para el equipo de Libertad. Bueno, hasta aquí ambos equipos se prestan la pelota, se presta el balón a ambos equipos. Hasta aquí nadie todavía tiene una profundidad. Cada equipo busca la forma de triangular la pelota, pero hasta aquí sin peligro todavía frente a los dos arcos. Señoras y señores, partido que está 0-0. Ya estamos sobre 9, casi 10 ya. De a poco nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego de este primer tiempo, de este primer capítulo. 0 para el equipo de Libertad, 0 para Ibupona. Va el conjunto liberteño con Ayala, centro arriba, está el primero, Espínola totalmente solo y se enoja consigo mismo porque de milagro realmente se salvó Ibupona en esta porque cabeció mal el jugador Espínola, mi querido Gilberto Brites. Sí, tenía todo ahí Libertad para que pueda marcar ya el primero en el partido. No pudo Espínola, por ende se mantiene 0-0 el partido. Sí, totalmente solo, ahí sin marca alguna prácticamente. Sí. El 10 de Libertad es Ayala, ¿verdad? Está. Que la temporada pasada hizo un gran campeonato. Hasta aquí 0-0. El penúltimo partido ya de esta tarde. Sale desde el fondo el equipo de Ibupona, queda para Ayala. Freddy Ayala intenta desviar ahí Isacio González. Y va a quedar para el portero del conjunto liberteño Ayala. Claudelino Ayala, que aparece de titular de vuelta hoy en el conjunto de Libertad. Ahí ya va sacando el guardameta. Pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte del jugador Velázquez. Bogarín intenta. Ayala de vuelta. Se encontrarán aquí los dos Ayala. Celso por el lado de Libertad y Freddy en la defensa del conjunto albiceleste. Balón hacia la zona izquierda para la salida de Catalino Ibarra. Se le fue la pelota. Lateral que favorece al conjunto de Libertad, Gilberto. Así mismo, partido 0-0. Minuto
11 ya de esta primera etapa, 0-0. La más clara tuvo Libertad. Recién Blas Antonio. Sí, lo de Espínola, la más clara del partido. Va ahora Ebuponá por la respuesta también. Bueno, se equivoca Paredes. No le salió pase tampoco. Un remate certero. Pifió ese balón y regala la reposición desde el arco para el equipo de Libertad, que prepara la salida. Después se viene el último partido ya. Sí, el último partido que se van a enfrentar San José y San Juan, San José. Partido los JJ en este caso. Sí, así mismo. Va a salir desde el fondo la representación del conjunto de Libertad. Abre el árbitro. No sé por qué. Apura las acciones. La indicación ahí para el pasapelota, Gilberto. Sí. Ahora sí, va a continuar el partido. Para sacar está Lurachi, el zaguero central. Va sacando Lurachi, Julio. Este es López, va adelantando para Isacio González. Baja bien para Ibarra. Recepciona bien Ibarra. Cuida la pelota. Está a espalda del arco. Sigue Ibarra. Descarga para que pueda participar López, el capitán. Rubén López. Va al centro, media altura para Catalino. Va teniendo. Intentando la salida. Va otra Isacio. Presionando, cometiendo falta. Sí. Tiro libre defensivo para el Libertad. El famoso 9 molestoso. Hoy Isacio está en el partido de los Antonio. 9 que molesta, que no te deja salir. Terminó ya esa clase de 9 en el fútbol, los Antonio. Sí, el famoso 9 ñano. En el juego paraguayo, por ejemplo, ¿a quién le tenemos las? En el juego paraguayo ya no tenemos más esta clase de 9 tampoco. En su tiempo, yo me acuerdo que Zorro Areiro, por ejemplo, es un 9 que molesta, pero mucho. Ese sí. Si te acuerdas de eso, se te viene en mente 2013. Sí, Tanque Ferreira. Así mismo. Y el Pepe Cardoso, Gilberto Brites. Sí, eso ya yo vi en video nada más, pero según la gente de antes, ¿verdad? Pepe era un 9. Una locura, era 9, principalmente en México. Sí. El que resaltó ahora en el último partido en la Olimpia fue el gol del toque central con los 45 años. En una jugada, sí, le marcó el gol a Olimpia. 45 años, Antonio. Tenés que cuidarte, pero ni sé cómo, pero para llegar a esa edad a jugar fútbol, ¿verdad? El Tigre Ramírez, uno de los. Sí, Ramírez sí me acuerdo en Cerro Porteño, sí, eso sí. Así es, Ramírez, Samudio, creo. Samudio, sí, de Libertad, Juan Samudio. Son 9. Sí. ¿Qué equipo era Cerro Porteño aquel cuando jugó Tigre Ramiro Blas Antonio? Estaba Tigre, Fauro, Bonet, Sasá, el Memo Beltrán. Buen equipo tenía Cerro Porteño. Alfio Oviedo. Le tenía como central sí. El central era se me fue el nombre. Sí, Báez. Sí, buenos jugadores tenía Cerro Porteño aquel tiempo, aquel temporada. Yo me acuerdo en Tigre se retiró creo que en 2014. Por ahí se retiró Tigre Ramírez. Ahora es ministro de Deportes, así mismo. Que está trabajando muy bien. Principalmente en su departamento está haciendo estadio impresionante como está trabajando en el fútbol de Canindeyú. Y acá en el segundo departamento poco de eso tenemos, Antonio. No sé si es nivel político la situación o qué pasa porque de que asumió Tigre, por ejemplo, no sé en qué. No hay un trabajo del ministro de Deporte en el fútbol sanpedrano.
Principalmente Santaní, por ejemplo, que es un equipo del interior que está en la intermedia, debería, ¿verdad? Tener alguito también, como fútbol interior. Santaní, por ejemplo, no tiene un estadio propio. Son lo que está, donde está jugando son estadios de otros clubes, no son estadios de Santaní. De Unión, el otro cancha que usa también es Mariscal. No, Santaní no sé por qué razón no tiene todavía un estadio que debe ser de la Liga Santaniana de Fútbol, que debe, donde debe estar jugándose el partido de Santaní, por ejemplo. Pero son cosas que muchas veces no entendemos. Bueno, esto va a proseguir. Después la hidratación, sin goles todavía. Esta primera etapa entre el Liberteño y el equipo del Sport Grupona. Bueno, ya continúa el partido tras la hidratación de los comentarios de Gilberto Brites también, aprovechando la pausa y avanza el equipo albiceleste. Velázquez retrocede el pase para Morínigo, este que lanza centro arriba, a ver quién llega. No llegó nadie, ya va para cerrar Marecos. Para la salida de la representación del Libertad, dejó salir esa pelota. Y será balón para el arquero Ayala. Va a dejar a su compañero para sacar largo seguramente. De vuelta a Julio Lurachi. Y sí, termina sacando hacia adelante. Peina Notario. De primera, así como venía, quita Víctor Espínola. El zaguero central. Morínigo. Pase corto para el jugador Velázquez. Ahí está Gustavo, se perfila, atención, puede disparar, deja para Morínigo, el remate. Cruzó esa pelota Morínigo frente al arco, nadie cerró. Sí. Llegó Buponá Gilberto Brites. Acá sí llegó Buponá, creo que la primera llegada profunda del equipo albiceleste acá de Morínigo, cruzó bastante bien la pelota, pero nadie pudo cerrar. El primero que iba a ser del equipo de Buponá, pero nadie pudo empujar esa pelota dentro del largo. Se salva el equipo Libertad. Ahí está, buen pase aquí de Gustavo Velázquez. Entre las piernas prácticamente, y que vuelve después de un mes Gilberto Brites. ¿El jugador? Gustavo Velázquez. ¿Velázquez? Sí. Así es. Este jugaba antes en San Isidro. Sí, tal cual. Gustavo Velázquez, sí, en su momento. No es. Néstor. A ver. Néstor Velázquez que vuelve después de un mes. Pero no está en cancha ahora. ¿O sí? Sí. No. Este es Gustavo Velázquez, el 7. Néstor tiene el 30. Él está en la banca seguramente. Sí, y el 19 es Lorenzo Velázquez. Sí, los dos. Que no aparece hoy de titular. Sí, no aparece los dos. Eso es lo que te venía diciendo hace rato ya. Este es Gustavo Velázquez, el 7. Exactamente. El que dio hace instante un buen pase. Sí, el ex San Isidro. Así es. Bueno, hay 3 Velázquez entonces en 3. el equipo Así de es. Buponá. Así mismo. Pica Ayala en el conjunto de Libertad. Celso Ayala engancha. Atención el disparo. Las manos del arquero Erico Areco. Erico Areco se queda con ese balón. Gilberto Brites. Areco que vuelve después de 2 fechas en el arco de Buponá, vuelta tan bien. La fecha anterior no pudo. La fecha anterior fue el arquero Tomás Mascareña. La fecha anterior. Ahora de vuelta en portería Erico Areco. Gustavo Velázquez. La carga, saca como puede la defensa. Cerrando Marecos. Partido que continúa 0-0 ya sobre 20 minutos. Así mismo. Si vos te fijas, Blas Antonio, en cada equipo hay un 2 o uno o dos del Ayala. Si vos te fijas. Velázquez, López. Ayala, Repetido, sí, Gilberto. lo más repetido es Ayala y Monje del campeonato, sí. López y López también, sí, unos cuantos tenemos López también, sí, señor, así es. hay par de Mareco. Mareco, sí, uno está, casi en cada equipo está Mareco también, ¿eh? Villalba también creo Villalba, que sí, mucho eso Gilberto, sí, ¿no? el Firio, está Miguel, está el otro, Carlos Villalba, está Joel Villalba. Sí. Y ahí, Ayala o Benítez también, sí. Carlos Benítez, está Armando Benítez, Luis Benítez. Muchos tenemos. Es el apellido que se repite. Jimena hay 2 en un equipo nomás, los dos, en San Isidro. Sí, señor. Con los datos, Gilberto Brites en el compromiso. Bogarín tiene. Ahí va sacando Mareco. Pelotazo largo.
Esférico va a terminar para Ayala. Notario el que intenta, atención con esta carga, va a Libertad, quita como puede y queda para Espínola, sigue el peligro para Libertad que va impresionando con todo. Ahora sí entregó mal Espínola, recupera Bogarín, sale jugando. Aparece de vuelta el pase para Isacio que pica. Termina chocando con el jugador Lurachi. Reclama Lurachi, se enoja con el jugador Sí, Isacio González. se enojó Julio Lurachi con el delantero de Humora. Va a ser salida para el equipo de Libertad. Partido 0-0, 20, casi 20, 22, casi 23 ya en la primera etapa. Está muy sentido Julio Lurachi Sí. tras esa acción, Gilberto. Le llegó todo la carrocería encima el 9. Sí, González hasta aquí. Y hay muchos ya ahí por ahí, escuchamos gente gritando ya no está tan sobria mucha gente, ¿verdad, Antonio? Ya la mayoría no está en sobriedad. Sí, la hidratación profunda de los muchachos. Sí. Muchas veces dicen tercer tiempo, pero llega, no sé hasta qué tiempo, ¿verdad? Sí, así mismo. Sale Pero Libertad. Sí, felices Gilberto. los muchachos. Sí, totalmente. Va Bogarín. Continúa 0-0 el compromiso. Va el equipo albiceleste buscando el primero con Morínigo. Este resultado creo que no le conviene mucho a los dos, Gilberto Brites. Sí, sé que se estancan en la tabla los dos equipos con este resultado. Vamos a corroborar la tabla como están uno y otro equipo. Pero con este empate, si se termina así este partido, no sé si le va a favorecer mucho a los dos equipos. Hasta aquí. Libertad 9. Libertad está con 9 puntos, con esto va a 10. Con este, si se termina así el partido. ¿Y el otro? Upona está con 4 puntos. Entonces lo más necesito, o sea que la obligación de para Upona, entonces, para que no se aleje tanto en la tabla. Exacto, 4 puntos tiene Upona, 9 para Libertad. La Así es. obligación va, como bien lo está mencionando, hacia el lado del campo albiceleste. Así mismo. Si no, ya se va a quedar un poco rezagado, Gilberto. Rezagado porque la mayoría de los otros que están ahí abajo hoy ganó. Sí. Así que vamos a ver cómo termina este partido. Ibarra que le pega, bloquea muy bien el jugador José Escobar. Y esto terminó en su primera mitad, señoras y señores. Terminó la etapa inicial 0-0. Ya en instante retornamos para el segundo tiempo.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Hasta aquí no se sacan ventaja estos dos equipos entre el Libertad y Upona. Partido 0-0. Arranca la segundo tiempo, el segundo 25 minutos de este partido. Y vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa, compañeros. Sí, gracias Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Ahí la salida del equipo albiceleste, el conjunto de Ubupona. Ahí sale con Ayala. Pase corto para Bogarín. Con la zurda, levanta la pelota. Va con todo, golpe de cabeza hacia su portero. Sí, le baja muy bien con la cabeza. Para el arquero Ayala. Claudelino Ayala es el guardián de la representación liberteño. Ya va sacando con la pierna derecha. Pelotazo largo. Para Naya, parece con la 9. Ingresó Alcides Paraná, mi querido Gilberto Brites, para este segundo tiempo en el conjunto de Libertad, ya con algunas modificaciones. Con algunas modificaciones ya el equipo Gumarelo Paraná ingresó por... Vamos a corroborar por quién ingresó Paraná. ¿El 26? Bueno, ya hubo cambio en Libertad y se retiró Antonio Notario y ingresó por él, digo bien, el 26. Vamos a ver quién es el 26. Aguirre es el jugador 26. Hubo más cambio. Se retira el 5 Espínola, ingresó por él Paredes. Está el cambio. Los dos cambios de Libertad. Perfecto, ahí están los cambios entonces, Gilberto. Sí, Muchas gracias. Espínola que se comió un gol, ¿verdad? Ahorita frente al arco. Sí, la más clara quizá del partido. Así es. Ya ingresó también Alcides Paraná, tres cambios. Así es. Los tres primeros cambios del equipo Gumarelo. Exacto. Prepara. Y ya ingresó también, a ver, camiseta 30 ya aparece también en el equipo albiceleste. Néstor Velázquez. Néstor Velázquez. ¿Será que se retiró González? Por el otro Velázquez, si no me equivoco. O Gustavo. Sí, Gustavo. Bueno, ahí está entonces los cambios. Ahora sí, después de un mes se decía la información producción, lo de Velázquez. Vuelve a la cancha de vuelta el número 30. ¿Estuvo lesionado o qué pasó con Velázquez? Bueno, partido 0-0, segundo tiempo. Vamos a ver si se sacan ventaja en esta segunda etapa. Salón que ya está en poder de Eric Oreco. Prepara la salida el guardián albiceleste. Este es el arranque del segundo tiempo. 0-0 el marcador. Ahí va luchando otra vez. Comete falta Isacio González. Utilizó el brazo, ¿sí? El brazo izquierdo. Así es. Por eso le cobra la falta a González. Sí, y también utilizó, creo, la rodilla. Impactó justamente ahí. El famoso falta abajo y arriba. Sí. De González. Perjuicio de Escobar fue la falta. Tiro libre que lo va cumpliendo Lurachi. Busca el área rival. Saca como puede Bogarín. Ese balón que pica va a quedar para la salida albiceleste. Busca el pase para el jugador Velázquez. Corre el 30. Va Néstor. Velázquez quiere ganar la raya. Pica muy fuerte, pero va a alcanzar. Sí, mantiene en juego. Se muestra Catalina Ibarra. Sigue Velázquez. Impactó en la humanidad del jugador. No salió todavía. Va al centro arriba. Quita Aguirre. Paredes se deja para Bogarín. Bogarín intenta. Recupera Celso Ayala para Libertad. Sale jugando. Va Lurachi el 32. Pelotazo largo. Va con todo el equipo de Libertad. Cruzó esa pelota, pero no llegó nadie. El que dejó el gramado de juego en Libertad
También fue el jugador Oscar Cantero, que ya no lo vimos en este segundo tiempo, Gilberto. Cantero, entonces, por él ingresó para nada. Por Cantero. Oscar Cantero. Sí, Oscar Cantero. Ya no vuelve para este segundo tiempo. Habrá cambio también en el equipo de Upona. Sí. Se retira el lateral derecho López. A Rubén López. Ingresa por él el jugador Carlos Mascareño. Ya ahí lo tenés a dos Mascareños en cancha. Sí. Tomás y ahora se suma Carlos. Sí, señor. Baisacio, falta ahora en perjuicio de él. Permanentemente se encuentran. Sí. Si no es Lurachi, es Escobar. En esta, Así es. la falta fue de Lurachi. Acá se le está devolviendo la medicina a González. A los dos le golpeó ya. Ahora le recupera a Lurachi. Qué choque que le hizo en la primera etapa. Otra vez la reiteración. Y ahí está el choque muy Ya fuerte. empezamos de vuelta con corte en esta segunda etapa. Y este tiro libre, Gilberto, para el conjunto albiceleste. Sí. Vamos a ver qué pasa en ese tiro libre. Mascareño retrocede. Tomás Mascareño para cumplir, ya autoriza el juez. Va Tomás, el envío centro arriba, quita la defensa. Otra vez allá, la vuelve a cargar en el área. Hubo mano del atacante. Sí, ya se sanciona la mano. Se corta otra vez la jugada, va a ser salida para Libertad. Ya poco se jugó ya en este segundo tiempo. Libertad con 9 unidades, decíamos ya, Gilberto. Sí. Y con 4 Upona. Así es, con esto van 10 Libertad a 5 Upona. Sí, se termina así. Va al lanzamiento, buscaba a Marecos. Va a salir el arquero Claudelino Ayala. Ayala prepara la salida para la representación del conjunto de Libertad. Ayala, un buen portero también, Gilberto. Creo que su mejor campaña fue con Ciudad Nueva. Con Ciudad Nueva. Llegó a la final, aquella campaña, el equipo ciudadano. Después él recaló al conjunto de Arendá, si no me equivoco también, Gilberto. Creo Allí que jugó poco. aquella temporada salió campeón de Uribucuá ante Ciudad Nueva. ¿Se acuerdan? Sí. En esa temporada estaba en el arco de Ciudad Nueva. Sí. Recuerdo que fue el mejor arquero elegido, si no me equivoco también. Sí, y después el segundo campeonato en ese año jugó de vuelta en la final Uribucuá ante Arendá, ya que el final que ganó el equipo de Arendá. Y ahí jugó con Garenda también, ¿no? No, con Arendá jugó esta temporada. ¿Qué pasó? Pero muy poco partido. Poco, sí. Poco partido. Después ya terminó el campeonato Seferino Aquino. Sí. Y bueno, Erico Areco, el portero del conjunto de Guponá, creo que ya hace varias temporadas está jugando con el equipo albiceleste. Sí, hace rato ya y con varios títulos ya encima. Erico Areco, digo bien, con el equipo de Guponá. Me salió Erico Aleano, Antonio. De Capieta. Nombre del estadio de Capieta. Sí. Capiata hoy cayó, hablando de Capiata, Gilberto, ante Sol de América. Arrancó bien Capiata y se frenó el pueblo, Antonio. Sí. Estaba peleando también por el ascenso, pero ahora se quedó para esta segunda rueda. Atención, va quitando la defensa media, ahora sí se queda con la pelota. El arquero, no pasó nada. Su volador creo que fue la primera rueda Conejo Benítez. Sí, y sigue jugando ahí. Y sigue todavía ahí en Capiatá. Mira Conejo Benítez. Aquel jugador mortal que tuvo en Guaraní. Sí. Volador nato con Fernando Fernández, jovencito. Sí. El Conejo Benítez y Antonio Vareiro está en Capiata. Sí, ahora. Vareiro que se paseó después de Libertad. De cuando salió Libertad hizo un gran paseo en las intermedias, jugó el interior. En todos lados se paseó Antonio Vareiro. Va quitando a un costado. Lateral que favorece al equipo de Libertad.
El que a mí me sorprendió, por ejemplo, el jugador Diego Armando Godoy, que estaba en Paraguarí. Ahora no. Atención, señores. Ya posición adelantada, Sí. sí. No sé si está todavía ahí. Diego Armando Godoy, que era un zurdo espectacular que estaba en Sudamérica en la primera. Y después cuando desapareció Sudamérica, desapareció él también con Sudamérica. Diego Godoy, un zurdo interesante. Diego Armando. Si ahora está en Paraguarí, no sé si sigue todavía ahí. Y está en Paraguarí, no sé si está todavía también el jugador que en su momento tuvo en Santaní, Orlando Escobar. O Rolando Escobar, digo bien. Está todavía ahí, ¿verdad? Va sacando con golpe de cabeza el conjunto de la representación liberteña y Paraná queda para Ayala. Ayala busca al jugador Isacio González. Baja unos metros también Isacio para la tenencia, para el contacto con el balón. Donde Es hay, Néstor, sí. sí, donde hay guitarra siempre hay fiesta, Blas Antonio. No sé si ¿A escuchás qué por te ahí. referís, Gilberto? ¿Eh? ¿A qué te referís? ¿Ahí atrás? Ah, Hay guitarreo y canto por ahí. ¿en serio? Sí. Está alegre los muchachos. Famoso Maracapú, Gilberto, ¿no? Sí. Ahí ya he visto. Mira que no me crea acá el compañero. Se levantó para ver. No, el tema es que no escuché, Gilberto. Y me llamó la atención y Sí. la curiosidad también, ¿eh? El famoso guitarrista pateo ahí atrás con los Sí. muchachos. O sea que mal hacia el costado de la caseta que estamos nosotros. Creo que Sí. la gente de Ciudad Nueva, si mándome el que siempre guitarra, es Martínez. Martínez con Ciudad Nueva, ¿verdad? Sí. Ahí está. Está bueno, eso es justamente Sí, ese es diversión total con los muchachos. Fútbol, guitarra y música. la famosa polca paraguaya ahí, Gilberto. Sí, el Purajey ya se va con la guitarra. Sí, señor. Ahora sí ya Sí, se escucha bastante bien ahora, Gilberto. así es. Va a sacar desde el fondo Libertad. Es un torneo justamente también para eso, para compartir, de integrar. Torneo de integración más o menos también Sí, este sí, torneo, sí. Gilberto, ¿eh? Y así mismo. Y es un campeonato que, mira que día a día está mejorando también en muchas cosas. Sí. Bueno, lateral que favorece el equipo Libertad, 0-0, continúa el partido sobre casi 13 minutos ya de este segundo tiempo. Hasta aquí no se están pudiendo romper el cero ambos equipos, tanto Grupo A como así también Libertad. Dos equipos interesantes dentro de este torneo se enfrentan en esta tarde de fútbol. Y bueno, el que menos le favorece este 0-0 es al equipo albiceleste. Sí, está que está ahí. Es Saca más el equipo de necesitado, Gubana. Gilberto, ¿eh? ¿Quién más está con el grupo? Ahí abajo las también, Ya, por corroborar un poco. Uganda creo que está con 5 ahora también con el resultado que sacó hoy. Está con 5 también Manchester, si mal no recuerdo, que hoy está libre. Y A ver, por ahí nomás está. último San José y Alemán. Con 0 puntos. 0 puntos. Qué mal está arrancado San José esta temporada, ¿eh? San Juan 3. Sí, Pendiente 3. 3, sí. Independiente ahora irá 4. 4 puntos, sí, así mismo. Y con 4 también está 15 de agosto. Con 4 puntos, 15 de agosto. sí. 15 de agosto que perdió. Hoy perdió, sí. Queda con 4. Y ahí está Manchester con 5. Sí. También Milan que ganó. Ganó Milan, va a 8. Entonces ahí, Entre Fiorentina y Manchester está el equipo albiceleste. Son, a ver, Gilberto. Son 6 equipos. 6 equipos. O 7, a ver, 4. Son 7 equipos Ujú. que está ahí con puntos casi iguales ahí en la tabla de puntuaciones. Sí. Y está un poco rezagado también Gilberto comparando con los punteros que ya suman 11 puntos. Así Que es. es Iribucuay y el otro San Isidro. San Isidro.
Después está segundo ya con este resultado, queda tercero el equipo de Libertad, entonces con 10 puntos. Sí. Y después está entre los 8, están los 2, 3 equipos. Los dos. Arsenal creo que da Arsenal juega 9. Sí. Está cuarto ya. Quinto queda entonces el otro equipo, Milan, en este caso. Y así está. Ahí todo cerca. Todo apretadito está en la tabla. Sí, entonces para la próxima fecha la obligación más bien va a ir hacia el campo de Manchester, sí, también de 15 de agosto, lo Sí. de Guarendá, Garendá, Manchester, Grupo A, Grupo A, Independiente San Juan y otros, 15 de agosto. con la obligación de ganar, Gil, ¿verdad? Sí, sí, con la obligación de ganar. Y principalmente los que están ahí en 0 puntos, ¿verdad? Que Alemanque y San José. Vamos a Tiene ver San que, José, si es que suma hoy. sí, hay que ver cómo termina también hoy San José y San Juan también, ¿eh? San Juan que hasta aquí responde bastante bien en los primeros partidos. Cayó, sí, en los primeros 3 partidos perdió, ¿verdad? Pero después, o sea que creo que 3 empates tiene San Juan, si mal no me estoy acordando. Con 3 empates creo que tiene 3 puntos. El San Juan. Sí, creo que solamente perdió un partido. San Juan hasta aquí. Y hoy vamos a ver si gana o si saca otro empate, ¿verdad? Varios empates. Sí. Arrancó con mucho empate San Juan. San Juan, ya te digo, Está con 3 puntos. sí, 3 empates. Luego. Sí, 3 empates. Ahí está. Independiente también tiene 3 empates. Independiente también con esos 3 empates sumó 3 puntos también, ¿verdad? Bueno, ahí está la tabla entonces que tenemos el día de hoy, la fecha 5, sin actualización todavía, sin actualizar todavía la tabla, en esta fecha 5 de este campeonato. Pero el último partido, ¿cuánto tenemos, señor productor? 16 minutos o 17 ya de esta segunda etapa y sin que el compañero grite gol todavía en el partido. Gritó mucho en el partido de San Juan, de Alemanque y San Isidro. Después, pocos goles hasta aquí en los partidos. Sí, los primeros 3 partidos creo que Fue empate. hemos tenido Sí, goles por lo menos. 0-0 primer partido. Segundo partido fue gritaste 4 goles. En el tercer partido gritaste 3 goles. Y en el cuarto partido gritaste 5 goles, Antonio. El más, con más goles sería Sí. entonces aquel partido de San Isidro versus Alemanque Palomita. Así mismo. Hasta aquí 0-0, cerca ya del minuto 18, segundo tiempo, continúa 0-0 el marcador, servicio manual para el conjunto albiceleste, ya para en juego, buscando ahí directamente el jugador Ibarra, tuvo que jugar hacia atrás otra vez con Mascareño. Ahí se escucha el impacto, la falta por parte de Marecos en perjuicio del jugador de Bupona y se gana la tarjetita Gilberto Brites. Tarjeta amarilla para el jugador Marecos. Ya está pintado de amarillo en el partido. Bien, amonestado. La falta fue en perjuicio de Tomás Mascareño. Entró duro, muy fuerte abajo. Se escuchó el impacto también, Quedó sentido Maca. Tomás Macareño. Sí, se escuchó el sonido realmente, seguramente la protección ahí que tiene. Sí, la canillera. Sí. Que mucho le protege a esos jugadores, Antonio. Si vos te fijas en eso. Si vos ves una canillera, parece que un bulor ahí en el partido, pero qué bien le protege, ¿verdad? Protege bien, ¿no? Porque un choque de esta manera sin canillera, Sí. la historia va a ser otra cosa. Totalmente. Por eso también el fútbol profesional, Gilberto, le exige Claro, a los jugadores de utilizar justamente la canillera. sí. Y eso es muy importante que en la escuela de fútbol ya se enseñe eso, ¿verdad, Antonio? Y en la mayoría de los torneos, Gilberto, también se obliga. Claro. Es obligatorio Y debe usar. ser la obligación así mismo, porque un accidente así le puede complicar la vida a una persona, ¿verdad? O al otro. Sí, especialmente su carrera futbolística. Claro, Futbolística, digo. así mismo. Intenta salir el equipo de Libertad, quita como puede Marecos, el que vio hace instante la tarjeta de amonestación. Morínigo
Resecciona Morínigo. Cuida bien la pelota. Pone el físico. Aguanta. Descarga para que participe Carlos Mascareño. Pelotazo largo de Carlos. Parece con golpe de cabeza. Quita a media. Ahora sí. Va quitando a un costado José Escobar. Será servicio manual. Sí, señor. Lateral que favorece al equipo albiceleste. Ya Así estamos llegando es. al minuto 20, Gilberto. Así es. Minuto 20, ya casi segunda etapa. Partido 0-0 hasta aquí, sin goles todavía entre el Libertad y el equipo de Uruguay. Hay poca oportunidad de gol también para los equipos. Muy poco. Muy poco. Me acuerdo uno de Uruguay, uno de Libertad. Después de eso no tuvimos más. A ver, aquel cabezazo de Espínola, la más clara. Sí, la más clara. Y De Libertad, después ¿verdad? de Libertad. Y después aquella jugada de Morinico que cruzó y nadie pudo cerrar. Después de eso, es más falta que fútbol en el partido. Sí, muy poca posibilidad de frente a los arcos en este compromiso, en este partido. Bueno, dos equipos que se van neutralizando muy bien. Ya ingresó Amado Orrego en el conjunto de Libertad también. Mandan al número 17. Más modificaciones Sí. en este compromiso. Muchos cambios ya en esta segunda etapa, ya los últimos minutos del partido. Va el pelotazo largo. El arquero muy seguro. Erico Areco se queda con la pelota sin dar rebote. Y ya va sacando. Intenta peinar para que pueda habilitar al jugador. Néstor va entrando en diagonal. Va Néstor. Continúa Néstor. Jugada individual. Va el disparo al arco. Ayala acompañó con la mirada. Dejó salir. Será salida para el conjunto de Libertad. Sí, hacer salida para el equipo Gumarelo. Intentó Néstor, pero pasó lejos de la portería. Hacer salida para Libertad. 0-0. Mientras vemos la acción de vuelta. Muy buena jugada individual. Sí. Terminó con este remate mal efectuado, Gilberto. Así mismo. No pudo agarrarle bien esa pelota. El jugador de Uruguay. Trata de salir. Libertad quita un costado ese balón Mareco. Porque le presionaba muy bien Barrios. Lateral para Upona. Ahí ya va cumpliendo. Sale muy bien a la marca Julio Lurachi. Quita el córner. Servicio de esquina. No quiere ninguna complicación. Por eso hace lo más difícil Gilberto sacar al córner. Sí. No le importa lo que pase, pero sacó el córner. Lurachi esa pelota. Sí, porque su equipo está mal parada. Y va a ser córner. Servicio de esquina, punta izquierda. Néstor. Viene el centro de Néstor. Arriba. Atención. Cabezazo de Morínigo. Faltó fuerza y dirección. Sí. Solo ahí en el punto penal Gilberto cabeceó. Pero bueno, no pudo sacar mejor provecho de esta jugada. No pudo sacar ventaja de esa jugada Morínico. No pudo también agarrarle bien esa pelota. Sin problema para el arquero Claudelino Ayala. Y este Catalino va Ibarra. Suelta el pase para Morínigo. Anticipa muy bien Escobar. Quita para Paredes. Se apoya en Amado Orrego. Se complica Orrego. La marca de Bogarín. Recupera Bogarín. Pase hacia atrás. Tomás Mascareño entra en acción. Para Catalino Ibarra. Levanta la pelota. Quita como puede. Va a quedar para Alcides Paredes. Paredes. Para el equipo albiceleste. Abre para todo. A ver, este es Carlos. Carlos Mascareño. Para Néstor Velázquez. Ahí está Néstor. Intenta ganar la marca. Va jugando con Carlos Mascareño. Tiene Carlos. Para Néstor. Mira el área. Va al centro. Cerradísimo a las manos del arquero. Claudelino Ayala. Con mucha seguridad tenaza ese balón. Y quita como puede. Ya va a terminar el compromiso. Segundo tiempo, a ver cuántos minutos, Gilberto. 24 casi 25 ya de esta segunda etapa. Y sin goles el partido Las Antonio. Poquísimas las oportunidades de goles de estos dos equipos el día de hoy. Entonces falta segundo. Sí. Segundo nada más falta para que se termine. Ya mira el reloj del árbitro. Esto va a finalizar, señoras y señores. Silbato a la boca. Va a dejar todavía jugar
Esto está a punto de terminar ya, cerca del minuto 25. Avanza, puede ser la última el equipo de Uponá. Avanza con todo, pelotazo en las manos de Ayala y esto termina. Sí. Terminó, señores, el partido, el penúltimo que tenemos. Nosotros vamos a una pausa y ya se venimos para el último partido de la jornada.
Bien, ya señores, arrancó el último partido ya de esta fecha 5 entre San José y San Juan, el último partido que tenemos el día de hoy a través de la pantalla de Pulse por Más TV. Ya el último de esta jornada de la fecha 5. Ya vamos a ver si hay goles en este partido, Las Antonias. Bueno, vamos ahí preparando el compañero de la planilla. También del partido, del onceno que presenta cada equipo. Grupo A no pudo ante el Libertad. 0-0 terminó el partido. Y vamos a ver si hay goles en este último partido que es entre San José y San Juan. San Juan y San José. Choque de los equipos santos, en este caso podemos llamarlo, el día de gracias SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales y para instituciones. Consulta o hacer pedidos llamando al número de pantalla el número de teléfono que te aparece en pantalla. Anotarlo y llama sin problema, hacer tu pedido de prenda de vestir para empresa, instituciones o para clubes sin problema ahí con SB Sport. También le agradecemos a AR Stores, venta de toda clase de indumentaria deportiva de diferentes clubes, botines para futbolista, todo lo que es deporte, tener de todo y a buen precio. También cuenta con ropa para damas, caballeros y niños, las mujeres, marcas y a buen precio. Centro mismo de buena data de espera, AR Stores. También le agradecemos a Pulse Net, servicio de internet por fibra óptica, toda zona de Grandá y zona de cobertura, Alemán, Cuepa, Lomita, Grandá, Ruta 3, justo Villanueva, zona Balata, toda zona de Grandá, entonces cobertura de Pulse Net, servicio de internet por fibra óptica, contacto al 084 22 53 94, gracias a Pulse Net. Bien, estamos sobre 2 minutos de este primer tiempo, el desarrollo de juego. Atención con esta llegada. Wilson Benítez no pudo pegar al arco, erró la pelota. Buena llegada del conjunto de San José y sale aquí el conjunto de San Juan. Cuenca, pase corto, abre juego y hacia la zona de derecha en este caso. Este es Modesto González el que tiene la pelota para el conjunto de San Juan. Pelotazo largo. Atención con esta salida casi autogol porque termina despejando aquí González y el arquero que tuvo que sacar al córner Gilberto Brites. Sí, pelota al tiro de esquina. Así fue como se complicaron los muchachos a hacer tiro de esquina. El primero en el partido. Asimismo, quería sacar al córner también justamente. Se iba creo que hacia su arco, por eso el arquero tuvo que extremar recurso para sacar al servicio de esquina. Córner punta derecha favorece al conjunto de San Juan. Ya acomoda la pelota, a ver cómo viene el centro, también ya autoriza el juez, pelota arriba, sobre el esférico, González intenta, le pegó de primera Daniel González, esa pelota se fue abriendo, se pierde afuera, sí. Habrá salida para San José. Buscó San Juan, el primero en el partido, pero se abrió mucho esa pelota salida para el equipo de San José, partido 0-0. Quinta fecha de este campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. El equipo de San José, hoy en portería Sebelio Fernández, camiseta número 24 para Derlis Alfonso, 18 Robert Flecha, camiseta número 8 para Javier Mereles. Cuando avanza de vuelta el equipo de San Juan, decimos camiseta número 8. Javier Mereles, la número 17 para Ignacio León, número 10 Silvio Villanueva. Silvio Villanueva, casaca número 10. Camiseta, camiseta número 9 para Adelio Estigarribia. 14 utiliza hoy Manuel González. 46 para Wilson Benítez. Y el número 3, atención con este avance porque va con todo San José. Peligro de gol, el remata al arco, el arquero dio rebote. ¡Está! Increíble. Increíble lo de Adelio Estigarribia. Parecía que era gol. Y bueno, desperdicia la más clara del partido Gilberto Brites. San José Obrero tuvo esta chance y no pudo capitalizar. Esta oportunidad Adelio Estigarribia no va a tener más en este partido. Esta oportunidad que tuvo recién San José y no pudo aprovechar.
Le puede costar caro después de este partido. Blas Antonio no pudo mandar adentro esa pelota. El jugador Estigarribia tenía todo para el 1-0, pero mandó afuera esa pelota. Sí, el arquero que ya estaba totalmente vencido, se le fue la pelota, quedó ya ahí en el piso. Y bueno, el famoso erró el arco. Sí, erró el 7 metros 20 en una jugada importante. Sí, en el área chica ya. Claro. Ay, ñopete, como se dice Gilberto ahorita. Así Pero mismo. cosa de fútbol, ¿eh? Cosa de fútbol, como dice los muchachos. Bueno, tiro libre para San Juan. Va el envío, centro en el área, a ver quién llega. González quiere la marca de flecha. Félix Carvajal va hacia la punta derecha, cae Carvajal. No hubo falta. Será salida para el equipo del cuadro de San José, que tuvo la más clara del partido. Sí. En 5 fechas, Blas Antonio, pocos goles de los 9 de cada equipo. De los 14 equipos que tenemos en 5 fechas, los 9 participó poquísimo en los goles. Más de los jugadores que en la media cancha o los centrales, uno que otro, marcaban los goles, pero los 9, poquísimo esta temporada, estas 5 fechas. Sí, exacto. San Juan hoy juega en el arco, camiseta número 12, digo bien, para Eugenio Morel. Sí, que parece que se mantiene el arco Morel, ¿eh? Sí, hoy aquí, arquero titular. Sí. Sí, en el partido anterior ingresó como arquero suplente Gilberto. Sí, por Verdún. Sí, que salió lesionado. Bueno, Derlis Flecha, camiseta número 14. Aldo Larrea para la 9. 9 para Aldo Larrea. 7, Javier Rolón. Camiseta número 13, Oscar Rodas. La número 11 para Daniel González. La número 8 para Modesto González. Cipriano Rodríguez utiliza la 19. 6 para Wilfrido Cuenca. Brígido Britos, la número 21 y completa el onceno. Camiseta número 10. Félix Carvajal Enciso. Es el equipo de San Juan. Sí. En este compromiso, Gilberto Brites. Bueno, ahí está entonces el onceno de cada equipo de San José y de San Juan aquí a partido 0-0. La más clara tuvo San José ya en el partido, que no pudo aprovechar. Está sentido el arquero, ahora ya se va reponiendo. Portero Sebelio Fernández, otro muy buen portero que tiene este campeonato, señor. Sebelio Fernández, siempre destacada su trabajo, casi en todas sus presentaciones. A ver, se va a reanudar el juego tras esta pequeña pausa por la lesión sufrida por parte del arquero Sebelio Fernández, que ya se va recuperando. Ahora ya a jugar de vuelta Derlis Flecha, se le fue la mano del jugador de San Juan. Era el de Rolón en este caso. La mano fue del número 7. Tiro libre para San José. Alfonso y la carga. Pelotazo largo. Modesto González se queda con ese rebote. Deja para Flecha. Derlis Flecha. Félix Carvajal anticipa. Villalba. Pelotazo largo de Flecha. Buscaba Wilson Benítez. Sale el arquero Eugenio Morel. Ya sale hacia la zona derecha. Apertura para Rodríguez. Pelotazo buscando a Rodas. Quería también González. Quita como puede. Ignacio León. Otra vez Rodríguez. Saca Flecha. Queda para Adelio Estigarribia. Pica Wilson. Va Benítez. Sigue Wilson Benítez. Levanta la mano. Reclama falta. O reclama una mano allí. Lateral que favorece al equipo de San José, que se mantiene en ataque. Adelio Estigarribia. Centro arriba. Quita Britos. Para Flecha. Villalba quiere. Deja para Mereles. Otra vez Villalba. Britos en la marca. Va Adelio Estigarribia. Cierra muy bien Cuenca. Wilfrido Cuenca, el zaguero central del conjunto de San Juan. El ex Uponán Gilberto Brites. Así mismo, la dupla de Espínola era en el equipo albiceleste, el jugador Cuenca, que esta vez está jugando con el equipo de San Juan.
Bueno, hoy haciendo dupla con Britos, ¿no? Un Brito, zaguero sí, central. así mismo. Brito de su dupla de central. Va a sacar Rodas. Villalba baja. Para Wilson Benítez. Busca a Mereles. Bien Cuenca para cerrar. Lanzándose al piso. Para conectarse con ese balón. Y va jugando con Rolón. Flecha, Rolón. Modesto González. Wilson adelanta. Se anticipa bien Wilson. Para Modesto González. Recupera otra vez San Juan. Modesto va jugando. Busca a Rolón. Quita como puede. El jugador Fernández. Eligio Fernández, el número 3. Así es. Fernández, que es central del equipo de San José. Va el lanzamiento, Y Gilberto, sí. Daniel González, que en su momento jugó con San José también. Ahora está en San Juan. Sí. En el campeonato anterior estuvo en Libertad. Libertad, sí, señor. Bueno. Ahora está jugando con San Juan. Así es. Tiene que aparecer más Daniel Gilberto en este equipo. Porque Mira es que goleador también. todavía no apareció como debe ser. Daniel Fernández para Daniel González, digo bien, para este equipo que es San Juan. Y Morel creo que se jugó en su momento en San Isidro, si mal no recuerdo. Sí. Intenta Javier Mereles. Ya recupera San Juan con Rolón. Va teniendo Rolón. Abre juego hacia la punta derecha. Está Modesto. Va González. Domina. Levanta la frente. Pase corto otra vez para Rolón. Ahí se muestra Flecha. Sigue Rolón. Falta. Falta de Flecha. Perjuicio Rolón. Será tiro libre para San Juan. Así ve, va a ser pelota para San Juan. Tiro libre interesante que consigue el equipo del equipo azul, en este caso, que es San Juan. Y este seguramente se va a caer el tiro libre Derlis Flecha. Qué buena posibilidad para un zurdo. Sí, este Derlis Flecha es zurdo y creo que esto va a ser para él. A ver. González. Ese es el encargado. Sí, Daniel finalmente va a rematar. Señoras y señores, atención con este tiro libre. Va Daniel, González le pegó. El arquero Sebelio Fernández desvía. Y Wilson Benítez, para no complicar, quita el córner. Sí, qué buena pegada de González. Buscó directamente el arco. ¿Dónde estaba Fernández esa pelota? Y después Benítez puede virar al córner. Sí, buen recurso lo del portero con las dos manos. Termina sacando a un costado. Y Wilson Benítez complementa sacando, quitando al córner. Servicio de esquina, punta izquierda. Va al centro arriba. Otra vez Sebelio Fernández. Termina sacando con el puño derecho. Va a quedar ahí para Modesto González. A ver cómo cruza. La marca de Flecha. Va sacando el zaguero Flecha. Queda para Mereles. Acelera Javier. Buscaba a Robert Flecha. Otra vez Javier Mereles. Va intentando. Ahora sí se conecta con Robert Flecha. Tiene Robert. Busca a Delio, Estigarribia, deja para Wilson. Benítez se perfila, acomoda, le pega al arco. Morel saca el córner. Sí, ahí Morel también ya es exigido en el partido. Saca esa pelota al tiro de esquina. A ver cómo le va con la pelota parada al equipo de San José. Ahí vemos otra vez la acción. No sé si acertaba el arco, pero para asegurar también, Eugenio Morel termina sacando el córner. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece al equipo del conjunto de San José, el conjunto con la camiseta rosada. Va el envío, centro arriba. Britos intenta sacar de primera. Va a ser otro servicio de esquina. Se repite la acción, pero se cambia de perfil. Se mantiene en ataque el equipo de San José. El tiro de esquina ahora va por el lado derecho, el lado izquierdo en este caso. Corner para San José que busca el primero del partido. Ya sobre casi 15 minutos del desarrollo de esta primera etapa. Ahí se van formando las parejitas dentro de área. Va buscando a Adelio, quita González. León
Se termina sacando el remate más bien para terminar el juego también Gilberto Brites. Sí, ya trató de terminar la jugada León. Partido que se mantiene 0-0. El árbitro otorga pausa. Momento de tregua en el partido. Momento de hidratación sobre 15 minutos y medio. Así es, la pausa de hidratación para los jugadores. Hasta aquí los resultados. El equipo de Arsenal empató 0-0 ante Gribouquá. El otro partido, Guarentá empató 2-2 ante el equipo de Independiente. El tercer partido ganó ganó Real Madrid por 3-0 a 15 de agosto. El cuarto partido fue resultado 3-2, partidazo en la fecha 5 entre San Isidro y el equipo de Alemancue. Terminó 3-2. El quinto partido terminó 0-0. El equipo de Gruponá ante Libertad, no, ese es el sexto partido. El quinto partido, Milan ganó 2-0. Gruponá empató 0-0 ante Libertad. Y este es el último partido. Hasta aquí 0-0 también entre San José y San Juan. Los partidos de esta fecha 5, señoras y señores. Un expulsado, mucha tarjeta amarilla. Y goles tenemos, a ver, 4, 5, más de 10 goles en este partido, en esta fecha 5 en este caso. 12 goles tuvimos, Luis Antonio. Hasta aquí. O más. A ver. 5 entre San Isidro y San Juan. Más 4 entre Guarendá y Independiente. Ahí ya tenemos 9. Más 3 de Real Madrid. Los 13 goles. Más 2 de Milan. 15 goles. Así mismo. Bien, gracias Gilberto. Cuando intenta la salida del equipo de San Juan, los números, los resultados con el compañero Gilberto Brites. Hasta aquí el gran ganador de la fecha sería Real Madrid, así también San el Isidro. equipo de Milan y San Isidro, Así Gilberto. mismo. Los más ganadores en esta fecha. Que se va acomodando la tabla de puntuaciones. Excelente, así mismo. Va a salir Eugenio Morel Vareiro, portero del conjunto de la representación de San Juan. Alfonso, Derlis Alfonso. Ahí va quedando esa pelota y quita como puede la defensa y va a quedar para Flecha. Domina y juega Flecha. Bueno, ahí está. Eugenio, el tronco Morel, dice el calificativo también para el arquero de San Juan. ¿Por qué tronco, Gilberto? No sé. Hay que preguntarle al que comentó. Muy bien, saludo para el amigo que está compartiendo con nosotros ¿Qué le pasó la a transmisión. A ver, es Héctor González, el futbolista, el que jugó en Guarendá, que en la última etapa regalaron un gol también y fue empate 2-2. Sí. ¿Qué pasó, Héctor? Hay que decirnos, Héctor, qué pasó en esa jugada. A ver. Así mismo, hay que a ver qué nos dice el amigo Héctor. Sí, una asistencia importante, Héctor. La peinada de Salinas y el gol de López. Después el golazo de Luis Alberto Jiménez. Y después el famoso carimeada de los muchachos.
Bien, va sacando el equipo de San José. Va presionando el equipo de San Juan. Quiere el primero. Ojo con esta acción. Está el primero. Ya banderina arriba. Banderina arriba, sí. González tenía todo, pero estaba inhabilitado Gilberto Brites. Estaba en offside, por ese está anulado la jugada. Se sigue esto 0-0. Bien, ahí está la acción. Y estaba en posición adelantada según el asistente número 2. Muy adelantado en offside. Ahora aparece en la zona ofensiva del equipo de San José. También sale el arquero Eugenio Morel. Ahí ya va sacando con un pelotazo largo. La baja con la cabeza para Alfonso. Y la conexión con Mereles. Adelio Estigarribia no pudo. Ya está la marca de Britos. De rebote va a quedar ahí para Flecha. Impacta en Britos. Ese balón será córner. Servicio de esquina favorece al conjunto de San José que busca el primero. Sí, otro tiro de esquina para el equipo de San José. A ver cómo le va esta vez la pelota parada para el equipo de San José. Córner punta derecha ya. El envío. Atención, el poste. Pifió el defensor. Y después el poste. Se salvó en esta el equipo de San Juan, Gilberto Brites. Sí, acá se salva San Juan de vuelta. No le quiso todavía saque el gol que está teniendo oportunidad de San José, que hasta aquí le está costando un golcito al equipo de San José. Acá el palo le niega el primero. Sí, quiso reventar el defensor, pifió la pelota y ese balón que impactó en el base del caño izquierdo prácticamente del arquero Eugenio Morel. Ya sale San Juan a proponer también con el jugador González. Daniel González, pase corto. Derlis Flecha tiene. Va jugando Flecha, se niega a participar a Félix Carvajal porque estaba en posición adelantada. Va a quedar para Flecha. Adelanta la pelota para Estigarribia. Adelio intenta la marca de Rodas. Gana Rodas, pone el físico, aguanta bien. Sale de la presión y juega con Cuenca. Este es Rolón. Britos, Rolón otra vez. Se muestra Cuenca. Deja para Modesto. Sale González. Sale la marca Villalba. Pasa corto ahí para Cuenca. Rolón pide. El pase no estuvo bueno. Ya recupera Derlis. Alfonso. Pelotazo largo. Va Flecha a ver si llega. Llega primero el arquero Eugenio Tronco Morel. ¿Está bien así, Gilberto? No sé. Hacete cargo. Aquí tiene Mereles. Cero está perdiendo los Antonio. 1-0 ante Ameliano. 87. 90 ya, 1-0 está ganando Ameliano. ¿Quién está ganando? Ameliano. Perfecto. 1-0. Sí, señor. En su cancha, Ameliano ante Cerro Porteño. Bien, partido que arrancó recientemente, Gilberto, Sí, ya. No, ya va a terminar. Ya 90. Sí, descuento ya. ¿Cómo va a estar la conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño? Posición adelantada. Y después, más tarde juega Olimpia. Sí, a las 18:30. Vamos a ver cómo le va a Olimpia ante el 2 de mayo, que hasta aquí no pierde ningún partido en su cancha. Rodas va a sacar desde el fondo. Pelotazo largo de Rodas. Fernández, después el choque muy fuerte. Sí. Aguanta el choque entre Fernández y el otro es el jugador Rolón, creo. El choque se produce entre Alfonso y Fernández. Rolón. Sí, ahí está. Rolón y Alfonso en este caso. Se dio la peor parte, creo que el jugador de San José, Gilberto. Así es. Derli Alfonso, el que está sentido. Asistencia. La parte del rostro, ahí la parte de la cabeza, creo que impactó. Sí. Siempre hay que parar la jugada si hay choque entre la cara y la cabeza del jugador. Sí. El impacto con el hombro justamente del jugador rival. Le movió el parabrisas, como se dice. Estamos sobre 24 minutos y esto termina su primera mitad. Sí, termina ya la primera etapa. Vamos a esperar qué dice el árbitro. Que sí, termina la primera etapa y nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo, los últimos 25 minutos del equipo de San José y San Juan, San José. Segundo tiempo, los últimos 25 minutos del partido, compañeros. Sí, arrancó este segundo tiempo. 0-0 el marcador. San José y San Juan. San José 0-0 con este compromiso. Se cierra la quinta fecha de este campeonato senior Copa Municipal 2026, torneo clausura. Va teniendo la pelota San Juan con el jugador Flecha. Cuenca, Wilfrido Cuenca, otra vez con el rebote. La marca de Alfonso, sigue Cuenca. Sigue Cuenca con ese esférico. Busca Larrea. Larrea creo que tiene que aparecer un poquito más también. Va González. Bueno, en el primer tiempo Sí. muy poco participó Larrea. Aldo Larrea, Gilberto. Sí, muy poco, sinceramente, del 9 Larrea en el partido. En la primera etapa, vamos a ver si aparece en este segundo tiempo. Y va teniendo otra vez Rolón. Va jugando con Félix Carvajal. Pasa hacia atrás otra vez para Rolón. Va teniendo San Juan. Abre hacia la punta derecha. Ahí está. Modesto no pudo llegar. Primero Flecha el que llega. Otra vez recupera Rodríguez. Va jugando para Modesto González. Quita como puede Fernández. Eligio Fernández, el zaguero de la representación de San José. Lateral que favorece al equipo del cuadro de San Juan. Carvajal va hacia la punta izquierda. Félix Carvajal. Britos aparece también para colaborar con Félix. Ahora Derlis Flecha profundiza para Larrea. Primero llega González, deja para su portero Sebelio Fernández. Los primeros movimientos de esta segunda etapa. Partido 0-0, vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. Con la primera etapa, la más clara tuvo el equipo de San José, que no pudieron aprovechar aquella jugada de Estigarribia, que no pudo marcar el gol. Y después de eso ya no tuvimos más oportunidad de goles. Creo que alguna jugada, aproximación al arco, pero hasta ahí, pero claridad así de gol, solo tuvo en San José. Eugenio Morel va sacando. Modesto González baja con el pecho para Flecha. Va Flecha. Ahora participa otra vez Rolón. Cuenca. Busca a González. Quita como puede Flecha. Con golpe de cabeza. Y ojo porque va Wilson. Benítez entra en diagonal. Se acomoda. Le va a pegar. Ahí está Wilson. Se cae en el área. No hay penal, no hay falta. Y ya sale San Juan. Llegó aquí profundamente el equipo de San José. Se fue con todo San José, pero en la última se tiró Wilson Benítez. Pero no pasó nada. Una oportunidad, pero no pudo aprovechar San José. Ahí estuvimos viendo de vuelta la reiteración de la jugada, que no termina, o terminó en la nada prácticamente. Esa acción del equipo de San José. Va teniendo Rolón, pisa la pelota. Rebota en el Eligio. Fernández quita. Balón para Flecha. Robert tiene. Pide Estigarribia también Wilson. Balón para Benítez. Se complica la defensa y va a quedar para Benítez. Reclama mano. Levanta los brazos también reclamando. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale Britos. Ya estamos sobre casi 4 minutos. Y avanza Larrea, baja con el pecho Larrea. Termina punteando otra vez. González, el zaguero central. Busca a González. Va a San Juan. Se posiciona otra vez en zona de ataque. A ver qué hace Daniel González. La marca por parte de Flecha. Sigue González. Va el equipo de San Juan. No pasó nada de vuelta. No sacó provecho de esta acción. Saque de salida para el arquero Sebelio Fernández. Sí, va a ser salida para Fernández desde el arco de San José. San Juan trata de ir a hacer una jugada profunda, pero hasta aquí nadie de los delanteros no pudo tener toda la oportunidad de ir frente al arco. Termina quitando aquí la defensa. Va a quedar para Villalba. Miguel Villalba. Pelotazo largo de Flecha para Estigarribia. Cuenca sale. Presionaba Wilson. Modesto González quiere. Otra vez.
el jugador Javier Flecha. Este es el otro Javier, Mereles, para Robert. Robert Flecha de puntín. Termina sacando el arquero al córner para no complicar aquí Morel. Buena respuesta el número 12. Sí, acá de vuelta se fue San José, acá consigue un tiro de esquina. Vamos a ver cómo le va en esta pelota parada. Córner punta derecha para San José. Va el envío, centro arriba con el puño derecho. Termina sacando a media y otra vez a cargar. Ahora sí, Britos termina sacando hacia el costado derecho para Robert Flecha. Ahora cooperando también Rolón. Saca largo. Queda para el zaguero. Este que vuelve a cargar. Pelotazo largo en el área de San Juan. Cabecea hacia atrás y queda para el arquero. El arquero Morel se queda con ese balón. Termina sacando con la derecha. Pelotazo largo para Félix Carvajal. Va Carvajal. Se acomoda después ya. Parece el arquero también. Era cuestión de pegar, de animarse, Gilberto. Sí, pero nunca se animó Carvajal. Estuvo atento el arquero Fernández. Va teniendo Derlis Alfonso. Este es Miguel Villalba. Gira Villalba y pierde la pelota. Va San Juan ahora a proponerle con González. Daniel con la zurda le pega. Sin consecuencia, muy débil. Tampoco tuvo dirección. Ya sobre 6 minutos de este segundo tiempo ya del partido. Así mismo, los primeros 6 minutos del partido en esta segunda etapa. Va cayendo la tarde también aquí en la zona de Ugarendá. Oportunidad, o sea, el gol del partido, o sea, sin goles todavía en este partido. 0-0 segundo tiempo. Habrá pelota para San Juan. Hay falta, hay tiro libre. En el medio terreno favorece a la representación del conjunto de San Juan, el conjunto albiazul. Acomoda la pelota Rolón. Va a levantar, va a buscar el área. Va el pelotazo largo. Sebelio, seguro, atenaza, en bolsa. El arquero Sebelio Fernández. Sí, tranquilo y sin apuro. El arquero Fernández se queda con esa pelota. Salió rápidamente el equipo de San José. Bueno, la última información, Gilberto, tuvo la posibilidad de Cerro Porteño de empatar y Vegetti, el delantero, tuvo la pena máxima y le tapó el arquero, Gilberto, de Ameliano. ¿Así? Sí, sigue 1-0. Bueno. ¿Ya terminó? Perfecto. Gran resultado de Ameliano, entonces ganó su primer partido Ameliano. Y nada más y nada menos a Cerro Porteño. Sí, que tuvo la posibilidad otra vez de empatar, pero falló la pena máxima. Y ya terminó el partido. Se va a ir encima la gente de Cerro Porteño, encima de Vegetti de Holland en esta tarde. Falta, dice el juez, habrá tiro libre para el equipo de San Juan. Es Larrea, Aldo Larrea el que sufrió la falta del 9. Habrá tiro libre. Y es ideal para un zurdo. Veremos quién se encarga de la misma. Sí. ¿Será González, me pregunto? Y hasta aquí creo que él es lo que él se encarga de la pelota parada. Vamos a ver quién. Si es él o otro compañero. Muy bien, veremos. Y sí, González dispuesta a tirar, se perfila para la zurda. Va Daniel, va González, el envío con Comba. No pasó nada. Sebelio Fernández otra vez muy seguro. En bolsa esa pelota, Gilberto. Sí, tranquilo. Esa pelota para Fernández. Le mandó un grito a sus centrales, pero sin problema para Fernández esa pelota. Ya estamos sobre 9 minutos. Nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa de cierre. El marcador indica que está 0-0 San Juan. Y San José. Va Mereles. Quiere escapar de la marca. Termina punteando el defensor Rodas. Al córner, será servicio de esquina para San José, que va a tener también esta pelota quieta. Sí, otra pelota quieta también para San José, que va a tener un tiro de esquina. A ver qué pasa en esta. Del casi más de 10 ya tiene San José a favor del equipo. Santo el tiro de esquina que hasta aquí no está aprovechando. Robert Flecha
Va a acomodar la pelota en ese último rincón del campo de juego. Tiro libre de esquina. Ahora sí, ya el árbitro que lo autoriza. Viene el centro, pelota arriba. Alfonso quiere, Wilson también. Atención, el despeje. Mereles remató de primera, no pasó nada, dice el juez. Se reclamó falta también dentro del área. Y será salida para el conjunto de San José mientras vemos otra de la acción. Sí, no pasó nada en esa jugada, balón parado. Salida va a ser para San Juan. Partido 0-0 este segundo tiempo. 10 de la segunda etapa. Ya sale con González, intenta. Bien la marca. Javier Flecha. Complementa también Fernández. Sale con Villalba. Este es Alfonso. Falta en perjuicio de Derlis. La falta fue el otro de Derlis. De Derlis Flecha en perjuicio de Derlis Alfonso. Así mismo. La falta. Que va a ser pelota para San José. Más cambio. A ver. Anuncio Franco ingresa por. Vamos a ver por quién ingresa. Anuncio Franco. Que anuncia su ingreso en el campo de juego. Vamos a ver por quién ingresa Franco. Se retiró Félix Carvajal. Entonces ingresó por el anuncio Franco. Bien, terminó el partido para este señor Félix Carvajal a la cancha. Anuncio Franco. Va el pelotazo largo. Va el equipo de San José. Termina sacando Modesto González. A un costado de ese balón será reposición manual. Saque de mano que lo va cumpliendo el equipo de San José. Va con todo. Va el envío, centro arriba, el cabezazo. Llegó algo forzado, parecía que era gol. Esa pelota que se fue abriendo cada vez más y termina fuera. Sí, se fue bien esa pelota, pero se abrió un poco. Por ende, se terminó fuera esa pelota del jugador de San José. Partido que sigue 0-0 ya en esta segunda etapa. El último partido de la jornada. Va sacando San Juan. Anuncio Franco intenta. Sale Sebelio Fernández, obligado a jugar con el pie porque dudaba para llegar con las manos. Porque ya le atoraba también Anuncio Franco. Wilson se queda con ese balón. Ahí está Wilson Benítez. Mira el área, viene el centro, baja con el pecho, está en offside, Robert Flecha. Bandelina arriba, offside del jugador de San José, salida para San Juan. Otra vez a cargar San José, está la marca ahí de la defensa casi. Termina cayendo el zaguero y se complica nomás. Atención, el envío, el arquero dio rebote, está, el defensor termina sacando al córner. Se iba con todo de vuelta Wilson Benítez. Llegó en esta la representación del conjunto de San José, Gilberto Brites. Sí, ahí forzó esa jugada Wilson Benítez. Casi juega dentro de esa pelota. Pero no pasó nada. No hubo goles, 0-0. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece al equipo de San José que amenaza el primero. Va al centro, arriba la pelota con el pecho, bajó dentro del área menor. Sigue el peligro. El remate de Mereles sin consecuencia. Sí. Y el árbitro mostró la banca, Gilberto. Es decir, que vamos a tener pausa. Hidratación. No sé si los jugadores. Bueno, ahí está entonces pausa de hidratación para los jugadores. Se ve y pinta que acá no vamos a tener goles también en este último partido, así con la forma que se está jugando. Hasta aquí posibilidades hubo, pero no hay goles. Gracias a SB Sport con nosotros en la transmisión. También le agradecemos a SB Sport. Puedes hacer pedidos. Puedes llamar, número de teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport. También le agradecemos a Pulsenet. Contacto al 0984-2253-94. Pulsenet si necesita internet en tu hogar. Le agradecemos también a AR Stores. Venta de toda clase de indumentaria deportiva de todos los clubes. Atuendo deportivo en general. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes. Visitar su local y prenda centro gracias a AR Stores.
Son presentadores exclusivos en todos los eventos deportivos de Pulse por Más TV en vivo. Siempre hacemos cada fin de semana este campeonato senior. Fecha 5, el día de hoy se cierra aquí en la zona de Wendell, organizado por Manchester Wendell el día de hoy. Que el próximo fin de semana vamos a ver quién organiza el partido, la fecha 6. Pero todas las informaciones siempre escaneando la QR que te aparece en pantalla. Escanea eso y ya te aparece todos los resultados de los partidos, lo que se tiene que jugar, lo que se jugó, la tarjeta amarilla, los goles, los goleadores y más en la pantalla. Escanea el QR y ya te lleva directamente en esa plataforma donde está todas las informaciones de este campeonato. Señora, sí señores, ya poco falta para que se termine este último partido y para que se termine la fecha 5, Blas Antonio. Sí, la fecha 5 que hoy organiza Manchester de Villarenda. La fecha 6 organiza Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Sí. Y veremos dónde lleva la fecha 6. ¿A qué cancha se juega? Así mismo. Vamos a ver por dónde nos vamos el fin de semana. Seguramente en la semana se va a definir también eso. Así es. Britos va dominando. Ahí va teniendo Britos. Pase corto ahí para Rodas. Era el jugador Larrea, ahora Derlis. Flecha, profundiza el pase, atención, ¿quién llega? Llegó primero el arquero, quería a Daniel González, otra vez Evelio Fernández. Atento el arquero de San José. Y ya sale jugando en forma corta y el pase para Wilson Benítez. Este retrocede para Javier Flecha. 16 minutos, de a poco llegando al minuto 17. Segundo tiempo, segundo capítulo de este partido, del último partido justamente de esta jornada número 5. Campeonato Senior Copa Municipal 2026. Torneo clausura. Ahí va teniendo Estigarribia. Rodas en la marca. Robert tenta puntear. Recupera Flecha. Pase profundo para Larrea, peligro de gol, va al equipo de San Juan. Ahora sí, ya se va armando la defensa. Pase retrasado ahí para Franco. Anuncio, mucho más atrás juega con Derlis Flecha. Este que gira, conserva la posición. Más atrás para el jugador Britos. Anuncio de vuelta, pierde Franco. Ya está la marca por parte de Alfonso. Y sale de contra también San José. El pase para Estigarribia. Algo apurado lo de Robert, por eso creo que no sacó mejor rédito. Así mismo, quiso contrarrestar el equipo de San José, pero no pasó nada. Partido que sigue 0-0 sin goles. Va al envío. Y esa pelota que termina fuera. Mucho de San José quizás gritaron gol, Gilberto. Así mismo. Y fue el arquero que desvió al córner. Sí, gritaron gol, pero estuvo atento ahí Morel, que sacó esa pelota. Qué jugada de gol que tuvo, sacó el jugador, el portero de Morel. Morel quitó al córner, era el primero de San José, señoras y señores. Y mira qué pelota sacó con ese pie izquierdo Morel. Y era una clara de gol, pero va insistiendo San José. Va a sacar Britos. Presiona Estigarribia. Recupera Flecha. Robert. Va jugando para Cáceres. Cáceres que ingresó hace instante. Saca como puede la defensa de San Juan. Que baja mucho San Juan ahora, Gilberto, en este segundo tiempo. Sí, bajó mucho a defender el resultado de San Juan, pero tiene que tratar de salir más, adelantar un poquito más la línea porque le puede costar caro el partido. Sí, especialmente este tramo del partido. Va retrocediendo San Juan, va al equipo de San José. Quiere ganar el compromiso ya sobre 19 minutos. El árbitro que ya apura a Morel. Morel va sacando. Balón en el círculo central. Alfonso intenta, pierde ante la presencia ahí de Derlis. Flecha. Va San Juan ahora a proponer también, a buscar el arco rival. El arco de Sebelio, centro a las manos del guardameta. Sebelio Fernández ya sale jugando con Cáceres. Gira Cáceres. ¿Quién se muestra? Balón en el círculo central. Tiene Wilson. Era Estigarribia. Va el pelotazo. Qué linda pelota de Alfonso para León. Ahí está. Va al centro. Busca a Cáceres. Flecha. Va Robert. El centro. Busca a Wilson. Otra vez Robert. Golpe de cabeza de Britos.
Va sufriendo ahora el equipo de San Juan. Va con todo San José. León de vuelta. Ignacios la carga el centro para Wilson. Quedó a reclamar la gente de San Juan. Sigue el peligro. Va insistiendo. Y bueno, otra vez. ¿Qué le pasó a la defensa de San Juan que termina reclamando y la jugada seguía, Gilberto Sí, Brites, ¿eh? no sé si ellos pidieron cambio, pero no, pidieron usuario, ¿qué pasó? Pero nada que ver. Se fue con todo de contra San José. La gente de San Juan le está dificultando ya esta parte del partido. Y sale otra vez a proponer el equipo de San José. Va Robert. Tiene Robert. Balón para Cáceres. Peligro de oro Cáceres. Le pegó Cáceres a la mano de Morel, que agiganta su figura también en el partido. Va avanzando con todo San José, Gilberto Brites. Sí, va atajando unas cuantas pelotas importantes ya Morel en este segundo tiempo principalmente. Y tenemos ya 20. Queda poco ya. 21 ya. 4 minutos más ya se va este último partido. Está sentido el jugador de San Juan, es Aldo Larrea. Sí. Está muy sentido aparentemente Aldo. Bueno. Sí. Desvaneció aquí el jugador Larrea. Bueno. Haciendo trabajar. Y bueno, momentáneamente interrumpidas las acciones. Este compromiso por esta acción, justamente lo de ¿Con un choque fuerte de Blas Antonio? En realidad no vi, Gilberto, ¿eh? O capaz que o se cayó solo. Qué locura hoy. Mira que hace rato le pasó eso también. Hace rato le pasó también eso al jugador de 15 a otro, Blas Antonio. Sí, le están trabajando ahí al jugador. Está recuperando de a poco de vuelta. Jugador Larrea en este caso. Señoras, señores, momentáneamente interrumpidas las acciones. Y creo que va a ser cambiado también Larrea. No va a poder continuar. Y no Está sé. algo sentido, Gilberto, ¿eh? Tiene que salir porque se desvaneció un momento y tiene que dejar abandonar la cancha. Y que entre otra persona porque se ve que ya no está más físicamente para que pueda continuar. Ya estamos sobre 22 minutos, es decir que ya estamos entrando en la recta final también de este partido, de este compromiso que continúa sin emociones, sin goles, 0-0 el compromiso entre San Juan y San José, Gilberto Brites. Sí. Y así, no sé si vamos a tener goles en este partido, si continúa así Blas Antonio. Bueno, está sentido lo de Larrea, lastimosamente. Sí. Pero estaba consciente también por lo que vemos, Gilberto, ¿eh? Así mismo. Creo que ya está cansado, parece. Porque es una cancha complicada también. Y por ende, seguramente ya se siente. Ojo, un golpe, un fuerte al costado, algo le pasó. Sí. Bueno, y Se le terminó el aire, parece. sí, ahí le van a trasladar justamente para un centro asistencial porque está algo sentido lo de Larrea. Bueno. Vamos a ver qué pasa, pero pide asistencia, pide un vehículo para que le pueda socorrer al jugador que está sentido en el campo de juego, que es Aldo Larrea, el 9 de San Juan. Partido incidentado ya esta parte. Quedó sentido el jugador Larrea. Esto le pasó a otro jugador también en esta jornada, Blas Antonio. Jugador de 15 de agosto, que se desvaneció también, puede salir a la cancha. Y bueno, vamos a ver qué pasa, Blas Antonio. No sé si va a seguir el partido o que se termine. Sí, ya falta poco. Creo que Poco falta ya. antes que, a ver, a los 23. A los 22. 22, 3 minutos entonces.
le faltaría el compromiso. Ahora ya se va cumpliendo los 25 minutos. Ya 3 minutos de pausa por la acción justamente de la lesión, el golpe seguramente que recibió. En realidad no vi yo también, Gilberto, ¿eh? Sí, se nos pasó, sinceramente se nos Sí. pasó. Pero seguramente ahí tenemos en grabación. Sí, capaz un choque, ¿eh? Porque algo sentido está. Pero ahí le están trabajando. Lo bueno también que está médico, está licenciado y eso por lo menos le pueden Sí. estar haciendo ya los primeros auxilios, Gilberto, ¿eh? Así mismo está el señor Estigarribia, que sabe mucho de esto, está Herminio Velázquez también, doctor Herminio Velázquez. Son profesionales de la salud que manejan mucho estos lesiones. Sí, y ahí se va a subir en ese móvil. Bueno, y está caminando, por lo menos para la tranquilidad también Sí, de sus parientes, de sus amigos. Está muy consciente, pero sí un poco golpeado. Lo de Larrea en este caso, ahí ya por su propio móvil también, caminando se sube a ese vehículo para que sea trasladado obviamente a un centro asistencial para que sea mejor atendida también. Bueno, no sabemos si es que se va a jugar todo, queda 3 minutos aproximadamente al partido. Señoras y señores, la jornada número 5 va terminando aquí en la colonia Vigarendá. Se juega ya con este último partido entre San José y San Juan. 0-0 el partido. así mismo, la última parte ya del encuentro. A ver qué dice el árbitro principal. Si va a seguir o no. Se va a terminar. Quedó 3 minutos. Veremos la decisión del árbitro. Seguramente se va a jugar todo. Queda 3 minutos. Aproximadamente 2 minutos y medio quizás. Veremos. El árbitro va a dar continuidad al juego, al desarrollo del partido, que está 0-0. Y va a sacar Morel. Esto va a continuar Gilberto Brites. Sí, esto continúa ya en los últimos momentos del partido. Último minuto. A ver, ingresó Aguayo para reemplazar al lesionado Sí. jugador Larrea. Así es. Buenaventura Aguayo a la cancha. Y avanza San Juan, quiere el primero. Remató afuera. Modesto González. Remató afuera. Se pierde. Ese balón será salida que favorece al equipo de San José Obrero, que va a tener otra posibilidad de salida. Y creo que va a ser la última también. Hay que ver cómo tiene que salir ya Fernández. Ya va sacando con un pelotazo largo. Peina Villalba, quiere Cáceres. Corre Cáceres, pide Villalba, se le fue la pelota. Sí. El árbitro que mira el reloj, Gilberto. Así mismo, ya falta poco que se termine este último partido. 28 minutos ya. Segundo tiempo. Minuto de recuperación se va jugando. Va teniendo San Juan con Rodríguez. Ahí está Fernández, quita desde el fondo. Estigarribia baja para Cáceres. Corre Cáceres. Quiere Cáceres. Cierra muy bien Cuenca. Saque de meta, dice el juez. Sí, va a ser saque de portería de Morel. Y creo que esto va a ser la última seguramente, Blas Antonio. Ya de este último partido también, que no se sacaron ventaja hasta aquí en el partido. Otro empate más en esta jornada de hoy. Así mismo. Morel va a sacar y esto va a terminar. Eugenio Morel, pelotazo largo. Que peina Derlis Flecha. Quiere el jugador Franco. Traba y gana aquí el jugador Ignacio León. Tiene Ignacio, va jugando para Cáceres. Wilson Benítez levanta para Estigarribia. Quiere Flecha. Despeja la defensa, queda para Wilson. Quiere ganar San José. Modesto González quita. Y esto terminó Gilberto Brites. Bien, terminó, señores, la fecha 5 entre San José y San Juan, el último partido. Otro empate más de San Juan y un primer empate para el equipo de San José. Nosotros cerramos
por aquí nuestro labor, agradeciendo a toda la gente, a todos los delegados de cada club y a la comisión directiva de este campeonato. Agradeciendo a todo el equipo de Pulso por Más TV también. Nosotros nos encontraremos el próximo fin de semana de vuelta con más campeonato con más fútbol del campeonato señor 2026. Gracias y se